Everyone. Welcome to the Discover stage here at the Gap in Between. How's everyone feeling? Good? I mean, I already met the amazing startups that you will be all listening to, so that's amazing. Can we talk about this stunning venue? We have the backdrop of the Mediterranean Sea, surrounded by amazing, inspiring individuals and amazing experts, obviously. So this is the place where bold ideas are born. And when we want to step beyond of what we already know and truly embrace how can we build better bridges to make a better future for all of us. I'm Rafaela Valencia Dongo, and I will be your host for today. So anything you need, please let me know. And I promise this won't be your usual Tuesday. I still cannot believe it's only Tuesday. So please, let's make the energy very high up. But today we're here as gap breakers. I feel like you've been seeing that word everywhere. Why? Because we are the innovators that are truly trying to bridge a challenge with an opportunity and a solution. But also, this is the meeting point where entrepreneurs, startups, investors, governments, and companies truly come together to co-create humanity's most urgent problems. But again, this is also for companies, but also this is for you. And most importantly, you are the spectator here. So don't just be a spectator, truly ask bold questions, be bold, be brave, make new friendships, make new meaningful connections, and make it all also about you and what you want to share to the world. So today we have an amazing agenda that you've already seen, packed with fireside chats, our startup challenge is about to start, panels, and obviously conversations that will be memorable. But first I would like to just get a little bit of a quick check about the audience. Raise your hand if you're coming from Valencia. Okay, we have 1, 2, 3, 4 people. Amazing. Okay, who's coming from outside Valencia? Other cities? Amazing. And then who's coming from outside Spain? Wow. Okay, that's incredible. I saw like 8 hands there. I think this is the beauty of what the Gap in Between is about. It's about bringing people together into one space with a same passion and challenge. So just to start and kind of like bring everyone together, can we all take a deep breath? I didn't see the jury doing the deep breath. And truly let yourself notice the place you're in and you will inhabit in the next few hours. Let yourself be inspired by the people around you, behind you, in front of you, and truly take the opportunity to make this Tuesday memorable. And without all of that, please let's start and kick off this morning with the Startup Challenge. So the Startup Challenge here at the Gap in Between is a place where we celebrate, showcase, and truly discover these startups that are transforming the present, but also they're building the future. This year, we received over 500 applications, and today you will get to hear from 20 of our finalists that went through an intense month of training. They went from hands-on workshops from how investors think to also how to master the art of pitching. With experts like Pedro Olazabal from Subi Group, Orfeo Balboa from First Drop, Agata Barisesca from Plug and Play, and Mariola Terol from Mars. They also received one-on-one coaching, and you will tell, because every word they're saying here truly matters. So please, let's give a big round of applause to our next generation of entrepreneurs. But let me explain you a little bit of how this entire day would go. You will hear 3 different thematic blocks around the Startup Challenge. Each team has 3 minutes to pitch their ideas and truly convince you that they are changing the world. And the jury, our amazing jury, has 2 minutes to ask Q&A questions. So 3 plus 2, no more, sharp and nice. But speaking of the amazing jury, please let me introduce the people who will be selecting today's winner for the Early and Growth Startup. So please, Diana Meri, Program Manager at BDS. Let's all clap. Thank you. Laura Maidon, Founder at Ascendo VP. Alejandro Valero, Co-Founder at First Drop. María Luisa Fernández Márquez, Responsable de Innovación Lácteos at Covap. And Rubén Hidalgo, Director de Innovación Abierta at CAPSA. Thank you so much for being here and truly lending us your expertise in this Tuesday. So
But you might be wondering, why are these startups? I just met someone from Cuenca, from Istanbul. Why did they come all the way here? What's at stake? Well, the early stage startup will take home $5,000, and the growth stage startup winner will take home $10,000. So jury, you're the ones deciding that. And for our first thematic block of the Startup Challenge, from extraction to regeneration, these startups are truly transforming circular economic models, regenerative materials, and sustainable resources. So please, let's give it up with a big round of applause to Coffee From. Coffee From turns coffee waste into bio-based thermoplastics, presented by Maria. Hi, everyone. Plastic is often painted as the villain of our planet. But let's be honest, it also helps us keep food safe, it makes cars lighter, it even saves lives in hospitals. You know what the real problem is? Fossil-based plastics. Now consider this. What if the solution to replace fossil-based plastics is in your coffee cup every single morning? Every year, 11 million tons of coffee waste are sent to landfill. That's about 30 coliseums filled with coffee waste. And at the same time, industries are desperate for scalable, affordable, sustainable materials. And they need them right now. At Coffee From, we transform spent coffee grounds thermoplastic materials. We get the spent coffee grounds from industries and we turn them into granules that can be used straight away. No new machines, no and with these granules, we've already made certified food-safe products such as cups, mugs, even Easter egg cups. We make everyday objects reimagined through coffee. Now, this is why it's important. With every ton of our material, we save 1.2 tons of carbon dioxide. We also have a patent file for extraction of nanocellulose from spent coffee ground that can get us to 50% biopolymer with coffee grounds. This means high-performance materials made half from organic waste. And we have a social supply chain employing vulnerable workers. This isn't just an idea. We already have the full supply chain, we already have the certified materials, and we have our patent filed. So coffee waste is not a problem. Coffee waste is an opportunity. We've already proven it can build value, it can create jobs, and it can replace fossil-based plastics. At Coffee From, we're not waiting for the future. We're making it right now. So next time you finish your cup of coffee, think about what's left behind and what we can do with it. Thank you. Thank you for your presentation. My question always in this type of problems and solutions is about the parity of cost of the material between, the plastic, commercial plastic, and this type of new version of plastic. What about the parity of the cost? So right now we're about 5 to 15% more costly than regular fossil-based plastics. But we hope and we think that in the future, with the bigger industrialization, with bigger market and more sale of granules, we can get to be closer to the fossil-based plastics. You mentioned you already have your certifications and part of your value chain. What's your go-to-market strategy, and if you have sales yet or not? Right now, we already have sales. We work mostly with pilot projects, with
big companies. We did a very big pilot project next to Nestle, recovering their coffee, and then going back to the hotels where we recover the coffee and giving them the coffee from cups for them to have. And moving forward with our nanocellulose extraction patent, we want to also move into the food packaging, because one of the things we do is the food safety and food certified, which is very difficult with the organic waste. And we want to go into also doing film extraction and thermofolding. Okay, thank you. What about your background? Why you start this project? So the idea comes from, we are based in Milan, Italy, so big coffee lover country. And here we came into the context where there's so much coffee waste. We started doing fungi with coffee, growing it and selling to people to grow their mushrooms in their house with the coffee waste. And this slowly evolved into what now Coffee from is, with this need and this want of being able to recover this huge waste, not only in Italy but worldwide, and be able to transform something that just going to the landfills and creating CO2 and methane, and be able to replace something as plastic, fossil-based plastic with it. We are running sadly out of time, but that was amazing. Thanks so much, and let's give it up for Coffee From. And if you have more questions, they will be showcasing, and they have a booth just behind you. So now, please, let's welcome Drendon. They're using drones, data science, and community power to restore Mediterranean forests. So please, let's give it up for Hector. Hello. Since the dawn of civilization, humans have always fought for one thing above all, and this is the use of the land. This problem still exists today, and between production and conservation, between what human wants and what nature can truly sustain. The result? Loss of economic opportunities and the degradation of nature. As an example, in Spain, the growth of world's population have reignited a conflict between shepherds. This conflict was usually a local scale, but now it's scaled up to a national level. So what do we miss? We miss a common ground between people, economy, and nature. The solution is Optimus Silva. Optimus Silva is an AI-driven platform that integrates economical data, environmental data, and social data to create management plans that works for everyone. Usually, foresters and land managers have integrated traditional methods in their work. Timber, cost, yield, but very rarely they integrate deep environmental and social data to create their plans. The result is that they miss key trade-offs that define the long-term sustainability of the territory. With Optimus Silva, we create these management plans, and we find the best possible results to balance all the interest, maximizing profitability, maximizing conservation, and maximizing social interest. We have achieved an increment in 19% in profitability and 40% in conservation. Our current clients, we work with our current clients as a consultancy business model. This validates our business, but it is a problem for our scalability. Now we need to transform Optimus Silva in a SaaS platform. This would help us to reach much more services. For that, we need 300,000 euros to develop, validate, and scale up this platform.
Optimus Silva is much more than a technology. It's just a way to make peace with our landscapes. Thank you. Now we have 2 minutes for questions. Thanks for the pitch. Could you tell us about your client, your go-to-market strategy? Yes, our clients actually are public administrations, like the Ministry of Ecological Transition, also research centers, like CREAF in Catalonia, or universities. We have been working with Alicante University, and our service is very detailed for the problem that they want to solve. And that is a problem for scale up the product. Okay, thank you so much for presenting us your project. I want to ask you, how many people work with you, and if you can tell us a bit about them and how is the team built? Yes, we are 3 founders in the company. We have other business models. This is only one of our innovation products, but actually we are 4 years old as a company, and we have 6 workers in different backgrounds, from biologists and remote sensing technicians and data managers to create all the full solution. How ready is your product to scale? I understand you need the capital, but what's the top challenge to make it off the shelf? The technology and the algorithm works. We only need to create this platform and make it usable for the users, let's say. And then we would need to develop a new marketing strategy to reach other type of clients. That is one of the goals that we have, to reach private landowners who can also benefit from that and not stay only in administration, who is quite limited. We've got 5 more seconds, so thank you so much, Drenton. Truly trying to balance conservation and profitability. And now let's give it up for Gravity Wave. They are fighting plastic pollution with over 7,000 fishers. Please, let's introduce Amaya Rodriguez. Every year, 12 million tons of plastic enter our oceans. This means that 1 truck full of plastic every single minute is entering the seas. If we don't act now, by 2050, there will be more plastic than fish in our waters. The Mediterranean Sea, our home, is the most polluted sea in the planet, with the maximum concentration of plastic. My name is Amaya, and for all these reasons, in 2020, together with Julen, we created Gravity Wave. We work hand in hand with traditional fishermen that are collecting plastic from the sea, transforming all the waste into products. What started with 7 fishermen in Calpe, Alicante, has now become a social movement present in 4 countries: Spain, Italy, Greece, and now Egypt. Involving 7,000 fishermen that every day when they go out fishing, they are collecting plastic from the sea. We have collected more than 1.2 million kilograms of plastic and fishing gear, and we are working with over 100 companies that are joining our mission. But we are not only cleaning. Transparency is one of the main challenges that the recycling industry faces. That's why we now trace every kilogram collected with blockchain technology, so we can certify all the impact to our stakeholders. Our business model is circular and is based in 3 pillars. First is the collection, second, the products and furniture, and third, the raw materials. The cleanup operations is financed by companies like Mini or Isdin that are making marine plastic cleanup their main brand purpose. In the transformation part, we are specialized in transforming fishing gear into materials, and we are transforming it into products that we are applying in cities, hotels, and big construction projects like the Spanish Pavilion for the Osaka Expo this year. And in the raw materials, we are replacing virgin plastics with recycled one, with more sustainable solutions. And the example we have is for the Real Betis Stadium, where we used our recycled pellets for the stadium seats.
But behind every product, every new material, there are years of trials, errors, innovation, a lot of R&D, and new ways of recycling, understanding what kind of waste streams we have, and in what applications can we use the waste. We are building something big, something that is steadily growing and is scalable and measurable. We are not in a hurry. We want to take very good steps and becoming profitable next year. But this project is not only about impact in economic and environmental. It's also cultural. The Gasol brothers joined us in 2024 as investors, and we are joining David Bisbal to mobilize his community to join the mission with us as well. Let me leave you with this thought. If we can turn 1 kilogram of trash into 1 kilogram of value, we can stop thinking as plastic as waste and start seeing it as the material of the future. Thank you. Wow, that was amazing. I'm sure you have lots of questions, so you can just stay there. Yes, sorry. Go. Thank you. You mentioned that you want to be profitable next year. Tell us about your revenue traction so far, and what's the biggest challenge for cash flow positive? So the last investment round we did was in 2023. And since then, we've done everything with turnover. We are still not profitable, although last year we were very close to being profitable. And the main challenge is growing to new countries, because right now, everything we've done, last year was 1 million euros of turnover. We did everything with Spanish companies. So the challenge is now to go to new countries, work with bigger brands, and big companies that can buy the materials where we see the potential of impact and also volume in turnover as well. Okay, thank you so much, Amaya. Can you tell us where do you treat the plastic, and if you do these products, or do you, how is the process? So we've created like a new supply chain that didn't exist, basically. We put containers in the fishing ports. All the fishermen can put their waste there, and trucks go there once a month, more or less, to collect all the plastic and send it to recycling facilities. Nothing is ours. We have suppliers that we hire along the supply chain. And in this case, for example, we are doing everything in Valencia. We work with different facilities. One is recycling, one does the panels, like this piece I showed you, and we are trying to do everything locally. In Egypt, we have a recycling facility as well. In Greece, also similar. So the idea is to replicate the supply chain wherever we go. But in terms of knowledge, do you Yes. have any intellectual property across the project? So we have the industrial design of all our materials. We couldn't patent it because we don't own the facilities, so it was quite hard. And also, we own the waste until it becomes a product. So we are the owners of all the supply chain and all the knowledge as the material transforms itself. But yeah, we couldn't patent the knowledge. Thank you. Thank you so much, Amaya. That was a powerful way to shift mentality, thinking of plastic. Let's give it up for Amaya. And now, following the same line, let's introduce you to Planter. Planter produces eco-friendly materials from local seaweed. Please, let's give it up for Youngwoon Shin. Hi, everyone. I just want to ask one question: that have you ever imagined a life without any fruits or vegetables? Or how about the rice or bread? Sadly, it's happening now because of the chemical fertilizers. It's destroying the nature, and you and your children will never have the fresh organic crops ever again. But we want to solve these problems with our controlled release fertilizers. By that, we can increase the productivities and we can restore the natures. To explain more, that chemical fertilizer, as your farmer, and if you buy the chemical fertilizer, when you dispose them into the soil, 70% were lost. You have to buy more and making soil acidic more.
we're focusing on the loose rate. So we developed our fertilizer that stays up to 6 months. We lower the loose rate up to 5%. At the same time, we could increase the productivities. We could done it because of our technology. We have extraction technology, processing technology. We extract the plant hormones, nitrogen, phosphorus, potassiums, and the arginine acid. And when we extract these, we form the beast type. Inside there is plant hormones, NPKs. Outside the surface, we coat it with this arginine acid. That makes, when you dispose that into the soil, it slowly releases and at the right time, at the right amount of the plant hormones. Our business model is simple. We only use the byproducts. We use seaweed, coffee grounds, rice husks. We make it the fertilizer, we sell it to the farmers. And also we are targeting very huge market too. When we compare to the public listed companies, we had a better on duration, the natural and the compositions and the price. We've done our POC large in Vietnam and in Korea, in both countries. And the result was amazing. Like we can increase the productivities up to 44.6%. We could capture the moisture up to 50%, and also we could restore the pH level up to 1.2 levels. Our business model is working and is proved by our revenue. We were established last year, January, but we could make $200,000 just last year. And this year, we could make over $2 million this year from the Vietnam. So we can prove the business model is working now. And our very young, very talented teams and like 6 R&Ds and developing our technology to C-levels are targeting international markets, to sales specialists are selling our products. And also we're backed by the 500 globals. And I want to say we're not just a fertilizer company, but we're key for the future generations. Thank you. Let's give it up for Planter, and then we have now 2 minutes for questions. Well, first, congrats with the traction. Can you tell us what's your go-to-market strategy, how you're targeting your clients? Because we are targeting Vietnam market, which is very strict and top-down, we are partnered with the province and the university and the farmers union. So farmers unions leaders have purchase authorities, and we are convinced them with the province, university, and the farmers union. So that's how we make the progress, and that's how we make the over $2 million revenues. Okay, thank you. What's the current status of the company? You are looking for being cash flow positive, or what's your next steps in terms of financial aspects? Currently, we are targeting mass productions in Vietnam. So we are currently having the capex invest from the Korea. But because we were invested by the 500 Global from the US, we were introduced some investors from the US now, and we're currently having our pre-A round. Yeah. And by that money, we are going to build our huge factories in Vietnam. Okay, thank you. Can you describe again, very briefly, the key points of your solution? Plants can eat very little amount of the hormones like humans. So we calculate how much they can eat. And when we dispose our fertilizer into the soil, then a calculated amount of the plant hormones come out, dispose in the soils, and then makes crops grow faster, and then makes the soil better. Yeah. And this conclusion is about POC, but today is something that you can commercialize or not already for now? We've done POC because we are targeting different crops now, but before that, we are already selling our products in Korea and Vietnam. Yeah. Okay, Thank you, Planter. Let's give it up for Planter. And now, we're becoming experts, I think, in seaweed. So now let me introduce you, Biseos. They are developing compostable seaweed-based packaging. So please, let's give it up for Mert.
Can you hear me? It works? Okay. So hello everyone. Before I tell you what Bizeos does, I will just skip the part where I tell you how bad the plastics are. I think you all know how bad the plastics are. They pollute the earth, it gives us cancer, etc. So I'm just skipping that part. So the question is, what do we actually do about that? So it turns out we do make some things about that. In 2019, there has been a new law called Single-Use Plastic Directive, and it basically enables some packaging companies to look for some alternatives. So they are looking for bioplastic alternatives. However, it's not the solution yet, because they do not fully meet with Single-Use Plastic Directive, and they are pretty expensive. So right now, how do we fix this problem is we make bioplastic based on seaweed extracts. And therefore, we are able to make bioplastic pellets that fully meet Single-Use Plastic Directive, and they're actually cheap. So right now, you don't have to use other materials in order to focus on making bioplastics. The way we do this is we use seaweed extracts, which we turn into seaweed pellets, bioplastic pellets. And then they go to converters, and they turn into finished products. This way, we have fully bio-based, SUPD compliant, and home compostable bioplastic alternatives. Whose problems that we are solving are, first, we are aiming for luxury and non-food brands with high performance films, and then we are focusing on FMCG companies through food packaging alternatives. The way we reach out to them is through converters, direct sales activities, and inbound requests that they reach out to us for finding sustainable alternatives. It's a huge market, it's a growing market, it's a 25 billion euro market, and we aim for 120 million euro share of this market. And by 2032, we aim to replace 4 billion single-use plastic items with our seaweed pellets. So what have we done so far is we have launched 5 paid pilots with 4 brand owners. We have 3 converters onboarded, and we have raised our strategic seed round. So we have validated our path, and right now we are moving for growth and commercialization. The way we are able to do this is everyone tells that they have the best team, but I will tell you something else. It took me 8 months to get this position, and it took everybody else to get their job similar amount of time. The thing is, we have 15 people from 10 different companies, so we actually attract the best talent around the world. Thank you so much. Go for the speech. Just one question about the competitors. Tell us about, it's a big market, of course, but you have so many competitors in this gap. Yes. So we have one group of competitors that they are making bioplastic alternatives from seaweed, and some other group making bioplastics from other materials. So the thing is, most of the bioplastic producers, they are making bioplastic material from cornstarch. But the problem is we eat corn. So if we use seaweed, you can still eat your corn and don't turn that into plastic. Also, other competitors that they are making bioplastics from seaweed, we have different positions in the value chain. So we make the pellets, and the other companies, they are focusing on the final product. So therefore, we can actually work with them, not competing with them. Okay, thank you. Can you tell us your unit economics to Sorry? scale? Unit economics. I can give you this. Right now, when you compare with other bioplastic alternatives, we are cheaper than them. And on some applications, we are even cheaper than some traditional fossil-based products. But in FMCG companies, of course, there's still some time to become competitive. That's why we are focusing on luxury application first, because we can charge a higher price. Just revenue traction. Sorry? You said you want to capture 120 million. Tell us where you are in that scale. We have already made our sales. Right now, we are making with 4 companies with purchase orders, so we already made some sales. And the thing is, once you start collaborating with those companies, it takes time for them to fully integrate our products, because it's not an easy switch. But once you make that switch, you can easily jump from 100,000 euros to 2 million euros. So we are at that stage, commercialization stage. Thank you so much. Thank you.
Please, let's give it up to the amazing batch for first gap breakers, and you will hear it more as the day goes by. And now let's move on into some fresh ideas, new perspectives. And if I can make a promise today, it would be that I assure you that you would have more aha moments on your last 10 LinkedIn scrolls. Because everything may be there, it's AI generated, but here, these are the actual people building and trying to transform the world. So now let's shift a little bit the gears from seaweed to what happens when innovation meets inclusion. Up next is a fireside chat on designing accessible journeys, a conversation of how inclusive design can truly transform the way we see and live in cities, spaces, and systems. And when it comes to accessibility, I think there's no other two people that I would like to welcome on stage than Andrés Gómez Morón from Renfe and Manel Alcaide from Visualfy. Please, let's give it up for them. Note that this session is gonna be conducted in Spanish, so you can later ask something about that if you want to some details in English. Me hace especial ilusión estar aquí con una de nuestras startups que ha pasado por el programa que desarrollamos dentro de Renfe. A lo largo de estos 20 minutos que tenemos os iremos contando más detalles. Pero siempre me gusta empezar por algo que a mí me apasiona, que es la historia emprendedora del emprendedor que tengo aquí enfrente, Manel de Visualfy. ¿Cómo comenzaste? Cuéntanos, más allá de que nos hagas el pitch de producto, ya hemos tenido aquí previamente varios pitches, pero a mí me gusta empezar con esa historia, ¿no? Con ese clic que te hace en la cabeza que te hace comenzar Visualfy hace ya 8 años. Pues, a ver, nosotros teníamos una asociación desde donde realizábamos actividades de integración entre niños sordos y oyentes y mi actual socio y yo estábamos montando una empresa desde la cual realizábamos servicios a empresas de informática o a particulares para piratear videoconsolas o arreglar ordenadores, ¿no? Después de tener más de 10 años contacto con las personas sordas en estos talleres que realizábamos, al final en una reunión que eran todos sordos menos yo, mi móvil estaba boca abajo encima de la mesa y vibra. Y una persona sorda me dice, ¿te están llamando? Y yo digo, no, es un mensaje. Y él pregunta, ¿y cómo lo sabes si no has visto ni la pantalla ni nada, no? Y yo le explico pues que el Twitter tiene un sonido, que el Facebook tiene otro, que el WhatsApp tiene otro. Y se nos ocurrió hacer una app muy sencillita, que si te llegaba un mensaje de Facebook, la pantalla se encendía en azul y si era de WhatsApp se encendía en verde. Esto lo subimos a las redes sociales y en 5 meses teníamos más de 5.000 descargas en 122 países diferentes, ¿no? Y ahí es cuando dijimos, ostras, aquí hay un mercado, vamos a empezar a estudiar a la competencia, a ver qué soluciones hay en Europa y también a tener más de 300 entrevistas con personas sordas donde, pues bueno, descubrimos que lo que habíamos hecho les parecía interesante, pero que lo que realmente les preocupaba era saber si estaba sonando la alarma de incendios, si alguien llamaba al timbre o si estaba llorando su bebé. Y así empezó todo. Y bueno, justo en la previa estábamos comentando, ¿no?, que al final comenzasteis en 2017 una labor bastante grande en lo que es desarrollo de producto, os apoyasteis en asociaciones, que es algo que creo que da mucho valor a aquellas startups de impacto que bueno, como vosotros estáis muy comprometidos en vuestro caso con las personas sordas. ¿Cómo es esa labor de desarrollo de producto en vuestro caso? A ver, al final nosotros ya no queríamos simplemente tener a las asociaciones ahí a nivel de asesoramiento, ¿no? La Federación Mundial de Personas Sordas, su lema es Nothing for us without us. Entonces, nosotros consideramos que desde el primer inicio teníamos que tener inversores sordos, que con las personas sordas teníamos que desarrollar la tecnología, tenían que trabajar en la empresa y tenían que ser el usuario final, ¿no? Y así lo hicimos, porque yo siempre digo, mira, me puedo sentar en una silla y imaginar que es la movilidad reducida o vendarme los ojos y imaginar que es la pérdida de visión, pero no puedo dejar de escuchar. Entonces es muy importante que co-creemos los productos y servicios junto con ellos porque no nos podemos poner en su lugar, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos todos tecnólogos y tenemos un dispositivo que se tiene que poner en la casa del usuario. Este dispositivo está escuchando y cuando detecta el timbre hace que las luces de casa se enciendan en verde, por ejemplo, ¿vale? El dispositivo estaba ahí, ¿no? Y al final un usuario dice, a ver, pero ese cacharro yo lo tengo que tener en mi comedor siempre.
Y es de, sí. Y nosotros todo era pensar, vale, que utilicen todo lo que ya tienen en casa, que la alerta les pueda llegar a la luz inteligente, al móvil, al reloj, a la pulsera, al tal. Y fue el usuario el que dijo, ya, pero ¿por qué no le pones una luz al trasto ese que voy a tener delante de mí siempre? Y a nadie se le había ocurrido eso. Porque nosotros pensábamos en todos los wearables y que ya todo lo que tuviese en casa lo pudiese utilizar, pero al final no hay nada como la propia experiencia del usuario. Y ahí, más allá de la experiencia, para nosotros uno de los valores que también lo comentábamos justo ahora es la protección de datos de todos los sonidos que capta ese dispositivo, ¿no? Cuéntanos un poco más de esto, que creo que es un caso de éxito bastante interesante y creo que es algo para tener muy en cuenta en vuestro desarrollo. Sí, al final nosotros somos una empresa de impacto social, para nosotros la ética era muy importante y teníamos claro que estábamos instalando micrófonos en comisarías de policía, ayuntamientos, bancos, hospitales, donde los datos son muy sensibles. ¿Cómo convenzo yo a una comisaría de meterle un micrófono dentro? O a un hospital, o a un ayuntamiento. Entonces, cambiamos el paradigma de la inteligencia artificial. Así como todos recogen el dato, lo suben a la nube, lo analizan en la nube, nosotros decidimos crear un hardware que fuese el responsable de analizar ese sonido y una vez lo tuviese reconocido, eliminarlo para que nadie tuviese acceso al mismo. Esto nos costó hasta un trabajo con la Agencia Española de Protección de Datos hasta que recibimos su visto bueno, ¿no? Porque también teníamos el hándicap de que, en teoría, tú el dato lo tienes que guardar para, si alguien lo reclama, podérselo devolver. Pero si lo guardábamos era más inseguro, porque entonces alguien lo va a poder hackear y va a poder acceder al mismo. Y al final llegamos a esta conclusión y no solo tenemos el visto bueno de la EGPD, sino que también aparecemos en la guía de casos de uso ético de inteligencia artificial que publicó la Generalitat Valenciana. Y luego llega 2023, nosotros desde Renfe llevamos desde 2018 desarrollando el programa TrendLab, en el que buscamos, digamos que a mí siempre me gusta decir que es la puerta de entrada de las startups a una empresa como Renfe. Llevamos ya 3 ediciones en las que trabajamos con startups, con un programa de aceleración que denominamos en su momento, un poco alineado a todo lo que hacían diferentes corporaciones en su momento. Digamos que era la manera de comenzar a trabajar con el ecosistema dentro de una gran corporación. Y durante esos 3 primeros años, 4 mediado de la pandemia, sí que vimos bastante valor en los desarrollos y en los productos que nos traían las startups y que trabajaban conjuntamente con nosotros, ¿no? Y en esa cuarta convocatoria lanzamos un reto de accesibilidad y entrasteis vosotros. Sí que es algo diferente en esa cuarta convocatoria, que viramos nuestro modelo a un modelo más de Venture Client, en el que ofrecíamos al finalizar la prueba de concepto o los 6 meses de aceleración que todavía denominamos, la posibilidad de contratar la solución en hasta 1 millón de euros. Y reto de accesibilidad, VisualFi, estaba todo hecho, ¿no? Sí, la verdad es que ese programa fue un gran cambio, ¿no? A partir de ahí Renfe empezó a trabajar con el artículo 183, que esto es un gran cambio para las startups, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando te presentas a este programa, te presentas de manera anónima a través de la web de contrataciones del Estado. Por lo tanto, la startup que es seleccionada es como si ya ha pasado un proceso de licitación, por lo que ya tiene derecho a cerrar este contrato de hasta 1 millón de euros con Renfe, ¿no? Porque muchas veces las startups lo que nos pasa es que podemos participar en este tipo de programas, pero luego cuando sale la licitación llega una gran corporación y se lleva la licitación. Y esto suele ser así cuando tú has trabajado toda la innovación con el actor, ¿no? Y esto lo cambiaba todo. Entonces, nosotros participamos en el programa, además vimos que era un reto que no solo iba a ayudar a las personas con discapacidad, si somos conscientes, el 70% de los usuarios de metro y tren vamos con los auriculares puestos todo el día, y también los sistemas de megafonía pues son bastante complejos de poder entender en una estación, ¿no? Entonces veíamos que era un valor añadido no solo para la accesibilidad. Empezamos a trabajar, hicimos el primer piloto en Sol, la verdad es que el piloto fue todo un éxito, lo validamos no solo con usuarios de las federaciones, sino también con trabajadores de Renfe con pérdida auditiva, y al final terminó expandiéndose a 25 estaciones, llegamos al contrato del 1 millón de euros con Renfe, y no solo eso, sino que Renfe terminó invirtiendo en nosotros, cerrando todo el proceso, ¿no? Y estamos muy orgullosos de que una empresa pública haya decidido apostar por esta tecnología.
Al final es que para nosotros fuisteis una startup ejemplo para cerrar el ciclo de lo que es una corporación trabajando con una startup, ¿no? Empezar con una especie de piloto en 6 meses, en una fase de aceleración que llamamos todavía y que yo creo que sí que os aportamos ayuda también. Cosa que nos costó bastante porque cada vez que nos explicabas más allá del producto de Visualfy, los entresijos de la startup, la gestión la hacías muy bien. Entonces también en esa parte en esa pata de aceleración de, ostras, ¿qué podemos ayudar a una startup como Visualfy, a un CEO como Manel en este camino? A nosotros nos supuso un reto bastante grande, ¿no? Pasamos de un piloto a una contratación de 1 millón de euros para implantar en estaciones de cercanías de Madrid, que bueno, vuestra solución está instalada si vais por Madrid y utilizáis el servicio de cercanías, hasta la parte de la inversión, ¿no? O sea, todo el ciclo de una corporación, de trabajo de una corporación con una startup, desde luego lo pasasteis con nota. Ahí también te quería preguntar, ¿cómo ves la diferencia también? Porque teníamos pitches de startups previamente, muchas de ellas a lo mejor están encontrando esos primeros clientes. ¿Cómo es para una startup pasar de esa fase de hacer un piloto a una implantación de la solución a nivel global? Pues también depende, o sea, al final nosotros trabajamos en multitud de ámbitos distintos, ¿no? La solución la puedes instalar en un hospital, en una estación de tren o en una oficina de atención al ciudadano, que son soluciones muy diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que también nos ayudó mucho el aprender a trabajar con una gran corporación como es Renfe, ¿no? Ahí hemos visto mucho soporte por vuestra parte, nos ha ayudado para luego asumir proyectos con entidades como el Barça, el Real Madrid o Portaventura, que al final pues son grandes megaproyectos en los cuales no se trabaja igual que con una empresa tradicional, ¿no? Y los tempos tampoco son los mismos, los procesos, los protocolos, los pasos por los que tienes que pasar y no solo eso, también Renfe ha ayudado a mejorar nuestro producto, ¿no? Para poder trabajar con Renfe hemos tenido que implementar el Esquema Nacional de Seguridad, que ha hecho que toda nuestra infraestructura sea mucho más segura, y también hemos rugerizado las lámparas, que esto significa que hacer las lámparas para que estén preparadas para actos vandálicos, ¿no? Entonces todo este proceso también nos ha ayudado la fase de TrendLab. Y ayer, justo también en una previa, hablando con un emprendedor sobre esta sesión, me decía, joder, yo ahora estoy trabajando con otra empresa también en el ámbito de movilidad y una de las principales cosas que se habla dentro de los departamentos de innovación abierta es esos KPIs para defender ante un comité de dirección, ante los jefes, ¿no? De los de arriba, por qué tiene que seguir existiendo ese área. ¿Cómo desde una startup de impacto social defiendes con los resultados de un piloto, que al final es un entorno acotado, ¿no? Una única estación? ¿Cómo defiendes o qué KPIs podemos sacar de ahí para que luego podamos decir en su momento, oye, yo quiero como Renfe continuar con el proyecto? A ver, aquí medir era más complejo porque era simplemente un piloto, entonces lo que hicimos fue validarlo con las federaciones. Llevamos dentro de las personas sordas, hay multitud de casuísticas distintas, incluso hay 2 principales federaciones en España, la CENSE y FIAPAS, ¿no? Llevamos a ambas federaciones, validamos la tecnología con ambas federaciones y validamos la tecnología también con los trabajadores de Renfe que tenían pérdida auditiva. Con esa parte es con lo que hicimos la validación. A nivel de KPIs, ahora es cuando llega el momento, ¿no? O sea, una de las cosas que hemos estado analizando son los usuarios que empiezan a utilizar la tecnología. Esta tecnología hemos estado implementándola durante casi 2 años, pero se hizo pública el día 18 de septiembre, justo el mes pasado. Terminamos la licitación el 31 de agosto y el 18 de septiembre hicimos un evento. Ese mismo día del evento ya teníamos 400 usuarios utilizando la tecnología. Entonces, quiere decir que lo que hemos hecho interesa, sin haber hecho nada de publicidad, sin que nosotros hayamos explicado en qué consiste la tecnología, que ya 400 personas el día del estreno estuviesen utilizándola.
Y en la parte de inversión me decías antes, que te he dicho, sácalo ahí en el stage, me decías antes, yo como startup de impacto duermo como un bebé, me despierto llorando cada 3 horas, pero también tus padres o tus inversores te queremos como un bebé. ¿Cómo convences a un Barça, a un Renfe, para que para una de sus primeras inversiones sea una startup de impacto? A ver, ambos les hicimos ver que esto iba mucho más allá de las personas sordas, ¿no? Porque en ambas casuísticas nos afecta a la gran mayoría de la población. Al final, lo que hemos dicho antes, en una estación de tren hay muchísimos usuarios que vamos con los auriculares o la megafonía deja bastante que desear. Pero cuando nos vamos a un Barça o a un Real Madrid, un estadio también es un espacio donde hay una gran contaminación acústica. Si sucede cualquier situación de emergencia, solo el ruido que provoca la gente impide que escuches estas indicaciones de seguridad, ¿no? Entonces, por un lado, la funcionalidad y cómo ellos le ven valor a la tecnología, y por otro lado, pues tampoco nos podemos olvidar de que ahora, por ejemplo, el pasado 28 de junio se aprobó el Acta Europea de Discapacidad, que España ha aprobado la transposición completa de la misma, lo que endurece mucho las normas, y de hecho en el ámbito del transporte es una de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que las máquinas expendedoras de billetes deben de ser accesibles a cualquier persona, ¿no? Y aquí por eso pusimos los códigos QR para poder ver la información también en lengua de signos. También es verdad que vamos surfeando ese movimiento regulatorio, conocemos muy bien las normas actuales y las que vienen de camino, porque esto no sigue endureciéndose, y esto también hace que cada vez las entidades estén más sensibilizadas, tanto de la sostenibilidad como de la accesibilidad, y empiecen a buscar soluciones para ello, porque saben que vivimos en un mundo diverso y las empresas también tienen que serlo. Nosotros ahí, bueno, desde el inicio, uno de los claims de Renfe es, al final, también como valor, como empresa pública, es apoyar todos los proyectos accesibles. Creo que tener un área de accesibilidad dentro de la compañía que estaba inmersa dentro de experiencia de cliente, ahí cuando trabajasteis con María López Anaya, vuestra mentora, creo que eso también demuestra el compromiso de una empresa como la nuestra o de una empresa de movilidad referente con la accesibilidad, ¿no? Y Visualfy, futuro. Habéis llegado hasta aquí, grandes contratos, grandes clientes. ¿Qué nos espera en los próximos 5 años? Pues bueno, ahora justamente estamos en ronda de inversión. La idea es el año que viene empezar ya con la internacionalización de Visualfy y también lanzar la versión 2.0 de la solución para el hogar, ¿no? Ahora la solución de Visualfy Places ha ido evolucionando mucho. En la solución para el hogar se hizo un primer piloto prepandemia y se quedó ahí un poco congelado. Entonces ahora queremos reiniciar todo el tema del dispositivo para el hogar, porque la solución está planteada para que con una única aplicación tú recibas las alertas tanto de los edificios públicos como de tu casa, como de dispositivos que puedas tener, ¿no? Al final lo que generamos es un ecosistema para acompañar a la persona sorda en todo su camino, entonces, desde que se levanta hasta que vuelve a su casa, ¿no? Y esto lo hacemos también un poco alineados con esas normas, ¿no? El Acta Europea de Accesibilidad, una de las cosas que dice es que cuando queramos utilizar aplicaciones móviles para personas con discapacidad deberemos de ratificar que son de uso mayoritario de personas con discapacidad. Imaginaros la locura que sería si nosotros permitiésemos a que Renfe tenga nuestra solución en su propia app, pero Metro Madrid la tenga en la suya, luego el hospital tenga otra, el ayuntamiento tenga otra. O sea, la persona sorda necesitaría instalarse miles de aplicaciones para tener algo accesible, ¿no? Y es algo complejo, porque al final muchas corporaciones al final lo que tienden, ¿no? Es, oye, es lo mío, ¿no? Yo quiero tenerlo esto en mi propia app, pero efectivamente, como tú dices, hay que cambiar ese chip, ¿no? Hay que hacérselo ver, y al final cuando tú les muestras, o sea, ahora ya lo dice la norma, ¿no? Pero esto es desde el 28 de junio. Antes de eso, nosotros lo hemos conseguido con todos simplemente haciéndoles ver la realidad, y cuando tú le explicas, ves todo el sentido. O sea, no puedo descargarme una aplicación para cada edificio al que entre, no tendría ninguna viabilidad. Es verdad que lo contamos así, parece tan fácil, ¿no? de entender, pero muchas veces hasta que no tienes allí a un director in situ que está probando la herramienta y está con asociaciones. Por eso también nosotros hemos hecho esa labor contigo de ir a las estaciones donde está implantado esta solución para probarlo y testearlo y enseñarlo a otros stakeholders de movilidad, porque hasta que no te encuentras con ese problema, con esa casuística, no eres capaz de entenderlo. De hecho,
eso también es una gran ayuda, ¿no? Desde el día 18, cuando presentamos la solución, nosotros la presentamos a todos los actores del transporte público. Allí vino Serveis Ferroviaris de Mallorca, Metro Madrid, TMB, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el Cabildo, Euskotren, todos, ¿no? Y al final, pues Renfe también nos ayuda a poder mostrar estas mejoras de accesibilidad que han sido recibidas con mucho interés. Y yo creo que aquí siempre que defendemos, y yo ahí siempre que defiendo la labor de las corporaciones en estos áreas de innovación abierta que tenemos, más allá del contrato, del trabajo que podemos daros dentro de nuestra propia corporación, también es el protagonismo ese hecho de ir con vosotros a diferentes espacios, diferentes lugares, que otros stakeholders también de ese sector, que muchas veces son sectores endogámicos, ¿no? Como el nuestro, lo que es el ferrocarril, acabe mostrando soluciones que han trabajado con startups. Creo que es un valor para que haya, como tú dices, otras entidades que digan, ostras, si esto lo está haciendo Renfe, yo por qué no lo tengo, ¿no? Exacto. Al final, pues una de las cosas que buscamos son las ballenas como Renfe o como el Barça, ¿no? Que nos ayudan a luego que el resto de banco de PCs pues vayan copiando al mayor, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso, buscamos entidades referentes en las cuales podamos instalar esa tecnología y luego nos sirva de un espejo para que el resto vea las mejoras que se tienen que implementar. Yo creo que ya estamos casi fuera de... Bueno, nos queda un minuto. Yo únicamente desearte muchísima suerte en el futuro. Desde luego yo creo que os vamos a seguir acompañando, que podremos seguir viendo en Renfe, en las estaciones de cercanías, vuestra solución y que espero verlo cada día en más lugares para ayudar a la accesibilidad de personas sordas o personas, como muchas veces decimos, que el 70% de las personas van con los cascos puestos dentro de un entorno como una estación, ¿no? Por tanto, ya no es solo ayudar a esas personas, a ese colectivo, sino ayudar a los clientes de la compañía. Muchas gracias, Manel. Gracias a vosotros. Y mucha suerte. Thank you so much, Andrés and Manel, for reminding us that innovation is only meaningful when we truly build with the people and also for everyone. So now, to keep this change of mentality going, and we will change also jury, so you will be seeing that. And speaking of human-centered innovation, let's keep the momentum going with our second round of Startup Challenge. More ideas, more impact. And this block is about socioeconomic resilience, and it will shine a light on startups using technology to strengthen communities through innovation and inclusion. So this, from AI that breaks language barriers in healthcare to tools for financial inclusion, this is all about learning how to heal ourselves and how to heal our systems. But before we begin, you will be seeing that we're shifting a little bit our jury. Let's please give them a round of applause to our next jury for the second batch. Agata Bariseska, Senior Venture Analyst at Plug and Play. Blanca Drake, Head of Innovation Marketing at Telefónica. Diana Medi, Progress Manager at VDS. Laura Maidon, Founder at Ascendo VP. And Alejandro Valero, co-founder at First Drop. Please, let's give them a big round of applause. And now, continue with our startups. I would like to welcome the first innovators breaking the gaps between tools for equity, resilience, and world change. Please, let's give it up for MedAI, which breaks language barriers and literacy barriers in healthcare with AI. Manamur. Good morning, everybody. I'm Mamunur Rashid. I'm one of the co-founders of MedAI, and our mission is to tackle healthcare access inequality. So when we say healthcare access inequality, what do we mean by that? We all know that, well, many of us know that half of world's population doesn't have access to essential healthcare services. It's a big number. We often forget the victims behind this. So let me take you to Bangladesh, a country in South Asia with 170 million people. Only one doctor for 10,000 patients in rural Bangladesh. There I've met Rabia and her father lying in the corridor of a hospital with almost 2 years of stomach pain, blood in his stool, now lying in the corridor with a probably very terminal cancer. The question is,
with so much advancement in AI and digitization, why you are not able to deliver healthcare through remote care telemedicine? Because it's quite popular, right? The problem is, having a smart device on your hand doesn't necessarily make you smartly accessible to healthcare or any other services. So we spoke to many patients in Bangladesh. They have smartphones. There are 60 million smartphones in Bangladesh. We surveyed patients, we're like, why aren't you using digital health apps? They're like, I watch TikTok. I don't really know how to type in Bengali or even in English. I send voice messages. We spoke to doctors that why aren't you using these AI-driven clinical decision supports? But they were like, most of those are trained on European patient data. They don't really apply here in many low middle income countries. So to tackle that, to take that barrier away and connect the patient in a data-driven way that actually makes sense for them, we built several AI components that were plugged into our app called Amar Doctor, which means My Doctor in Bengali. There we collected ethnicity-wise disease prevalence and risk factors. It took us 2 years to build it. Using our AI agent, a patient is triaged in a voice interactive way in their native language to guide them to the right medical service. Our AI assistant asks the patient symptoms after symptoms based on whatever they describe. So it guides them through a voice interactive way in their native language. And based on the collected symptoms, we then provide provisional diagnosis and treatment recommendation to the doctor that is relevant for that patient, their ethnicity, their risk factors. And using that, the doctor can actually provide virtual consultation much faster, much more accurately. And we also then augment that through personalized health education in patients' language in an audiovisual way so that they can better manage their health, because we don't want to close the loop just with a prescription. So what we have done so far using that technology, we have trained ready-made garments industry workers. We have trained, served 10K virtual consultations, 100K users since our launch in May this year. And this is a problem that we would not be able to solve ourselves. Using this entire technology within a week, we can empower any other healthcare organization to take this technology and deploy it anywhere else in the world. This is my team with my co-founder and amazing clinical and technical team. So we are seeking for support in partnership building and fundraising so that we can scale this across the world. Thank you very much. Thank you so much, MedAI. And like we've been doing, now the jury has 2 minutes to ask the big questions. Okay, thank you very much for the pitch and the approach. It's interesting. Just one question about your legal aspects, about your certification. Do you need certifications to make a diagnostic in the app? How it works? For example, if the AI, I don't know, make a fail with the diagnostic? So only trained physicians or doctors sees the diagnosis, patient do not see the diagnosis, and we are progressing through our class 1 software as a medical device that a trained physician can take that diagnosis and provide that, but it's optional, they can obviously reject it, yes. Well, congratulations. I would like to know if you could tell us a little bit about your go-to-market strategy. So we are going first on a B2C option where we are launching our subscription packages. And we have partnered with healthcare organizations in Bangladesh, and in the UK we are doing trial with GP practices where there's a high amount of ethnic South Asian patient population to begin with. So that's and now we are going for B2B2C option where corporate organizations with large workforces buying our subscription packages to provide. And just B2B is, as I said, the entire technology stack can be then taken into, let's say, Clinic X. They want to deploy in somewhere in Suriname, they can do that within a week. And the customers that you already have, are they already paying? Yes. Okay. What is your main challenge to scale? You mentioned that you cannot take it to the next level. Is that not only capital? So why are you seeing? There are two. One is scaling to newer language and newer communities. As we said, that I think the technology stack can be taken, but
to make it locally adaptable, we need a bit of kind of R&D. The second thing is business development, engaging with new partners in different countries and different regions. Bangladesh, we have just launched about 5 months ago, and we are trying to scale, but digital health infrastructure is not very ready, right? So we are trying to strategic partnership, helping them to build an ecosystem as well. Thank you so much, MedAI. And now, following up to our early stage startups, let me introduce you to Yupi. Yupi is enabling learning and communications for people with motor and intellectual disabilities. So now let me introduce you to Gabriel. Thank you. Hi, everyone. My name is Gabriel, and I want to introduce you to Whoopi. First of all, I want you to meet Lorenzo. He's an 8-year-old kid, and for the past year, he has stopped going to school. And not because he doesn't want to, but because he has a cerebral palsy that impedes him from speak, move, and learn like any other kid would do. And that's when we face a big problem. Nowadays, education systems and most technologies aren't designed for people and children like Lorenzo. In low-income countries, only 10% of these kids have a proper access to education. But in even more developed countries, more than 50% of these kids face barriers in the education. And that's when we came up with Whoopi. Our solution is a digital learning platform that combines AI, computer vision, and gamification. Our product is a camera-based technology that includes a platform of more than 100 inclusive educational mini-games. Our main differentiation is that we don't require any additional hardware. We just can run the platform used with the camera of any device, like in our phones, our tablets, or our computers. And that's what makes Whoopi a really affordable and low-cost solution. Our business model is based on a freemium plan that grants access for everyone while keeping sustainability. It's no problem that you have a low income because, as we said, we can run on any device. We have made over 3 years of validation tests, where we reached over 800 users. We made over 7,500 test sessions, and even we achieved our first sales. And thanks to these deep insights, nowadays we have active partnerships across 100 Mexican municipalities. And of course, also we have strong relationships in the general public and among the public administrations. And then is when we saw our market gap. Globally, there are 2.5 billion people that live with some kind of disability. And in Latin America alone, there are 80 million people that suffer from motor or intellectual disabilities. And that's why in the next 2 years, we want to help up to 10,000 people. We want to serve and help them. And that's, we are going to do it thanks to our team. Our CEO, Esteban Perez, our CTO, Jorge Uribe, our custom success manager, Bricia Perez, that has more than 9 years of experience supporting vulnerable groups, and myself, who is leading the expansion in Europe. And now, today we are here because we really want to help children like Lorenzo. Thank you. Thank you so much. And now we have 2 minutes for questions. If you can go to the middle. Yeah, thank you. Thank you so much for your presentation. Can you tell us a bit more about the scalability across different disabilities? The scalability about the different disabilities is very simple because as we are based on a camera-based product, we only need our facial recognition through artificial intelligence, and even if more disabilities, like we have motion, like for example in autism, we can use also the hands, our tongue, our eyes, like we can wink
and then that's a click. Can you tell us the traction in Mexico? You have a lot of relationships there. What's the revenue there? How's the business model being proven? Actually, our business model is based on our high-end subscriptions. As users, cost per user is around $1 to $2. The municipalities and the school subscriptions help us to maintain lower-end users. So for a lot of people, it's free, but we can maintain our costs. What's the next phase for scalability? Actually, we want to expand to Europe, and then we want to achieve a global escalation. Why Europe and not the rest of Latin America if you're already in Mexico? Because in Europe, we are going, I have the experience here in Europe, and that's why they contact me, because I have worked in several projects before this, and I can help them reach this big opportunity. Thank you so much for the great questions, and thank you so much, Yupi. So now let me introduce you to Jade Autism. They are offering game-based cognitive therapy for neurodivergent children. Let's give it up for Maria Eduarda. Hi everyone, my name is Maria Eduarda, and I'm the head of the internalization office at Jade. And this little guy here is our CEO's son, Lucas, and he has been diagnosed with autism. When our CEO, Ronaldo, discovered his son's condition, and when Lucas started special education, as a data scientist, he questioned himself. How could the teacher know the real needs of my child? How could I know that my child was learning? Could I provide some tool that could help in his development? So he assembled a team of experts, a PhD neurologist, a neuropsychologist, and a team of UX, game designers, and pedagogues to create this new technology. Jade is a game-based learning platform for neurodivergent children. With more than 1,500 cognitive games, we not only stimulate learning, but we also collect data during the play. And Jade Edu transformed this data into insights and reports for teachers and families, enabling a personalized approach and accelerating the progress by 42%. We also have this new technology called Jade Astea, developed in partnership with LEGO Foundation, which using eye tracking, we can predict autism in toddlers as an alert test. We attend the 3 segments, B2B, B2C, and B2G. Families, they pay a monthly subscription to use the app, while the schools a yearly fee to receive the reports and to have access to the professional platform. We are growing our revenue 2.5 times year after year since 2021. And now we are 185,000 used in 179 countries. And we are currently attending 9 school districts and 450 schools. But for sad reasons, this market opportunity is huge. There are 420 million children in the world with some kind of cognitive disability. And it's spent per year around $16 billion in assistive technology. We were accelerated at Oxford University, winners of the Road Cup of Startups, GITEX Dubai and Web Summit Rio, partners with LEGO Foundation, and award by UNICEF Madrid. And in 2024, through governmental programs, Angel Z in Abu Dhabi and Lisbon Innovation for All in Portugal, we were enabled to attend public schools in these 2 countries. And we have a mission. Our mission is to impact 5 million children in the next 5 years. So if you want to know more, just come to meet us. Thank you so much. For presenting your project to us. And I want to ask you, like, in those 5 years that you're ahead, how do you want to do that? To impact 5 million children? Yeah, like, which is the roadmap? The roadmap. Okay. So we want to keep improving our technology, that is our app in our platform. So we are seeking for investments in this area. And we want also to expand to Europe, as we are already in Abu Dhabi and we are in Lisbon. We had some pilots there.
and in UK. So we are looking for more investments in this area. Congratulations and thank you very much. Thank My you. question is somehow related to the previous one. I would like to know, you've said that you are present in 179 countries, Yes. which is quite a lot. So I would like to know the distribution Yes. and how did you plan to go to one? How do you select those countries? Because covering so many, I think that it must be hard. So we are in 179 countries to download. So we are available in all of these countries with more than one language. We have in Portuguese, English, Spanish, Italian, Arabic. So yeah. Okay, but in how many countries do you have customers? Or do Oh, you have okay. kids using the app? You mean because we have the app and we have the schools? Schools, Yeah, let's say. 450 schools in total. 150. Okay, thank you. And how do you deal with different curriculums and also integration to legacy IT systems for schools? Sorry, could you repeat? How do you deal with different curriculums across different schools, different regions? And also, how do you integrate with existing IT software in schools? Okay, so as we are in different places from the world, so basically we change our software, especially on the language. So we change the language to the local, and we try to integrate with the cultural and the place. Yeah, that's it. Thank you so much, Jade Autism. Let's give it up for a Jade Autism. And following the same thread of gamification and something that's been trending so far, let me introduce you to eFrontiers. They are delivering gamified financial education for individuals and institutions. Please, let's give it up for Daniel. Hello, my name is Daniel Giron. I'm the CFO at eFrontiers. Coming from Guatemala, we have seen the extremes of inequality, and we understand that if we truly want to close the gap, we must give people the knowledge to participate in the financial system. And at eFrontiers, we find it quite surprising that over 67% of the world's population is financially literate. And while this is a problem for society, it's also a major issue for the financial industry, which spends over $90 billion each year marketing products that people simply don't understand. Since people don't understand about their financial options, they tend to leave their funds in low-yield saving accounts that barely keep up with inflation. And we get it. Learning about finance might seem scary, but it doesn't have to be. That's why, at eFrontiers, we've created a gamified learning platform that makes it easy and fun to learn about finance. Think about us as the Duolingo of finance that financial institutions can white label to leverage financial education, boost customer acquisition, and educate their audience. To better understand how we work, let's look at a case study from one of our partners. First, our partners select the features they want under white label. Then, we build a tailored curriculum around their products. Next, our AI generates and optimizes the content for our platform. And finally, after a review phase, we're ready to launch. The results prove that financial education isn't just about social impact goals. It's also a powerful marketing tool. By promoting financial education, our partners achieve 20 times better returns on marketing efforts and reach over 20,000 users within 1 year. Today, we have reached over 100,000 users across our platforms. In the last 12 months, we have reached 150,000 euros in ARR, and we will be going live in our fourth market by the end of the year. The best part is that we have done this while helping our partners achieve their social impact goals. David and I have experience in banking and private equity, and we have seen firsthand how intimidating the world of money can be. Our CPO, Javier Chan, is a 3-time entrepreneur with one successful startup in the edtech space, serving clients like MIT and Yale. Our team combines strong financial and edtech expertise. We have a proven business model, and we're backed by 2 venture capital firms that believe in our mission and are helping us grow. As we continue to build momentum, we're raising a 1.25 million seed round, of which 600,000 euros has already been committed to fuel our growth and make financial education accessible for all. As the saying goes, if you give a man a fish, he will eat for 1 day. If you teach a man how to fish, he will eat forever. Thank you. Congratulations. If you come from banking, you know that there's plenty of competition. So what's your true differentiation, and how are you maintaining the engagement of the users? Yeah.
So what we've seen in the market from our competitors is that they offer a one-size solution for everybody. And where we really differentiate is that we are enablers. We're, in a sense, we're enabling our partners with financial to lead the financial education journey, while we give them the platform and we tailor the product for the market. And in turn, they can use that platform as a powerful marketing tool. And in order to, how we're making engagement, or how we're using, how the users are being engaged, is that we have a gamified platform, and we have bite-sized content. They can keep learning on a daily basis. It's 5 minutes a day, and they can learn. So with that, we're able to collect activity data, and we see quite strong data there. That's all. Okay, what about the time you spend from the first contact with the client to the last, or the launch of the application? Yeah, so that really tends to it's a lengthy process, between 6 months and a year. But once we are with the customer, it's really a sticky product, right? And we see really great performance for them as a marketing tool. So lengthy process, but once we're there, it's a sticky product. 6 months from the first contact? Yeah. So from the first contact, we're able to, through the sales process, 6 months to a year, but we're able to build the platform in 2 months. Okay. Yeah. Okay, thank you. Tell me more, sorry, about the engagement. 10 seconds. So, why am I downloading? Once I get the marketing from the bank, why do I download? What's my incentive? Yeah, so essentially all these financial institutions have different financial products. Of course, they have their social impact goals. So if you want to learn about a specific product, let's say a mortgage, or a little bit of interest rates, then the platform can really help you understand how you can get a better product or a proper solution for what you're looking for. Thank you so much. And I would like everyone to remind you that there's a startup showcase in the back throughout the entire day. So if you found a startup that caught your attention, or you have more questions, you can definitely visit them on the back. That is a startup showcase. And now, continuing with Energy Shift, let's give it up for Philip, which is letting citizens co-invest in solar farms through blockchain. Let's give it up for Philip. Thank you. Did you know that 78% of European greenhouse gas emissions comes from the energy sector alone? This makes it the highest polluting sector of them all, and the one where we can make a huge impact in. In addition to the pollution created by the production and use of energy, there's also lack of participation from citizens in tackling climate change and global warming, as currently citizens cannot easily invest in renewable energy and make a profit from it. And last but not least, there's also lack of funding to meet the targets as mentioned by the United Nations and the EU. To solve all of those problems, we started Energy Shift. Energy Shift is a blockchain-powered platform that enables citizens to jointly invest in and co-own solar farms, thus democratizing the energy sector, while also enabling citizens to actively participate in the energy transition to renewables. Basically, you can invest in renewable energy, you can do good for the environment, and you can make a profit in the same time. Currently, we have more than 2,000 European citizens registered on our platform and made soft commitments to invest upwards of 25 million euros in solar energy projects offered by us. We also use some tools developed by the European Union and Climate Kick to forecast our impact, and it showed that for every megawatt of solar energy that we install, we create almost 200,000 euros worth of social, environmental, and health impact in society. That's a whole lot of impact for a small investment, if you ask me. We also received several international recognitions and awards, such as being featured on the SET 100 list of top 100 energy startups worldwide, ranked by the German energy agency DENA and the World Energy Council. We also received the EU Sustainable Energy Award in the Young Energy Trailblazer category, awarded by the European Commission, as well as being featured on the Forbes 30 Under 30 list. Last but not least, the team. I'm Philip. I have previous startup experience and previous work experience from working in a solar installation company, setting up and designing solar systems. Last year, I was participating in the United Nations High-Level Dialogue on Energy, among 20 experts from around the world, trying to provide recommendations on how we can achieve the SDG targets by 2030.
Our team has more than 50 years of combined experience in the energy and tech sectors. And to sum up, I would like to invite all of you to help us make the energy transition to renewables, because shift happens. Thank you. Thank you very much for the speech. We can find in the market many solutions with the same solution. What's your mainly differentiation from the solutions we can find with a long storytelling in the market? Yeah, of course, for 10 years there have been crowdfunding, crowd investing sites, as you mentioned. However, what we do different is we cut out the third parties. So what they do is basically act as a platform. They take a commission. So for 5 years, the investors get paid. For 5 years, the platform gets paid, but the energy company in those models gets paid for 25, 30 years for the duration of solar panels, which have a lifespan of 25 to 30 years or more. So basically, they take the energy company takes all the profit from the people, and the people don't earn anything after 5 years, even though they made this project happen. So what we do is basically we cut out the third party, we use the funds to acquire and manage the solar farm, and basically the citizens are co-owners of that system. And we also used the system not only to fund solar farms in a field for big energy companies, we also use it for projects like putting solar on hospitals, on kindergartens, schools, and we work with cities and municipalities to actually make their city green and reach their targets. And I have a question. So in case a project happens to underdeliver, so who would be the entity that shoulders the financial burden? Yeah, basically, so we entice investors to invest in multiple projects and not put all their money in one basket. But with solar, it's really straightforward because we can forecast the returns on the investment, and we also take the insurance against any problems. So on the other hand, when you also mentioned the downturns, we also have the manufacturer's guarantee for 20 plus years for the solar panels. So if anything goes bad with them, we actually get them replaced at no cost to us. And there's also insurance that covers the losses, if there are any. We are running out of time, but again, please welcome. Thank you so much, eFrontiers. And remember that they have their showcase there. So if you have more questions, please go for it. Thank you. Thank you. And now let me introduce you to Eldes. Eldes combines AI and motion tech to teach sign language. So please, let's give it up to Fabian. Hello, sign language and AI. Those are the two concepts that we gathered together to create this company. But the big question first we have to ask ourselves is, why did we do this? So there are almost 500 deaf people in the world, and they usually feel excluded from society just for the fact that they speak sign language, and let's be honest, most of us don't speak sign language. So for a deaf person to feel integrated in society, they should be able to interact with at least 5 hearing people in their whole life. So this means that a lot of people should know sign language, and now we have a solution that can allow that. This is Eldes. This is why we create this platform. It's an interactive and self-paced platform that is designed to teach sign language to hearing people. How it works, that's the crazy thing about it. You will practice in front of the video tutorial, and our AI system will detect your face and your hand movements, and it will tell you how to make each of the signs. If you do them correctly, it will say, okay, you can go on, but if you make a mistake, it will correct you, and it will tell you how to fix it. It's like having a teacher on the other side, like 24/7. We have launched it 2 years ago, and we already have huge customers such as Santander that is training here in Spain to 5,000 employees right now at this moment. We are working with IBAP here from Valencia. We are working with Fundación Once. We are working with ENEP in Uruguay that is training 1,000 teachers as we speak. So it's a solution that is gaining a lot of success. We take social impact really seriously, so for every license we sell, we donate another one to a public school. So this approach has made us triple access in sign language in Uruguay if we take into consideration all the institutes together. So we tripled that amount the first year, and that makes us really proud.
We are really scalable. In 18 months, we have scaled the company to 3 countries. And we are now thinking to scale to 3 more countries and working in our AI interpreter. That is a new way of making self-service point interactive, so a deaf person will be able to interact with the totem, with a self-service point, when he goes to a bank, when he goes to a hospital or whatever, or Renfe, for example. He will be able to interact with the totem, with a self-service point, and he will be able to have the same attention as we do. These are some of the prizes and recognition we have won. We are actually now we are the most innovative edtech in the world. We have been part of UNESCO and Forbes this year. This is a team full of experienced people in technology, in AI, in developer, in marketing, and what every A team has to have. And lastly, I want to say that we are not only working for those 500 deaf people, but we are also trying to make a society where everybody belongs. And like we always say, it is in our hands to change the future, so please join us. Thank you. Thank you. Congratulations. Can you tell us about your business model, your revenue? So you mentioned 80% increase in 2024, but what's the scale? And why global, and why are you scaling global? Have you already saturated Uruguay, or our business model is based on licenses. So we sell to B2C, but mostly to B2B and B2G. We can make packages for users. Now we are working with Santander, that has acquired 5,000 memberships, IVAB 1,000 memberships, Collado Villalba in Madrid 1,000 memberships. So we make packages, so a lot of people can use the platform. And we are scaling because Uruguay is really small, it's 3 million people. We scaled to Argentina, that is bigger than that, it's like 45 million people. And now we launched the company 6 months ago here in Spain, and because sign language is different to each country, so we have to make the platform for each country we scale to. Revenue. What? Revenue? Yeah, we made 60K 2023, we made 80K last year, and this year we want to finish the year in 150. Okay. One question regarding your customers. How many people has used your platform, and how long does it take them to learn? Yes. 15,000 people. If we take into consideration all the customers since we launched it to now, is 15,000 people. And it's our content is like an A1. So if you want to make the whole course, it will take you like between 10 and 15 hours. We always say you have to practice at least 2 or 3 times to get to the exam, and because you can make an exam test and you can approve the content. So you have to dedicate like 30 hours to pass the exam and get the certificate. Thank you so much, Eldis. Oh, thank you. I couldn't agree more that changing the world is in our hands. So let's continue on this beautiful journey throughout the startups. And let me introduce you to Sidekick, combining digital therapy and AI to support mental health. Please, let's give it up for Anna. Tests. We live in the best of times to create the golden age of mental health. But only if big tech stops hijacking our brains while we scroll on TikTok for health advice, especially youth, out of which more than 70% of those in need do not seek professional help and self-diagnose on TikTok instead, further intensifying already existing mental health crisis, which affects over 1 billion people worldwide. That's why we've created Sidekick, neuroscience-backed gamified health app powered by multi-layer intelligence. Every day, Sidekick analyzes more than 100 biomarkers from your physiology to your behavior, whether you have a wearable or just a smartphone. It conducts real-time data science and creates your digital twin, which looks something like this, based on which it generates gamified roadmaps with positive reinforcement loops, rewards you for improving your health. We've put all the behavioral science you can think of in these roadmaps.
But to further amplify health promotion, we also turned social psychology into a product. You can now launch your challenge, invite your friends, and do it together, and stay even more accountable than you would normally do with just an engagement of the app. Because research says, and we agree, that there is a 70% gap between intention to change and actually changing, meaning we cannot just do it. It's a total lie. Which explains why the industry growth rate didn't translate into sustainable outcomes, as only 4% of users remain active after 15 days. And an app can only be effective if it engages users. But at Sidekick, we delved really deep into the issue and are empowering users to take control over their well-being by activating their neural pathways from motor to their brain's reward system without users even noticing, and have achieved an 86% retention rate in our recent randomized controlled trial. Our subscription price is sitting at $14.99 a month alongside enterprise pilots, which we already have a signed contract with insurance company worth 30,000 euros. But on top of that, we also have 22,000 users in the waiting list. 300 beta users have participated in our randomized control trial, and we are now entering a $60 billion market supported by partnerships with research institutions and our collaborators, such as current one with Rijks University of Brussels, which is funded by European Union grant worth 300,000 euros. That's something that we are extremely proud of. We are a team of entrepreneurs, neuroscientists, and PhD clinical psychologists, and we all have one thing in common, which is that we've all experienced how unfair the current playing field of mental health really is. And also, we believe that there is no goal out of reach. And in very rare but best cases, it only takes 10 to 15 minutes a play a day. Thank you very much. Since you know the challenge of data, privacy, and Yes. ethics, how are you safeguarding that? And you did mention that you're using gamification, and users don't even know why they're engaged. So how do you Yeah. treat that in an ethical way? Great question. So the shortest answer to answer that would be that our current collaboration with VUB is 30% focused on GDPR compliance, data privacy, AI ethics. We're working with PhDs and professors from the university we collaborate with to ensure that we have an evidence-based scale and we make it truly, truly ethical, because the problem before hasn't been the lack of apps. It's been the lack of ethical stuff. It's been the tech bros working from a garage creating apps for mental health without actually having the expertise to do that. So we take that really, really, really professionally, if that answers the question. Can you expand? I mean, I saw your slide on B2B2C. Can you expand on that, on your model? So our initial business model is B2C because we believe mental health is something you would want to do, and you should have the autonomy of making that decision for yourself. But the enterprise deals are really fortunate for us, especially in the early stage, because it's so easy for us to get a contract once you actually reach the point of scalability that we are now. And yeah, there is a lot of a lot of financial stability in that. And also schools, universities, insurance companies are really the ones who are taking the biggest hurdle when it comes to mental health, financially as well as based on productivity as well in the corporate cases. So that's why we decided to go two ways. But in my dream life, it would be B2C, and users would have the opportunity to do it themselves without being obligated to do that. But in some cases, it's just impossible, and we just decided to play smart when it comes to the business model. So that's pretty much all. Yeah, just to going back the first question, you are working with PhD just to know how are you working with your app, or you are based in I don't know, in a methodology or something like this. Yeah. So. First off, we have a PhD as a co-founder. So Mariam is a PhD clinical psychologist. So all the methodology is already, having that spark of PhD in there. But when it comes to the collaboration with the unis, what I mentioned with the PhDs and professors, it is purely to make sure that we have an evidence-based scale and we become better and better every day. Just getting extra support on place, really, and not much. Yeah. Thank you so much, Sidekick. Let's give it up for Sidekick. Bye. And now to wrap up our beautiful second batch of startups, let me introduce you to Nadia. Nadia uses blockchain to digitalize food aid and support communities, vulnerable communities along the way. So please, let's give it up to Cesar.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es César, soy el director de marketing en Aria. En Aria somos una empresa de economía social que se dedica a diseñar e implantar proyectos de impacto social en el tercer sector. ¿Cómo lo hacemos? Hemos creado una plataforma digital basada en la tecnología blockchain que permite tener por módulos distintos proyectos que atacan a problemáticas sociales. ¿Qué es lo que más buscamos? Hay una gran brecha entre el desperdicio alimentario y las personas que no tienen una seguridad adecuada en la alimentación y buscamos formas de mitigar esa brecha. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos proyectos como por ejemplo Nadie sin su ración diaria que permite focalizar recogidas de alimentos pero digitales en importes y mediante blockchain trazamos ese reparto con entidades sociales y beneficiarios finales para saber exactamente y estar seguros que el alimento llega a las personas. Por otro lado, otra vertical es que conectamos los excedentes alimentarios de la industria alimentaria, esos productos que no se pueden vender por caducidad, por cortos de fecha, por un tema de cambio de empaque, pero que están en perfecto estado para consumo. Esos productos son publicados dentro de la plataforma y del otro lado las entidades sociales pueden visualizarlo y recogerlo, en este caso, transaccionarlo. ¿Qué logramos con esto? Que por un lado la empresa privada logre una acción social muy importante con la mitigación de CO2 que conlleva esto y por otro lado las entidades sociales pueden tener más insumos dentro de sus acciones, por lo cual reduce mucho el coste de compra de productos alternativos. Por otro lado, también trazamos para proyectos más grandes, trazamos lo que es los repartos de tarjetas para saber desde dónde inicia hasta dónde termina la compra de un producto mediante tarjetas monedero, siempre usadas por personas en riesgo de exclusión y pobreza. Y por último, como la plataforma está diseñada de forma modular, dentro de este sistema se pueden generar diferentes alternativas a soluciones ad hoc. Es decir, podemos desarrollar proyectos intermedios o incluso completos para entidades sociales, administración pública o incluso empresa privada, siempre y cuando vaya atacando algún tema social, ¿vale? Somos un equipo muy pequeñito, pero con muchas ganas de seguir adelante. Y una cosa de las más importantes del proyecto es que como manejamos blockchain, todo tiene una métrica, todo tiene un trazo, por lo cual hemos proyectado más de 43 millones de euros en gestión, así como más de 15 millones de kilos de alimentos gestionados dentro de todas las soluciones. Y por supuesto, con un respaldo importante de personas que confían en nosotros y que nos dan desde el inicio una palmadita en la espalda para poder continuar trabajando. Muchas gracias. Thank you so much, César. Bueno, creo que puedo hacer la pregunta en castellano. Sí. César, ¿qué tal? Conozco el proyecto desde hace tiempo y quería preguntarte y que desarrolles un poco más la parte de la trazabilidad, que comentaste que tienen esta trazabilidad de... Vale, el sistema se basa en blockchain. Blockchain es una cosa que se usa casi en toda hora, pero ¿en qué lo usamos nosotros? Realmente el blockchain no es lo que nos da el valor, sino el hecho de que si una entidad o una persona incluso hace una donación económica, muchas veces no sabe dónde va a parar el dinero. ¿Qué pasa acá? Se sabe desde cuándo se da el importe, la cantidad, se sabe a qué entidad social llega ese importe y mediante codificación se sabe incluso a qué beneficiario. Se puede saber además dónde se hizo el gasto e incluso muy internamente podemos saber qué productos ha comprado. Entonces, para demostrar que hay seguridad en las transacciones, esto es básicamente para poder tener una forma de decir, mira, el dinero sale de aquí y llega hasta acá y se gasta en lo que debe gastarse. Porque sabemos que el tema de donar no es fácil, queremos saber dónde va el dinero. Y muchas veces eso es lo que a mucha gente le merma de no hacer una donación porque no sabe si el fin va a ser correcto al final. Genial, muchísimas gracias. Bueno, yo es que os conozco bien. También en su día ya estuvimos hablando y el principal problema que había era un problema gubernamental, es decir, de legislación puramente. Entonces, ¿cómo se ha ido resolviendo ese problema a lo largo del tiempo? Bueno, en lo que es gestión de excedentes, por suerte, ya la ley se ha aprobado. Entonces, las empresas no solo que tienen un beneficio fiscal al donar sus productos en perfecto estado, sino que también evitan cualquier tipo de multa, porque la plataforma está desarrollada, como bien dices, desde el inicio arrancamos con esta ley que se demoró mucho tiempo en aprobarse, pero al fin se ha aprobado y estamos alineados, cosa que ellos tienen un respaldo de gestión
dentro de la plataforma en área y pueden ir alineados a la ley. Genial. Vale. Thank you Muchas so gracias. much, Nadia, and thank you so much to our amazing jury. That will be the end of our second batch. But now, I think you know my role here and my job here is to keep you all energized. So I would like everyone to stand up for a quick moment if you can. Stand up, amazing. Stretch your arms, maybe you want to go up to the sky. Let's see how the energy is going. And I would like you to turn to the person in front of you or in the back, because I know that you know the person on your right and left, and ask and share with them what gap are you trying to close with your life purpose, your company, or your startup. You've got 20 seconds. What gap are you trying to close? Maybe the three of you could share together. Don't be shy. This is all about making meaningful connections. There's an amazing man also on the back that you can share with. Or you could share with me if you want to say it out loud. Amazing. I hope everyone is doing amazing with these meaningful connections. Now we can sit down again, because this summit is all about connection with purpose. Yeah, thank you so much for sharing. So now we're shifting a little bit from startups to systems, from builders to enablers, from entrepreneurs on the ground to the investors and the foundations that are truly helping us scale their impact. And I think there's no other than these two amazing people to be on stage today to talk about that. So let me welcome Guillermo Ricarte, CEO of Ship2B Foundation, a leading force in Spain's impact economy. Over the last decade, Ship2B has accelerated more than 1,000 social and environmental startups. And Martín Abiague, founder of Mezcladís, a social enterprise in Barcelona that uses sustainable gastronomy as a tool for social justice and integration, showing us that food can be a powerful language for change too. So let's give it up for this amazing panel. Thank you very much. Creo que lo vamos a hacer en castellano, si a todo el mundo es ok. Gracias por la intro. Súper contentos de estar aquí y de tener este espacio y de compartirlo con Martín. Como decía la presentadora, yo soy Guillermo, soy director de la Fundación Ship2B. La Fundación Ship2B, básicamente, lo que hacemos son programas de aceleración de startups, pero con un matiz que tienen que ser de impacto social o de impacto medioambiental. Y supongo que estáis familiarizados con los programas de aceleración, porque al final son programas que duran entre 6 y 8 meses, donde básicamente te ayudamos a tu proyecto a crecer, a encontrar las palancas para crecer, y en nuestro caso en Ship2B, con el matiz del impacto. A hacer crecer también tu impacto, que para nosotros es súper importante, ¿no? Entonces, hoy os queríamos hablar de un programa muy icónico dentro de Ship2B, que es el programa TINA, y que es un programa que tiene como partner principal, impulsor principal, a la Fundación Daniel y Nina Carasso, que tenían que estar hoy con nosotros también. Había una tercera silla, pero ha tenido un problema, la directora de la parte de alimentación ha tenido un problema familiar ayer y no puede estar, así que vamos a intentar entre Martín y yo también hacer su papel. La Fundación Daniel y Nina Carasso, no sé si la conocéis, pero es la fundación que sale de Danone y se monta de los fundadores de Danone, y se dedica desde hace muchos años en Francia y en España a impulsar proyectos que consigan transformación social a partir de 2 sectores. Se dedican solo a 2 sectores. Uno es lo que llaman el arte ciudadano, que está muy vinculado a la cultura, y el otro es la alimentación sostenible, ¿vale? Así que si en la sala hay alguien que está o en arte ciudadano y cultura o en alimentación sostenible y tiene proyecto, o conocéis a alguien, también aprovechamos para deciros que
la convocatoria. Ahora mismo hay convocatoria abierta para el programa. Creo que clicando en el QR deberíais entrar a la convocatoria, ¿vale? El programa TINA, solo para daros 4 datos, como os decía, es un programa de acompañamiento, es un programa de aceleración y es un programa que dentro del propio programa, los programas de aceleración, no lo he dicho antes, pero también te ayudan a encontrar financiación, ¿vale? Es un poco también el objetivo del programa de aceleración. Dentro de este programa ya hay financiación. Ya no tienes que irte fuera, sino que dentro del programa hay financiación en forma de préstamos blandos y se reparten al año aproximadamente 500.000 euros. 500.000 euros entre todos los proyectos que al final pasan a la aceleración, a la fase final de aceleración. Y como digo, es una financiación muy a medida. Son préstamos blandos que además son a medida de lo que necesita el proyecto, también es muy importante. Y nada, y yo voy a parar casi aquí de hablar porque hemos traído a un alumni del programa, a Martín, con el proyecto Mezcladís, y me encantaría que os contara de qué va Mezcladís y luego a lo mejor por qué Tina y cuál fue un poco su experiencia en el programa. Así que Martín, cuéntanos un poco Mezcladís. Gracias, Guillermo. Y un gustazo estar aquí. Les explico brevemente qué es Mezcladís. De alguna manera, en esto que mencionaba Guillermo con Carazo, en esta combinación de cultura y gastronomía, tocamos ambos palos. Mezcladís es un proyecto que ya lleva 20 años en Barcelona. Este año celebramos nuestro 20 aniversario. Haciendo uso de la restauración, de un modelo de restauración sostenible para tener impacto social. Y cuando decimos restauración sostenible, nosotros miramos la sostenibilidad desde una manera holística, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y, por último, pero no menos importante, sostenibilidad emocional. Nos organizamos, Mezcladís, nosotros nos definimos como productora social y de la productora social Mezcladís cuelgan 4 productoras que explican brevemente lo que nosotros somos. Una productora de conocimiento, que es la escuela. Tenemos una escuela de hostelería, formamos cocineros, camareros, manejamos unos 350 itinerarios de inclusión social a través de la formación y de la entrada al mercado de trabajo a través de la productora de empleo. Tenemos una agencia de empleo que es Empleadís para tener impacto. Y luego tenemos, por supuesto, la productora de experiencia, 5 restaurantes en Barcelona y un catering, que además el restaurante, por supuesto, se alimenta de alumnado que sale de nuestra escuela, ¿no? 87% de las personas, que somos más de 100, que trabajamos y tenemos una nómina en Mezcladís, salen de nuestra escuela. Y luego tenemos una productora cultural que se encarga de lo que podemos definir como sostenibilidad emocional, que tiene que ver con crear una lógica de comunidad. Nos movemos en ámbito de las migraciones, somos un proyecto que nace con la vocación de transformar desde ese ámbito, aportar a otra narrativa migrante. La narrativa migrante que impera hoy día es una narrativa idealista, ¿no? Hay gente que se imagina que la sociedad debería ser de una manera que no es, y nosotros le echamos realismo porque vivimos en una sociedad que es diversa y hacemos todo lo posible para que seamos permeables a la diversidad que somos y trabajarlos desde ese lugar. Entonces hay toda una línea de proyectos culturales que trabajan con ese objetivo. Si entráis a mezcladis.org lo vais a poder ver más en detalle. Genial. Martín, os tengo que decir que los restaurantes son espectaculares. Ahora nos cuentas cuándo abrís en Valencia el próximo restaurante, pero es un poco también la propuesta, ¿no?, de valor de hacer algo muy inclusivo, con mucho impacto social, pero que a la vez da un servicio y un producto de mucha calidad, ¿no? Y eso es un poco lo que persigue impulsar este tipo de programas, ¿no?, que puedes hacer cosas con mucho impacto, muy transformadoras, y que de alguna manera, sin perder para nada, digamos, la esencia de lo que tienes que ser y la competitividad en el negocio, porque Martín está en un negocio que es la restauración, que es un negocio duro y competitivo, y
y tiene que estar ahí, ¿no? Bueno, entonces hablamos Y en un esto poco... para responderte Sí. lo que me preguntabas, Guillermo, ¿por qué entramos a TINA? Sí, ¿por qué entraste y a qué TINA? nos significó? A nosotros nos daba la oportunidad de esto de entrar a TINA, de ser parte de un ecosistema que nos parece fundamental para transformar, que es el ecosistema del impacto social y el ecosistema que se arma a través de las dos líneas de trabajo que se presentaban, que tenía que ver con alimentación sostenible y tenía que ver también con cultura. ¿Qué nos permitió? Primero es como darte la posibilidad de salir de lo urgente para entrar en lo importante. Esto en la gestión de proyectos es una disyuntiva en la cual nos encontramos todo el tiempo. Entonces ahí te fuerza, te obliga a un parate a decir, bueno, a ver cómo con metodología, con acompañamiento, con una red de coach muy potente, realmente hacer uso valioso del tiempo para poder pensarte y poder organizarte. Eso en primer lugar. Y luego, en esto de formar, se crean relaciones, esto es como en cualquier lugar, hablábamos hace un rato, ¿no? Guillermo me decía, bueno, cuando hice mi MBA, ¿no? 20 años después siguen brotando, ¿no? frutos, saliendo frutos de esas relaciones que se establecieron en ese momento. Bueno, esa es la vida misma, ¿no? Yo le ponía un ejemplo de otro tipo. Nos vino a visitar Jamie Oliver, el cocinero, porque un programa que se hizo en el Mediterráneo, la parte de Barcelona, cubría uno de los restaurantes de Mezcladís. Y uno de nuestros alumnos le preguntó, Jamie, ¿qué consejo nos darías? Y Jamie dijo, bueno, son las relaciones. Es muy importante con los proveedores, con la gente que estás, porque eso es lo que luego te acompaña en tu vida profesional. Bueno, eso es lo que nosotros vemos y podría contar ejemplos de proveedores con quienes trabajamos ahora, como Ecocentral, gente del mundo de la aportación por impacto y de fondos de impacto con quienes también estamos en contacto, que desconocíamos hasta que nosotros entramos con TINA y que nos parece que es importante en proyectos, ¿no? que tienen vocación de crecimiento y de desarrollarse, son relaciones que son fundamentales, ¿no? en el mediano y largo plazo. Claro. Cuéntanos un poco, Martín, si te pido que hagas memoria, y esto no estaba preparado, pero... de todo lo que hicisteis y lo que vivisteis en el programa a nivel de reflexión estratégica, que os sirviera tanto a corto como a medio, escoge lo que quieras, pero ¿qué recuerdas o qué fue lo que, si nos puedes contar, a alguna, ya sea en modelo de negocio, ya sea en branding, ya sea, o sea, eso que decías ahora de abstraerte de tu día a día para dedicarle tiempo a pensar en lo importante y no lo urgente? Explícanos algún ejemplo ahí. Hay un ejemplo muy importante para nosotros en nuestra narrativa. Uno al final va a lo largo de los años, y llevamos 20 años, uno va construyendo una narrativa. Nosotros empezamos con vocación social, esa era la vocación que tenía Mezcladís, y durante mucho tiempo nos presentamos como proyecto social y hablábamos de los temas sociales. Y el tema, por ejemplo, de medio ambiente era una derivada del trabajo que nosotros hacíamos. En las interacciones que empezamos a tener a lo largo de TINA, nos dimos cuenta de la importancia de... En la construcción de cuáles son nuestros objetivos de impacto, estaba obviamente el tema social, que es donde ahí nosotros tenemos un impacto, trabajamos con vecinas sin derechos, que están en situación irregular, que regularizamos a partir de la formación, ofertas de empleo. Eso es, ¿no? es una motivación clara de un proyecto como Mezcladís. Y lo centrábamos ahí. Casi que la restauración era una herramienta, podía haber sido tocar el piano, no sé, pero era como la herramienta que nosotros entendíamos la importancia que tenía y le dábamos toda la importancia, pero no en el relato, y los relatos son importantes. Y el tema medioambiental para nosotros era una consecuencia, y interactuando con los coaches, con la gente que te aporta el programa, ahí fuimos viendo que no, que el tema medioambiental además es sumamente importante para nosotros y para nosotras en Mezcladís. Es el tema, no sé, acabamos, quienes pudieron escuchar una de las presentaciones iniciales, es el tema clave que tenemos como sociedad, no hay nada más importante, no hablaremos de nada porque no estaremos si no superamos los desafíos medioambientales que tenemos. Entonces, claramente la restauración tiene un qué decir, y tú quieres ser un influencer en el sector de la restauración en estos temas, porque lo vimos cuando fue la pandemia, cerró la restauración y pudimos ver inmediatamente el impacto en pesca, en ganadería, en agricultura, de una restauración que estaba cerrada. Si nosotros orientamos, y nosotros lo hacemos por vocación, pero si logramos influir en el sector
granito de arena, pero desde nuestro ejemplo y desde nuestro trabajo, en tener una lógica sostenible en la gestión de nuestros restaurantes, eso tiene, y lo vemos que tiene un impacto. Entonces, en esto de creación de relato nos ayudó. Y luego nosotros estamos en un proceso también de transformación en cuanto a nuestro branding, a nuestros temas vinculados a la comunicación. Y ahí tuvimos muy buenos coach dentro del programa TINA que también nos ayudaron a pensarnos y a reflexionar sobre ese tema. Qué bueno. En lo que respecta, digamos, al premio económico, ¿no? A lo que es el préstamo blando, ¿cuál fue también un poco vuestra experiencia ahí? Yo entiendo que teníais un objetivo claro, pudisteis hacer o estáis haciendo lo que queríais hacer gracias a esa ayuda. ¿Qué representa dentro de la casa? Porque no es lo mismo una donación que un préstamo, no es lo mismo una inversión en participación que un préstamo. Está ahí un poco entre medias, ¿no? Pero al final lo tienes que devolver, aunque sean unas condiciones muy buenas. También desde la parte más financiera, ¿cuál es la experiencia? Nosotros particularmente teníamos alguna experiencia solo en relación con el banco o con algunos proyectos como Acción Solidaria contra la TUR, algunos créditos blandos que a lo largo de nuestra historia tuvimos. Yo creo que había proyectos que estaban más directamente impactados por la aportación económica de lo que podía estar Mezcladís. A nosotros nos vino bien, nosotros focalizamos, como mencioné antes, en los temas de comunicación, y eso nos fue una ayuda porque, bueno, en esto de lo importante, lo urgente, también pasa en el uso de los recursos, ¿no? Nosotros al final sabíamos y sabemos a día de hoy la importancia que tiene un marketing con propósito, un tema de comunicación, de conectar, de crear comunidad y utilizar las herramientas del marketing y de la comunicación, pero al final dices, bueno, ¿qué recurso tengo? Lo pongo en algo que me resulta más urgente, porque ese es un impacto que es más soft, que es clave, que es claro, pero es más soft. Y nos permitió iniciar y armar el grupo inicial de comunicación en Mezcladís, en un modelo que se te hace asumible, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Yo creo, y el consejo que daría para proyectos sociales que pueda haber aquí, yo creo que uno tiene que identificar muy bien si uno va a hacer participar en vuestra iniciativa un fondo de impacto, cuál es ese fondo de impacto, y que el tema impacto sea la clave, ¿no? Pues si no, tú comprometes tu manera de trabajar, tus objetivos sociales, y ese es un riesgo que, entiendo, nosotros no queríamos en absoluto asumir, ¿no? Y bueno, creo que aquí hay nos vinculamos con partners interesantes para esas posibilidades. Genial, pues has respondido mi última pregunta, que era más a nivel de consejo. Yo creo que ya por motivos de tiempo acabamos. Un placer participar. No sé si tenemos opción de preguntas ahora o ya no. No vamos. Perdona. Vale. Sin problema. Pues nada, muchas But please, gracias. let's give it up for Guillermo and Martín. Gracias. Thank you so much. And now let's go back to something fast-paced again. We will have a new round of startups, this time from Premios Emprende 21 program, where you will get to meet the startups and their value propositions in under 5 minutes. So please join me in welcoming Vanessa Palmer, Senior Business Development and Ecosystem Partner, CaixaBank Day One, who will guide us through this rapid-fire round of ideas. The goal of their startups, to convince you, to inspire you, and to connect with you. Thank you. Quería meter algo de hidrógeno en los drones, pero no se nos da nada bien. Good morning, buenos días a todos. Hace 19 años, CaixaBank, bueno, en aquel momento la Fundación La Caixa, junto con Enisa, lanzaron los premios Emprendedor 21, hoy Emprende 21, una iniciativa en la que acompañamos a las empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento e innovadoras en su camino, ¿no?, hacia hacerse grandes empresas. Mañana, que lanzamos la nueva edición, esta 19 edición, y que ahora en breve os pondré el vídeo, es para nosotros también una edición especial, porque además estar hoy aquí en The Gap In Between, y antes lo comentábamos con algunos compañeros, cada vez más vemos que el tema del impacto es un tema transversal, es un tema muy importante en todos los proyectos, el impacto, pero con impacto real, ¿no?, en la innovación, en las personas, en la transformación de las industrias. Entonces, poder traer aquí hoy
a 3 empresas que han sido ganadoras del año pasado en diferentes verticales, en diferentes territorios, pues es una oportunidad también para ellas, para visibilidad y para poder tangibilizar esto que hacemos en CaixaBank y en Day One con los premios, ¿no? De ir acompañando a estas empresas en sus procesos y no solamente darles un premio económico, que está muy bien, pero también pensar, ¿no?, en cómo podemos apoyarlas en su conexión con el ecosistema, en su conexión con los inversores, en la visibilidad, en los eventos, en la formación internacional. En breve vamos a conocer a estas 3 empresas, pero aprovechando que mañana lanzamos la nueva edición, me gustaría que vierais el vídeo teaser. Así que emprendedores, inversores, porque también nos gusta que los inversores pues después participen de jurado con nosotros y que nos deriven muchas startups para estos premios. Adelante con el vídeo de teaser de la edición. Pues como os decía, empieza la edición mañana y estará abierta hasta el 4 de diciembre para empresas creadas a partir de enero de 2022 independientemente del sector. Somos agnósticos en cuanto a sector, porque además, como veis, tenemos 3 categorías de premios: el regional, ¿no?, para dar premios en cada comunidad autónoma, diferentes verticales que mañana también anunciaremos. Veréis que están también muchos muy vinculados con el tema de impacto y además también algunos accessits en innovación disruptiva e impacto social. Formato de hoy: 3 empresas, ellas van a hacer un pitch de 2 minutos y después abriremos a 3 minutos de preguntas de la audiencia, que veo por aquí pues algunos inversores, partners, así que espero que estéis animados y a conocer también más de los proyectos. El primer proyecto, ellos se llaman Calpec y fueron ganadores, fueron en una de las startups premiadas en el vertical de Impulso Agro. Viene desde Alicante y por favor dale un súper aplauso a Yuri. Buenos días, somos Calpec y hacemos nanotecnología para el medio ambiente. Dentro del medio ambiente existen numerosas problemáticas, como por ejemplo es la contaminación de agua, suelos y aire, problemas de baja eficiencia en energías renovables, problemas de empobrecimiento del suelo en agricultura, emisiones y poca circularidad en la industria química. En Calpec resolvemos todos estos problemas con nuestras nanopartículas de hierro. Se trata de un catalizador inteligente con alta superficie activa y las nuestras en particular son especiales. ¿Por qué? Porque las producimos a partir de los residuos agro, lo que las hace 20 veces más baratas a las del mercado y permite usarlas en numerosas aplicaciones ambientales inviables hasta la actualidad, como es el medio ambiente, agricultura, energías renovables. Producimos nanopartículas con residuos, las usamos como fertilizantes, las podemos usar en energías renovables, como nuevos materiales en la industria química y para descontaminación ambiental. Nuestro modelo de negocio ahora mismo está enfocado en vender aditivos para mejorar 40% la energía de las plantas de biogás, que son nuestros clientes, y por supuesto es totalmente escalable a otras aplicaciones ambientales. Tan solo el mercado de biogás son 2.000 millones de euros, con nuestro objetivo de ventas de 55 millones en 4 años. Hasta actualidad ya hemos conseguido patente europea, hemos industrializado nuestro proceso productivo, hemos conseguido por supuesto financiación de 1,5 millones y ventas de nuestro producto en el mercado del biogás. Y todo esto gracias a nuestro equipo maravilloso que cubre todas las áreas de nuestra empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, por la presentación. No, ven, no te vayas, que tenemos preguntas para ti. ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta para Yuri sobre su proyecto, sobre siguientes pasos, sobre si están en ronda? Yo sí que te quiero preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos en el proyecto? Estamos ahora mismo en una ronda de inversión de 1 millón de euros y los siguientes pasos en la empresa, dado que hemos probado nuestro producto en el mercado nacional, es internacionalizar, porque, por ejemplo, en Alemania hay 20 veces más plantas que en España, con lo cual nuestras prospecciones en futuro es vender estos aditivos para plantas de biogás en Europa,
Para esto pedimos esta financiación, también para conseguir certificación REACH, que es lo que hace falta para un nuevo nanomaterial, y todo enfocado en cuanto al crecimiento y a las ventas. ¿Quién se anima? ¿Una pregunta? ¿O sea, ha Aquí. entendido todo o nada? Sí, sí. Una de las Ya, dos. Marc, Ahora mismo hemos hecho pruebas industriales en 10 plantas de biogás reales, con lo cual tenemos 10 clientes. De las 300 plantas que hay en España, bueno, menos de 300, tenemos 10. ¿alguien más tiene alguna pregunta para Yuri? Por aquí, delante, ¿tenéis alguna pregunta? Estoy en este edificio en un stand, así que os podéis acercar y preguntar lo que queráis, ¿vale? Pues oye, muchísimas gracias. Gracias. Yuri, enhorabuena por el proyecto. Un aplauso para él. Y de Alicante, pues nos vamos a Castilla y León. La siguiente empresa, veis que está muy vinculada con el ámbito de los drones. Ellos fueron ganadores en esta edición del premio regional en Castilla y León. Se llaman Invixa y viene Carlos Almansa, su CEO, a presentar el proyecto. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Nos dedicamos a la robótica aérea, con proyectos de drones, utilizando redes de comunicación 5G y utilizando esos datos para cruzarlos con inteligencia artificial que nos va a decir datos en tiempo real. Llevamos volando drones 15 años, los fundadores, somos 4. Y siempre vemos que las operaciones de drones, aunque es cierto que reemplazan helicópteros, que reemplazan líneas de vida y se usan casi a diario en muchas industrias, siempre tienen que hacer lo mismo, que es una persona coge el dron en una maleta, se lo lleva hasta el sitio que tiene que hacer la operación, 200, 300 kilómetros, hace la operación, guarda una tarjeta SD con muchísimo cuidado y mimo de no perder la tarjeta SD y vuelve a la oficina y lo analiza. Total, he perdido un montón de tiempo haciendo permisos, haciendo el desplazamiento del piloto, a lo mejor no tengo nada en tiempo real. Total, que es lento, costoso y además no tengo nada en tiempo real. Lo que hemos desarrollado se llama piloto remoto. Tenemos un centro de control para drones, desde el cual se pueden pilotar de momento 12 unidades de Drone in a Box, que es este sistema. La caja, que es el box, se abre, contiene el dron hace toda su operación, cuando termina aterriza y se vuelve a cerrar. Se recarga de forma autónoma, está conectado a internet y se puede controlar todo desde un único sitio, de una forma escalable. Nosotros no vendemos el material, vendemos la operación completa, desde la instalación del sistema hasta la operación y mantenimiento, porque es aquí donde podemos realmente hacer operaciones escalables. Tenemos 3 segmentos de clientes distintos, son sectores muy grandes, muy amplios y muy diversos, lo cual nos lleva mucho trabajo, pero estamos con ello. Tenemos un cliente para el que hemos hecho ya más de 700 vuelos remotos en el ámbito de la seguridad y emergencia. Tenemos pruebas de concepto en puertos y aeropuertos que hicimos el año pasado para detectar objetos que no deberían estar ahí, y tenemos un POC que éramos este año para la parte de energía. En energía trabajamos tanto en generación de paneles solares o aerogeneradores como en distribución con tendidos eléctricos. Tenemos competidores que están desarrollando sistemas similares, pero somos los únicos de momento compatibles con DJI, que es un fabricante de drones que tiene como el 85% de la cuota del mercado. Esto nos da una flexibilidad muy importante y además nos evita desarrollo de hardware. Desde que hemos empezado a trabajar hemos invertido ya 300.000 euros de los fundadores y en bootstrapping. Hemos hecho muchos trabajos que nos han permitido seguir financiando nuestra propia innovación. Tenemos pensado y planificado seguir creciendo en unidades en servicio hasta llegar a las 1000 unidades, que es el objetivo del año 2030. Los 4 fundadores somos ingenieros aeronáuticos, somos un equipo altamente tecnificado, pero tenemos aceleración que nos echa una mano con las cosas que se nos dan peor, como la Agencia Espacial Europea, Volaria, la red de parques y, por supuesto, la red de Emprende 21, que nos ayuda muchísimo, entre otras cosas, estando en el evento de hoy. Nada más, si queréis, estáis interesados en esta tecnología o en alguna que pueda ser complementaria a nosotros, si estáis interesados en invertir en este tipo de proyectos, o si sois un cliente que quiere mejorar la eficiencia de sus operaciones, por favor venid y hablar con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, y enhorabuena también por el proyecto. Como veis, proyectos muy diferentes, pero todos ellos, ¿no? Muy innovadores y con mucho impacto en sus territorios. Abrimos turno de preguntas. Una pregunta aquí, Blanca. Bueno, enhorabuena porque me encanta y además la comparativa ahí con Telefónica. Veo que yo es que trabajo en Telefónica. Bien, luego nos vemos. Bien, luego nos vemos. Quería preguntarte, ¿cuánto estáis facturando y cuánto habéis crecido en los últimos años? El año pasado éramos 4 personas y este año somos 12.
¿Facturación? De facturación, este año cerraremos creo que en 280.000 euros o algo así. Depende de cómo vayamos. Con Ángel Alves, que es la persona que hace más parte de drones en Telefónica, hemos hablado muchas veces. De hecho, estamos en Guaira. Y bueno, tenemos cosas en común. Algunas les gustamos más, otras les gustamos menos, pero en cualquier caso siempre estamos abiertos a colaborar. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional del público? Si no, tiro yo. Carlos, o sea, mostrabas diferentes, como tú decías, ¿no? Estáis tocando ahora bastantes palos, ¿no? Tanto en energía, ¿no? Como en mantenimiento. Sí. ¿Cuál crees que será el core o qué creéis, ¿no? que es lo que más os puede dar valor? Es una pregunta muy difícil, por eso la haces tú. Yo creo que lo que más valor está teniendo ahora, más impacto estamos viendo que tiene, es en la parte energética. Porque tanto en plantaciones solares, que más han crecido muchísimo en los últimos años, como en aerogeneradores, no solamente es que tenga un dron para hacer una inspección puntual, es que tengo la capacidad de tener 2 ojos en el aire para hacer lo que quiera. Tenemos un proyecto que es para ahuyentar aves de aerogeneradores, porque tienen problemas de que las aves van contra el aero y bueno, algunas fallecen y tienen un problema medioambiental importante. Lo cierto es que muchas veces no sabemos cuál va a ser la tecla que hay que apoyar. De repente un ambientólogo dice: qué buena idea utilizar el dron para esto. Y nosotros, pues, allá vamos. Nosotros nos dedicamos a poner cosas en el aire. Poder cosas en el aire. Eso es. Y en cuanto, o sea, el core a nivel de tecnología, ¿no? Porque yo creo que esto es una de las preguntas, ¿no? que os hicimos cuando Sí. fuisteis ganadores, que bueno, es agnóstico en cuanto a dron, ¿no? Que prácticamente puede utilizarse, con lo cual la parte de hardware, no tener que desarrollarlo, yo creo que es interesante, ¿no? También para los inversores. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Está en el software? ¿Está o sea, háblanos un poco de la tecnología? Lo más difícil es la combinación, de hecho. Porque es cierto que el 5G existe, los drones in a box existe, DJI tiene uno, Nokia tiene otro, hay varios en el mercado y la IA, por supuesto, existe, más empresas que lo hacen. Lo difícil realmente es combinar todas esas patas en conjunto con una regulación aeronáutica muy difícil, muy compleja. De hecho, en España somos hoy los únicos que tenemos permiso para hacer este tipo de vuelo deslocalizado, y tener la combinación y el marco para hacerlo todo a la vez es muy complejo. Y nosotros estamos llegando antes, entonces estamos en ello y a por todos estos sectores que, si bien son muy distintos, en todos estamos aportando valor. No sé si hay alguna pregunta entre la audiencia, si no, pues nada, muchas gracias, Gracias a Carlos. vosotros. Y Gracias. bueno, también creo que también no tienes dentro. No tengo stand, pero mañana estaremos en el VDS, así Muy que bien, bueno, mañana podemos estaremos todos también en el BDS. Nosotros también, como CaixaBank Day One, también estaremos en el BDS, en el VIP Box, con bastantes sesiones de contenido y con todo el equipo por allí. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Y pasamos por último a la tercera empresa. Hemos hablado de drones, ¿no? Hemos hablado de biocultivos y ahora vamos a un tema que también es muy importante en todo lo que tiene el ámbito de impacto, ¿no? Y es la salud de las personas. En este caso vienen desde Canarias, ¿no? Nuestra ganadora, la empresa ganadora del año pasado en Canarias. Ellos se llaman Monitoring Life, que viene a presentar Sensocor, y adelante Esmeralda, que tenía muchas ganas de subir al escenario. Sí, gracias, tengo muchas ganas. Hola, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a presentar Sensocor ML y Monitoring Life. Monitoring Life es una empresa fundada en 2023 en Tenerife, Canarias, que ha desarrollado Sensocor ML, que es el primer dispositivo en el mundo para monitorizar la insuficiencia cardíaca. Solo para entender, la insuficiencia cardíaca es la enfermedad que tiene el número más alto de pacientes en todo el mundo. Hasta hoy en día sufren más de 64 millones de pacientes en todo el mundo y en España más de 770.000 pacientes. ¿Cómo lo hacemos esto? Todo esto empezó en 2020 durante la pandemia, cuando 5 top cardiólogos de España se juntaron y nos dijeron que necesitamos una solución no invasiva que podría monitorizar a estos pacientes. Sí que existen tecnología, pero que son parches, que son holders, que tienen que estar dentro del cuerpo o apoyados en el cuerpo. Por eso, en 2023 venimos con la idea de poder desarrollar esto y tenemos Sensocor ML, que funciona por una parte con hardware y por otra parte con un software. ¿Cómo se integra esto? Como pueden ver, tenemos un dispositivo user-friendly muy pequeño que se podría usar por parte de los pacientes desde su casa. Por una parte, tenemos 2 electrodos, el sonido y el pulso. Por 30 segundos al día, el paciente lo pone en el pecho y monitoriza su salud mediante los 3 datos. Nosotros lo que hacemos especial es la integración de esos 3 datos en un solo dispositivo. Los 3 datos se recopilan, se mandan en la nube y se analizan mediante la inteligencia artificial. Nosotros no diagnosticamos, solo monitorizamos. ¿Y qué hace esto?
En tiempo real, el médico ve toda la evolución de los pacientes. En el mismo tiempo, nosotros le damos también una predicción, que los pacientes que tienen cambios en su salud les salen los primeros. Por lo cual, por una parte tenemos el monitoreo y por segunda parte tenemos también la predicción de descompensación de los pacientes. Es un dispositivo que tiene el patente europeo, hemos solicitado el patente estadounidense, australiano y de Singapur, y ahora mismo estamos en la fase que hemos totalmente desarrollado y tenemos también evidencia clínica. Tenemos evidencia de más de 80 pacientes, estamos desarrollando el dispositivo en ensayos clínicos en 8 hospitales en España, hemos solicitado el marcado CE y estamos en fase de preparación de FDA. Tenemos un mercado muy grande. Queremos lograr en 2030 a 82.000 pacientes en Europa y queremos lograr a 130.000 pacientes en todo el mundo, incluyendo aquí Estados Unidos, Australia, que podría servir también el FDA. Tenemos un B2B que es bastante interesante, B2B2C. Por una parte tenemos los pacientes que se podría dar, obviamente, uno por uno, pero es muy difícil, entonces, mediante las aseguradoras privadas o también los public payers, que en este caso serían los hospitales. Por una parte sería con un coste de 45 euros mensuales, que es el precio estándar, o 700 euros, que podría incluir el dispositivo, el precio del dispositivo y también un año de monitoreo. Lo que más nos gusta es esta parte. Lo más importante para nosotros son top 5 cardiólogos de España que viene de su necesidad. Ellos dijeron, necesitamos una solución no invasiva, user-friendly, que cada paciente lo podría usar, que tendría que ser solo 30 segundos, según sus tres KPIs que ellos han elegido, y muy importante también, los dos fundadores, que cada uno tiene experiencia en medical devices y ingeniería. Hemos ganado bastante premios, muy importante para nosotros el premio regional de Emprende 21, ahora mismo hemos ganado también un premio europeo en la categoría de Health y también por premios Expansión como el mejor startup de 2024. ¿Y qué estamos buscando? 2 millones para Europa, 6 millones para Estados Unidos. 2 millones para Europa solo para escalar el producto. El producto y el software, en el mismo tiempo, están desarrollados. Lo que necesitamos es hacerlo esto grande y poder ayudar a todos los pacientes que están sufriendo y mejorar su calidad de vida. En 2026 ya tendremos el marco CE y FDA. Y ya termino. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues tenemos tiempo para una pregunta. Solo una. No sé si alguien tiene... Mira, pues aquí delante. ¿Nos puedes explicar la diferenciación del producto en sí? Con tantos wearables, esto asume que estás diagnosticado y tienes que ir al hospital. ¿Por qué no hacerlo antes, preventivo? Entonces, lo que nosotros nos hace especial, lo que dije, hoy en día sí que existen medical devices que cada uno podría integrar solo un dato. Lo que nosotros nos hace especial es que es el sonido. Es el primer dispositivo en el mundo que combina esos 3 datos en uno, en solo 30 segundos. Hay soluciones que sí que lo tienen que tener como parche, por lo cual la calidad de vida del paciente es bastante mal. Nosotros tenemos 3 objetivos principales. Uno, monitorizar y la mejor calidad de vida del paciente, que no tendría que ir 6-7 veces al año al hospital. Segundo, bajar los costes hospitalarios. Tercero, bajar la carga hospitalaria también. Muy bien, pues Esme, muchísimas gracias. Gracias. Ellos sí que están aquí dentro con Estamos un stand, allá, así 08, que número más 8, dudas, así preguntas que podéis ir ahí bienvenidos. a animar a verlos. Nada, muchas gracias. Recordaros Gracias. eso, mañana nueva edición de los premios Emprende 21 para empresas de España y Portugal creadas a partir de enero de 2022 y emprendedor21.es y ahí os esperamos. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Thank you so much for this amazing startups and Vanessa for facilitating this beautiful session. Now let's shift to a story of connection and how cities can become ecosystems that nurture entrepreneurs and accelerate innovation. To walk us through this, please let me welcome Ramon Lopez, Head of Consultancy and Projects at Impact Hub, who will share some insights on how Madrid Mentor Network and how city branding can become a powerful engine for entrepreneurship. Please, let's give it up for Ramon. Be around. Me van a pasar el pasado de diapositivas, pero bueno, si acaso me voy presentando. Ah, mira, aquí ya lo tiene. Muchas gracias. Pues voy a presentar este proyecto de red de mentores de Madrid Emprende. Me presento, soy Ramón López de Impact Hub. No sé si conoces Impact Hub, ¿alguien por aquí? Sí, hay gente que dice que sí. Bueno, Impact Hub somos una red de centros, estamos en 70 países del mundo, somos 120 centros, que básicamente lo que hacemos es apoyar los proyectos de impacto. Damos soporte a emprendedores, los alojamos en otros espacios, le damos asesoramiento, pero también trabajamos con empresas, gobiernos, etcétera,
ayudándoles a incorporar el impacto dentro de sus actividades. Y estamos gestionando para el Ayuntamiento de Madrid el proyecto de Red de Mentores. El proyecto empezó este año, entonces es un proyecto que se trata de poner en contacto mentores especializados con emprendedores para dar unas mentorías personalizadas. Es un acompañamiento integral, como ponemos aquí. Nosotros ponemos en contacto los mentores y los emprendedores. Entre ellos acuerdan un plan de trabajo que no puede durar más de un año, y en ese año tiene que haber mínimo 4 sesiones de mentoría, y el mentor les va haciendo un acompañamiento de cómo va progresando el trabajo del emprendedor. Y a la vez también se facilita una red de contactos. Hay otro rol, que aparte del mentor es el buddy, que es al que puedes contactar y te puede facilitar pues, contactos en el mundo del emprendimiento, en lo que es el ecosistema de Madrid. Entonces, los objetivos del programa es potenciar el talento emprendedor en la ciudad de Madrid. Eso no quiere decir que las empresas que no sean de Madrid no pueden aplicar, pero sí que tienen que tener una actividad, un impacto en la ciudad de Madrid, tienen que abrir mercado en Madrid, tener una delegación, tener una sede, o sea, demostrar este impacto. Esto sirve para fortalecer, obviamente, el ecosistema de Madrid, de emprendimiento. También se propone atraer innovación, talento nacional e internacional con este apoyo. Se quiere fomentar también que emprendedores de otras ciudades o de otros países incluso puedan venir a Madrid, porque estas mentorías pueden ser online, pero también pueden ser físicas. El Ayuntamiento de Madrid también pone a disposición de los mentores y los emprendedores espacios, ¿no?, para que realicen estos encuentros, estas mentorías. Y al final se trata de facilitar esta transferencia de conocimiento, ¿no?, de experiencia entre los mentores y los emprendedores pues, que están trabajando en sus ideas de negocio. Tenemos calls abiertas, 2. Una convocatoria para mentores y otra convocatoria para emprendedores. Mentores, actualmente hay 200 en la red, pero sigue abierta porque buscamos perfiles de todos los sectores y de todas las especialidades. Legal, marketing, técnicos, comunicación, etcétera, etcétera. Pedimos que tengan un mínimo de 5 años de experiencia y que tenga también experiencia en mentoría, mínimo 3 años. También unas habilidades obviamente interpersonales, de comunicación, digitales. Con estos mentores se les hace una entrevista, una encuesta y una entrevista también personalizada por parte del equipo de Impact Hub para asegurarnos pues, que tienen esas capacidades y que van a ser obviamente un buen mentor de cara a dar apoyo a estos emprendedores. Un compromiso de tiempo, les pedimos, un par de horas mensuales, a apoyar a varios emprendedores y una participación activa también porque la red también organiza eventos presenciales en la ciudad de Madrid para fomentar este networking, ¿no?, y que se conozcan entre ellos y ponerse en contacto pues, con otros agentes del ecosistema de la ciudad. Y la segunda call que tenemos abierta es para emprendedores. Tipo de negocio puede ser pyme, startup, autónomo, tiene que tener menos de 7 años de vida. Eso sí, como decía, un compromiso local, no tienen por qué ser originarios de Madrid, pero sí que tienen que tener un impacto en la ciudad de Madrid, su actividad, estos emprendedores, y son emprendedores que tengan una idea, aunque no sea comercial, pero sí esté en fase ya de un MVP, ¿no?, de un mínimo producto viable y que demuestre pues, que hay una innovación y también un potencial de escalabilidad. ¿Cómo funciona? Pues el emprendedor hace una solicitud a través de la web de Madrid Emprende. El equipo de Impact Hub se mira esta solicitud, evalúa el emprendedor, se hace una asignación entre emprendedor y mentor de la base de datos. Tenemos una herramienta que ya hace este match de forma automática, pero de momento también está supervisada por parte del equipo humano, el funcionamiento de la herramienta. Y después, como comentaba, pues ya entre el emprendedor y el mentor, cuando se ponen en contacto, pues ya acuerdan, ¿no?, el plan de trabajo y las sesiones de mentoría, que como he dicho pueden ser físicas o pueden ser en remoto. Porque los mentores, no sé si lo he comentado, pueden ser de todo el mundo, o sea, no tienen por qué estar ubicados en Madrid. Y aquí algunos resultados. El proyecto empezó este año, a pesar de que ya pocos meses de recorrido ya cuenta con 200 mentores, como os he dicho, y 80 proyectos que se están mentorizando. Se le facilita una encuesta
a los emprendedores. De momento resultado, como veis aquí, 9,4 sobre 10 de media. Y luego cumplimiento de objetivos del plan que acuerdan entre emprendedor y mentor, pues 89% de objetivos cumplidos. O sea que son unos buenos números y estamos muy contentos. Me han pedido que vaya rápido, pero bueno, ya hemos llegado a la última slide. Aquí tenéis la página web, pues si os interesa, donde podéis acceder, redes sociales, email, y si tenéis alguna pregunta más, pues obviamente quizás alguna pregunta rápida la puedo contestar ahora y si no, después, cuando baje, también podemos hablar. Muchas gracias. ¿Sí? Pues, venga. You can give it this. Okay, to them. Thank you so much for this, and please, you can look them up afterwards. How's everyone doing? How's your Tuesday? Is it all go? Yeah. What's the temperature check? Here it's very high up. Here it's very low. Let's raise our hands. High up. How's temperature? Okay, very nice. I mean, this is our last batch of startups in order to go for lunch. And this is all we've been hearing about incredible founders, investors, and organizations. And now we're closing this part with our third batch that is all about the cities of tomorrow. So from startups that are reimagining how we live, how we move, and how we build. From green hydrogen to energy optimization, from mosquito control to marine restoration, this group is literally re-engineering how communities thrive. So before we begin, please let's meet our amazing jury who will be selecting today's winners for the Startup Challenge. First of all, let's give it up for Andrea Uñón from Innovation Technician at Renfe. Blanca Drake, Head of Innovation and Marketing at Telefónica. Juan Garcia, CEO and founder of Exponentia. Laura Maidon, founder at Ascendo VC. And Alejandro Valero, co-founder at First Drop. And now, to start, let's meet the startups that are truly building the future of urban mobility. Starting with Diptera AI, using AI and robotics to fight mosquitoes with mosquitoes. So please, let's give it up for Navonel. Hi, everyone. So, mosquitoes. In addition to being annoying, they are the world's deadliest creatures. They kill 1 million people a year, most of them children. In fact, by the time I'll have finished speaking, 3 children will have died of malaria alone. But the real crisis here isn't the death toll, or even the fact that half the world is already at risk. It's the fact that this number is growing. It's growing thanks to climate change and urbanization that's making the world a better place for mosquitoes, but also because the tools that we traditionally use to fight them, chemicals that kill us and the environment, are failing. They're failing because the mosquitoes are becoming resistant. So the tools of the future all rely on the same principle. Females are the ones that bite, not males, and they only mate once. So if you flood an area with altered males, they mate with the females, they have no offspring, and the whole population crashes. It's beautiful, it's precise, it's effective, it's even eco-friendly. Frankly, it's used in places like Valencia for a long time in agriculture. But with mosquitoes, it's always been too expensive. And the reason is simple. Sorting between males and females is done manually and when they're adults. And that's when we come into it. We use optics, AI, and automation to sort larvae in our machines, and this is a game changer. It means 50% less rearing, simplified logistics, longer lifespan, and frankly, the only solution for malaria. We make malaria control and all your diseases 95% cheaper, putting them in line and cost competitive with the chemicals. What have we done so far? We've conducted one of the world's largest release trials. This was our POC. 4.5 million mosquitoes released, up to 94% suppression of mosquito population. We've been validated by institutions such as Imperial College London, and we're trusted by the Gates Foundation to fuel trials in places like Burkina Faso or Uganda. And next year, we have our own trials coming up in Rwanda. Now, quick snapshot. We've raised 5 million to date in equity and grants. We're a team of 9, mostly biologists and makers. And we have nearly $1 million in revenue, half of which was this year. And now we're raising $2 million to build the world's first smart SIT facility in Africa, in Rwanda. And we've raised 1.2 already, and we're looking for partners. Now, before I finish, I want to broaden horizons a bit and say that mosquitoes are just the beginning.
With our technology, we can move on to agricultural pests. And each of these little creatures here is already tens of billions in agricultural damages and losses each year. And so we invite you to join us for a world free of pests and pesticides. Thank you very much. Thank you. Thank you. Why hasn't anyone thought about this? So can you tell us about the differentiation and how costly it is to deploy that Absolutely. center? So people have been using these types of technologies for a long time, but because they hadn't solved the bottleneck around the sex sorting, it remained lovely theories. In fact, actually, Valencia, the agriculture department, did a trial themselves and said, this is wonderful, but given the cost, it was prohibitively expensive. Thanks to our innovation, all of a sudden, it brings down the cost massively. And this is why now we're bringing it out to the world. And so the cost that we look at, if we're talking about a municipality-wide, is around €5 per household per year. Well, congratulations. Of those nearly 1 million of revenues that you've got, how much is from customers and how much is it from grants? So the 1 million revenue isn't from grants, but it is from contracts for now. Our first stage is fueling existing trials. So the Gates Foundation has a number of grantees working on research in these fields. They need to produce mosquitoes. They haven't been able to at cost, and so they hired us to do so. So it's sort of development or procurement contracts, and it is revenue, but it isn't yet our first customers from end-to-end solutions. That will come after a number of trials that we need to do to get the certification. Okay, thank you. Yes, my question would be about, so you said that you are entering Africa. So what is going to be your go-to market strategy? Of course. So one of the interesting things is people say, oh, Africa, emerging market, no money, what the hell? But the truth is that malaria is the greatest killer. And there's already last year about 4 billion that went just in international funding towards trying to fight it. And that doesn't even talk about the cost of healthcare and other things. And so the idea here is to tap into those existing funds through a B2G model that works with the governments. They apply for funding, and they hire us to do it. It's something tried and tested in the field. Thank you so much, Tiptera. And I'm sure most of us love hosting events. So what about using Blueis to make your event green by using a platform that tracks and reports environmental data? Please, let's give it up for Mar. Hi. What's an amazing event? Because let's be clear, who doesn't like a good event? Luckily, in Spain, we organize more than 350,000 events a year. And it's a market that is non-stop growing. But this market needs to be sustainable. Nowadays, sustainability is not longer optional. And this is not just because ourselves as attendees ask for sustainability. Also, sponsors are demanding sustainability. And also, Europe is starting to ask sustainability. But the reality is that while many events say they are sustainable, very few of them really are. And this is not because organizers doesn't want to, but because organizers are experts in creating experiences, not in sustainability. That's where Blueis comes in. With Blueis, organizers can plan, evaluate, and certify the sustainability of their event. This is all based in international protocols and norms such as ISO or SGDs. With our platform, organizers can get a fully personalized sustainability plan, calculate their carbon footprint, and with all this information, generate a report and receive a seal with the results to share the information with all the attendants, sponsors, and whoever they need. The best thing is that we only improve the sustainability of events, but we also cut up to 70% the costs and time of sustainability in events, thanks to making everything automatically. And we always give also autonomy to the organizers, because we always know that organizers have their plate full. We've already evaluated all types of events, from festivals to congresses. In fact, we are evaluating this very event, the Gap in Between, and we will be evaluating tomorrow the BDS.
Our business model is simple. As a subscription, a SaaS platform, a subscription for agencies and companies, and a pay-per-use for individual events such as this one. By the end of the year, we will have evaluated more than 10 events, impacted in more than 30,000 people, and earned more than 14,000 euros. And the best thing is that we don't always, we not just have a good business model and a good market, but we always improve the impact of the events of our clients. We've reached up to 80% the improvement of the impact of their events. This all couldn't be done with our team, from consultancy to international operation in events, and we are looking for collaborators that want to help us to improve the impact of the market of events. Our goal is simple: make sustainability easy, avoid having any event with an excuse to not be sustainable, and to make Blueish the standard of sustainability events in Europe. Thank you so much. Well, thank you. I really think that it is important and it's needed. I would like to know, who are your competitors? Which other companies measure also the impact, and how do they do it? We have different type of competitors. The typical ones are consultancies, like typical consultancies. We don't want to see them as competitors because this is also a software they can use in their services. Then we have a big competitor that is Eventsoft, that they have a software and they already have a lot in the market, but this is a good thing because it's a big competitor and it's doing quite good. We also have some clients that were working with them and preferred our service, so we're happy also about that. And we also have some startups that are focused on calculating the carbon footprint, but we don't want to focus just on one because impact is not just environmental, but also social and economic. And in our sustainability plan, there are some sort of, we automate the consultancy so they can have good tips to implement in their events, not just taking the picture, but analyzing the picture and how they can improve that result. So that's how we differentiate nowadays from other carbon footprint calculators in the market. But the big competitor is Eventsoft. Congratulations, Mar. Thank you so much. Can you please elaborate a little more about how you're going to grow this solution, please? Yes. We now realize that the best way to grow is by the hand of agencies that organize events, because that's the recurrency SaaS platform loves. So we are now starting working with agencies with a subscription plan, and they are the ones who sell this product to their clients. It's a win-to-win. And we also talking with, I don't know how to say it in English, sorry, clusters, asociaciones, even public relations, so we can put this software in ways that everyone reach and can use it, because public associations are already giving some sort of tools, but these are Excels. They love to call them tools, but they just are really Excel. So they are now starting to try to improve it with these sorts of solutions. So basically, in that way. Thank you very much. My last question. Congrats, Mar. Very quick one. Okay. How do you collect the data in order to obviously measure all these different metrics? Thank you for the question, because that's the key question. We have the sustainability plan with evidence really easy, like plans and documents, pictures. We can evaluate like how they implemented this sustainability plan by those evidences. But then the trick is the carbon footprint, because always in events we lose that information, because events are full of providers like services and they never collaborate. So we made an automatization, so organizers doesn't need to be the ones asking for that information, but the platform do it itself. So in that way, we are now able to have much more data than what we had before. And this is also a differentiation from our competitors. Thank you so much, Thank Blueish. you. Thank you so much. Let's give it up for Blueish. Right there, so if you have any other question, I'm happy to answer. Thank you. Thank you so much. And now let me introduce you to Rifi.
restores marine ecosystems by embedding nature-based solutions in a coastal infrastructure. Please, let's give it up for Jaime. Hi everyone. Let's just remember that behind this screen we have the sea. And let's take just the sea breeze, inhale. I know you might be hungry, lunch is coming, so just bear with me for 3 minutes. Who's a sailor here? Diver? Surfer? Diver? Surfer? Nice, some ocean connections. Well, I'm Jaime from Rifi, and since I was a kid, I'm so passionate about the ocean that even in my family they call me fish, pescado, because I was spending all the time I could on the water trying to find these little animals and plants. And that's what I do today. A diver and a coastal engineer that has told me not only the beauties of underwater nature, but as well the massive development that is needed as population to grow. Ports, marinas, offshore wind, that do have a negative impact. And at the same time, underwater ecosystems are declining at a very fast rate. So in Rifi, we're doing what this little crab here is doing. We're bridging the gap in between these two different elements, engineering and ecology, that do not talk to each other today. That causes that projects result in extra costs by making additional compensation projects that result in a net negative impact at the end. So in Rifi, we support our clients and partners with these 3 pillars that reinforce each other. With eco-engineering to support them on what to do and what not to do, with products that you will see a bit later that can enhance biodiversity, and with monitoring to put into numbers the result of the impact that every project is doing. We have already done this for more than 20 projects in 3 different countries, and our most iconic project, and the first one, it's a video. Well, let's imagine that there's a lot of waves crashing over this breakwater that is protecting the shoreline in the port of Rotterdam and has 3 times more biodiversity than a normal concrete structure and twice than rocks that were installed at the same time. And today, we're busy developing these new elements for a marina in the Netherlands and for a groin in Mexico as well. But what is very important to unlock the value of nature is the monitoring that we discussed before. So we have developed the Blue Biodex platform that puts in one simple number a combination of scientific methods on biodiversity and water quality to communicate to decision makers what's happening below the water. But more importantly, it is a recurrent service where they can download reports for ESG reporting, nature positive, or other certifications. So we're putting value behind the nature of nature, what is happening there. And even more, because nature can filtrate water quality, solving the problems that can happen in a marina, in a port, and can make the breakwaters cheaper in the long term because they can grow with sea level rise and self-repair after storms. So I'm in this event to represent the ocean, but as well, our call to action is because we just started our next investment round of 1.2 million euros, from where we already have a commitment from a follow-on from 350K. And we have a really nice stream here that is also very important for community engagement because you can put in numbers, reports are made on a desk. And we use the platform Blue Biodex to upload as well, using citizen signship, more data into ongoing projects, and that creates also engagement with the local community. Now, going back to the investment part, but if you are not an investor and you want to keep following our developments, you can follow up Rifi in our socials or in our newsletter, where we have deeper insights into what's happening in the company and what's coming next. Thank you so much, Rifi. Now we have 2 minutes for questions. Thank you. I understood what your technology does, but can you tell us more about whether you have proven that with clients, what's the traction in terms of go-to-market strategy and revenues? So our first project, the Port of Rotterdam, was a fully paid commercial project, 20 meters breakwater, already with the Ministry of Infrastructure from the Netherlands, the Municipality of Rotterdam, and with Boskalis, a marine contractor. And we have already done the 20 projects commercially with offshore wind, breakwaters, and river projects in the Netherlands as well. So we're already creating some traction, and we're in that commercialization phase to jump and be part of those large-scale projects, because these have been always just part of the projects. And the time that we spend doing a 20 meters breakwater, or if it's 2 kilometers, is the same. So we are now in that part of the sales cycle. How you evaluate your main KPI indicators? What are your main indicators in your business?
about the performance of the business. I don't know, the acquisition, the revenue from one client. What is your KPI you are looking for every day? Well, it's a very complex question because it can be per project, per company, so it's different layers. As a company, we are moving into being a profitable company, so revenues is one of those KPIs because we believe to be able to upscale and create a large impact, you need to tag to the existing system. But we have also our metrics on biodiversity. And that's where we quantify the relation between different species and water quality to prove that a project can be positive or negative behind. This is what the client are looking for? Yes. Okay. Yeah. Every client... Just what's your ideal client? My ideal client is a construction company developer that is going to build something, and they're like, okay, I have all this pressure either from governments, from the sector, or from my own clients, that I need to be sustainable. What can I do, and can you help me to realize it and give me the proof? Thank you so much, Rifi. Let's give it up for Rifi. Thank you. And now let me introduce you to Atom H2. Combines green hydrogen and lithium batteries for continuous power supplies. So please welcome Anna. Picture this. One ordinary morning, the train stops, phones go dead, and hospitals scramble for power. That's exactly what happened in Europe a few months ago. On April 28, 2025, a blackout plunged hundreds of thousands into darkness, exposing how fragile our infrastructure really is. And the only backup? Diesel generators. Expensive, unreliable, and highly polluting. This brings over 160,000 euros and 140 tons of CO2 emissions for every single telecom tower. Every blackout proves the same point. The weakest link in our energy transition is backup power. That's why we've taken action and we've created Atom, a hybrid energy system that makes diesel obsolete. We integrate solar generation, lithium batteries for everyday use, and solid-state hydrogen for long-term backup. Our breakthrough is our patented solid-state hydrogen technology, which means no high-pressure tanks, no explosion risk, and safe even at high temperatures. We guarantee reliability, autonomy, and we lower operational costs up to 70%, being water the only byproduct. The market is huge. Global energy storage represents an opportunity of $267 billion. Our current focus is on low power consumptions, such as telecom, which represents an opportunity of $1.2 billion. And this is already real. We are at Trial 7 with paid pilots, with Telnex, Europe's largest telecom operator, Estabanei, a power utility, and other critical upgrade applications. We also hold signed LOIs from Vantage Towers, Vodafone, Hispasat, and are preparing for rollout. In terms of business model, we're directed towards B2B and offer the direct sales of our solution and ESAS, Energy Storage as a Service, where we get recurring revenues from the maintenance annually. This ensures a return on investment between 5 to 6 years, making it both attractive and sustainable. But as you already know, the most important thing behind any project are the people and institutions that support them, like you here today. In Atom, we count with a multidisciplinary founding team of chemical engineers, software developers, experts in business, and industrial designers. With more than 5 years of experience in hydrogen and energy systems, and backed by leading universities, institutions, and industrial partners. Winning the 10K prize would allow us to bridge the gap between pilots and rollouts, finalizing and accelerating our commercial contracts and finalizing the V2 industrialization of our product. It's this kind of catalytic support that really helps deep tech startups move faster. So if you believe in the value that Atom can bring to you and your business, we invite you to follow us, join us, and invest in us. Atom, we give you the power of change. Thank you. What's your margin, your cost margin? So right now, in terms of the CapEx, if the solution is costing us around 70K, the full solution is around 90K in the 10 years, and our margin in the CapEx is around 30 to 40%.
What's your roadmap to scale? So right now we're strongly accelerating with Filnex. So we did the paid pilot tests. They paid us 15K for the pilot tests. And right now we're signing 3 contracts to be implemented in off-grid, let's say, applications. Where you buy the capex? The CapEx we're currently manufacturing here with a local partner in Barcelona. So the manufacturer is Idneo. They come from the group Ficosa and have more than 500 employees. And most of the providers are locally sourced because they already have a big, wide range of suppliers of the batteries and all of the electronic components. Congratulations, Anna. Can you tell me a little more about the patent you have? Yes. Because is it from Spain or? Yes, the patent's from Spain, and it's of the hydrogen storage tank. So we have a 3D printed tank, and one of the biggest challenges with hydrogen, as you might have heard, is the storage. And what we allowed for for our storage tank is that it optimizes the way that the hydrogen is stored, and it makes it more safe. And also, we have a dissipation inside the tank, which makes it much more efficient. So this is what we have as a patent. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much, Atomic H2. Remember, you can find them in the Startup Showcase. And now, but last but not least, Novak. They develop high-performance supercapacitors for faster and more durable renewable integration. Please welcome Mateo. Hi, everyone. This is Novak. We do supercapacitors, but what is a supercap? Well, it's an energy storage system, like a more famous battery. The thing is, batteries store a lot of energy released in a very long time. They cannot be charged or discharged quickly. That's why they are the marathon runners of energy storage. We do the sprinters, supercaps. They store a few energy, but they can be charged and discharged very quickly. The problem now, especially in automotive or in other electrificated systems, is that batteries alone now also have to run like they were sprinters. And this leads to some problems because batteries have to be oversized to withstand this high power. They are stressed, so they reduce their lifetime. And furthermore, they get overheated, so they have a limited temperature range in which they can work properly. And finally, all of this leads to higher cost in maintenance and substitution of batteries during the vehicle lifetime. To solve these problems, we have developed our own supercapacitor. That is the one you see in the picture. Supercaps are free from fire risk. They have a much longer lifetime, more than 100 times more than batteries, and they are free from critical raw materials like lithium, cobalt, or manganese. And thanks to our cell format, that is the pouch you see here, that is very thin, we can save up to 50% in volume compared to other supercapacitors or to batteries. The applications are many, wherever there is high power need together with energy. So automotive and motorsport, maritime industry, aerospace, industrial and grid. And we have traction in some of these markets with finance proof of concept, especially in automotive, motorsport, and aerospace. We will do our first in-orbit demonstration with an aerospace customer next March. The team, this is us 5 years ago. We were a team of 4 students of engineering at the University of Modena in Italy. And this is us now. We are a team of 14 people with a strong background in electrochemistry for the materials development and engineering and production. So for the integration of supercapacitors across different industries. To conclude, if you know a company that has problems with the power of batteries, with the reliability of batteries, please contact us. We can do a free of charge feasibility study to integrate supercaps in their solution. Thank you. Thank you. What's your plan to monetize? You've mentioned pilots, but how are you monetizing? And then do you have a sector preference, or how are you going to scale? So now we are building our pilot line. We'll be able to manufacture 60,000 cells per year. But the plan is to have a bigger plant in 2027 that will manufacture 2 million cells per year. We have preferred markets. The grid and automotive markets have higher volumes, and so the bigger plant will be dedicated to this format, while the pilot line that is smaller has higher margin, but is related to smaller projects like aerospace. So we want to be manufacturers, and we want to
completely support the customer in the design also of the pack, of the system. With different volumes, since we are talking about different markets, but we will have a plant to fully support customers at different sizes. Can you tell us then about your business model? Yes, so we manufacture and sell the cells to the customer. We start the lead generation at dedicated fairs, especially in the markets like aerospace, automotive. Basically, that's it. There is a first consultancy phase for the sizing of the pack for the customer, and then there is the sale and, of course, maintenance. But maintenance for supercaps is much lower than the cost related to batteries. I have one more. Okay. Can be recycled these batteries? Yes, it's a much easier process compared to recycling batteries. First, the problem comes much later compared to batteries, and the materials inside are much more handleable than compared to batteries. Of course, the most easiest part to recycle is the electrode. That is around 60% in mass of the complete supercapacitor. The rest is aluminum and a salt. So far we have done some little tests about recycling, but it's not such a big issue like it is for batteries because there is no lithium or rare earth materials. Okay, thank you. Thank you. Much. And just like that, we've reached halfway point from the entire Startup Summit. So we've gone from startups to systems, from entrepreneurs to investors. And I think now you all deserve a well-rounded lunch, sustainable, of course. We are very proud to share that our lunch is brought to you by Gourmet Catering and Eventos, a team that for the past 3 years has been donated their surplus of food to the food bank through their partner, Nadia. In addition, they run a 360 program, labor inclusion program that encompasses training, employment, and events with La Mare Que Va, that's over there, by Yasin Down. So now it's time for you to mingle and enjoy the delicious meal. You will get your tickets you can buy your tickets from our volunteers, choose your menu, and enjoy. I'll see you back at 3 p.m.
Oh, baby, I got a lumber man blue. But I gotta choose the right Lou. I got so many there to choose.
know my name. Inside my heart, glitter in my life.
is okay. Wanna have you blessed inside me, in my dream. Cause your healing power blessing me, blessing me. Cause your healing power, yeah, blessing me, blessing me. Oh. I just can't describe in words. You can make my heaven turn, break into a shining blue. An angel being here on earth, much more worth than golden pearls. Baby, you just make me move. I just can't describe. Much more worth than. I just can't describe. I just can't describe.
You got
you, yeah. So girl, come on and put it on me. Waiting for you to put it on.
and go away. And I say, I just wanna stay. Take me back again. 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 You say no way, no way, no way. You say no way, no way, no way. I say to stay, to stay, to stay. I say to stay, to stay, to stay. No more time to stay. No more time to stay. Take me back again. Take me back again. You say no way. Take your bags and go away. And I say, I just wanna stay. Take me back again. Take me back again. Take me back again. Take me back again.
Hola, hola, hola. Estamos en el Gap in Between. Hola, hola. Hola, hola. Probando. ¿En inglés quieres? Yeah, this is the Gap in Between. We are here at the Gap in Between. Sí, está. Speak those secret words. Confess it all to me. Drop me a line. You're the one I wanna see. Speak those secret words. Confess it all to me. Whisper in my ear. You're first on my list. It's a hard, hard thing. Raining tears from your eyes. Drop me a line. You're the one I wanna see. Speak those secret words. Confess it all to me. I will let you into my heart. I will let you into whisper in my ear. You're first on the list. It's a hard, hard thing. Raining tears from your eyes. Drop me a line. You're the one I wanna see. Speak those secret words. Confess it all to me. I will let you into my heart. Welcome, everyone. How was lunch? I hope it was delicious and sustainable, of course. But I think the question here is not how was lunch, but how's the energy in the room? I saw some people dancing. That's pretty good. I know a siesta might sound tempting. You know, we are in Spain, the backdrop of the Mediterranean Sea. But I mean, we're here to keep listening to amazing and inspiring individuals. So please stay awake and stay engaged. And today, for the next panel, we have an incredible panel. So it's thread together a conversation on creativity, sustainability, and purpose. This is Wardrobes that Work for people and for the planet. We'll be exploring how the textile industry can transform from within to become more ethical, circular, and human. From conscious design to regenerative production, this panel is all about how fashion can serve not just style, but also people, equity, and the planet. So please join me in welcoming our amazing moderator, Analia Jimenez, Executive Director at Social Lab. Alongside our speakers, Antonio Roade, ESG Director at Adolfo Dominguez, Nela Grau, founder of Secondo,
and Santi Mallorquí, CEO of Organic Cotton Colors. Please, let's give them a big round of applause. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel donde vamos a hablar de armarios que funcionan para el planeta y para las personas. Voy a enmarcar un poco la sesión. Como sabemos, la moda es una de las industrias más intensivas en recursos del mundo, pero también por otra parte es una de las más creativas. En esta sesión lo que vamos a explorar es cómo los diseñadores, los emprendedores, las empresas están innovando para poder reconstruir la moda sobre principios de responsabilidad, durabilidad y regeneración. Los ponentes que voy a enseguida presentar van a compartir cómo la moda puede alejarse de la sobreproducción y volver a la simplicidad, la ética y el valor a largo plazo a través de modelos de producción y modelos de negocio que son innovadores y ellos nos van a contar en qué están trabajando. Los voy a presentar. Nela Grau es la fundadora de Second Flow, una plataforma B2B que ayuda a las marcas de moda a recuperar el valor de las existencias, vendiendo a través de canales de reventa circulares, combinando tecnología, trazabilidad y control de marca. Tengo anotado para no olvidarme de todas estas presentaciones. Tras varios años trabajando en moda circular, Nela se centra ahora en desarrollar tecnología, en desarrollar soluciones tecnológicas escalables que puedan evitar los residuos textiles antes de que se produzcan. Con experiencia en emprendimiento e industrias creativas, ella integra innovación, sostenibilidad y estrategia empresarial para remodelar la forma en que la moda aborda el exceso y construye un futuro verdaderamente circular. Tenemos a Santi Mallorquí, CEO de Organic Cotton Colors. Trabaja en la intersección entre agricultura y moda, produciendo algodón orgánico sin pesticidas ni químicos. Él nos va a contar, pero hoy en su portafolio 100% algodón orgánico. Busca reconectar la moda con la tierra, promoviendo producción que regenere ecosistemas. Desarrolla proyectos internacionales que conectan a los agricultores con marcas, abogando por transparencia, trazabilidad y equidad en la cadena textil. Y finalmente Antonio Roade es director de ESG en Adolfo Domínguez. Lidera la integración de estrategias ambientales, sociales y de gobernanza dentro de las operaciones de moda de la compañía. Su enfoque está en incorporar sostenibilidad en una marca con tradición, equilibrando tradición e innovación y haciendo de la sostenibilidad un pilar duradero a escala global. También, Antonio, más de 15 años de experiencia trabajando en distintas marcas, también en agencias de gobierno. Él nos va a poder contar también su trayecto. Yo soy Analía Jiménez, soy directora ejecutiva de Social Lab en LATAM. Viajo desde Uruguay para estar hoy acá, estoy muy feliz. En Social Lab trabajamos junto a las empresas en el desarrollo de sus estrategias de ESG. También trabajamos con el gobierno en la implementación de proyectos de innovación y con los emprendedores, con las empresas sociales para que puedan seguir penetrando el mercado y seguir creyendo en ellos mismos y construyendo negocios que puedan ser sostenibles y de largo plazo. Van a hablar ellos. Así que enseguida les voy a dar la palabra. Tenemos una pregunta que estuvimos conversando en la previa, en la preparación de este panel, que es la primera pregunta: ¿cuál es el papel que juega el comportamiento del consumidor o el consumidor para poder impulsar una industria, una moda que sea regenerativa? Esa pregunta la abro para que todos puedan hacer sus primeros bocadillos. Voy. Vanela.
Bueno, yo creo que, como siempre se dice, ¿no? La responsabilidad no es únicamente del consumidor, por supuestísimo tiene su papel imprescindible, pero es verdad que el sistema y las marcas que están detrás tienen que responsabilizarse y gracias a todo lo que está pasando con la legislación creo que está caminando poquito a poco, aunque todavía hay pues muchas dudas, ¿no? De cómo van a ser los próximos pasos con el pasaporte digital y con un montón de medidas que se están todavía pensando, pero sí que creo que las marcas tienen que cada vez más, independientemente de la legislación, ir haciendo su caminito, pues por ejemplo con estrategias de circularidad, con estrategias también de reparabilidad de las prendas, intentando impulsar el mercado de segunda mano. Hay mil estrategias, ¿no? Pero el consumidor no es el único responsable y es verdad que el consumidor cada vez más tiene ciertas tendencias que la marca debe ser capaz de ver y de coger esas tendencias para adaptarlas, como por ejemplo el incremento que hay ahora con plataformas de segunda mano, como un Vinted o con un Wallapop, ¿no? Aprovecharse de esto y ver cómo desde la perspectiva de marca puedo aprovecharme de estas tendencias también para impulsar mi marca también en todos los sentidos. Bueno, desde mi punto de vista, aquí lo importante es el modelo de consumo de moda. Al final yo siempre digo que es mucho mejor comprar una camiseta de algodón convencional que dos de algodón orgánico. Es un big statement, pero es que yo creo que es así. Realmente lo que y desde Adolfo Domínguez intentamos hacer es que los consumidores aprecien sus prendas de nuevo, porque las prendas no son una commodity. Y ahí tratamos de hacer ver lo que hay detrás. Y nosotros declinamos la palabra sostenibilidad en calidad. Al final el cliente no paga más sobre todo en España, Portugal, no paga más por la sostenibilidad, nosotros no lo vemos, pero sí que paga más si ve que, si confía en tu marca, si el producto que tú le das es de algodón orgánico como el que Santi hace, regenerativo, biodinámico incluso, ¿no? Entonces eso sí que lo aprecia el consumidor, de otra forma no. Y el tema yo sí que es cierto que tengo una cruzada personal con el término economía circular, porque te da a pensar que tú compras una camiseta, la pones en un contenedor y se recicla. Cuando el 1% de las prendas se reciclan y de ese 1% solo una mínima parte vuelve a la cadena textil, ¿no? Entonces, no, realmente la economía circular, vale, está bien, pues un poco como un objetivo, una especie de punto en donde llegar, pero ahora mismo lo que yo creo que cuenta más es comprar mejor, marcas de calidad, moda de autor en nuestro caso, y moda lenta, es un poco lo que... No, realmente lo que dices ya es cierto. Así como reflexión, el consumidor, tenemos un problema con la moda y es el hecho de que los precios siguen bajando y en los últimos 25 años los precios de la moda han bajado. No hay demasiados ejemplos de otras industrias que esto suceda. Pues claro, tienes un consumidor que puede optar por Shein o otras plataformas que hacen que Inditex parezca caro. Y delante de esta oferta hablamos de regeneración y de circularidad y de biodegradabilidad. Al final es cierto que bueno, esta empresa hace desde el año 1992 que utiliza solo algodón orgánico y es una fibra natural, algodón todos lo conocéis, pero en términos de biodegradabilidad pues es fantástico. Como comentaba Antonio, no podemos contar mucho en el reciclaje del postconsumo, sí en el preconsumo y en técnicas y instrumentos tecnológicos que nos permitan generar menos residuo y reutilizar este residuo, porque luego cuando pasamos al postconsumo, es decir, prendas ya confeccionadas, hay muy poca capacidad de reciclaje en términos ya de separación por fibras. Es decir, yo creo que un consumidor consciente lo primero que debería escoger es no mezclas, ¿no? Cuando más mezclas hay en nuestra ropa, más dificultad hay de que se puedan reciclar. Si utilizamos materiales naturales, ya sea seda, lino, cáñamo o algodón, pero a día de hoy tenemos un problema, y es que las fibras sintéticas siguen creciendo y estamos ya al 70% de todas las fibras a nivel mundial. Pues las fibras sintéticas no tienen una facilidad como para ser reabsorbidas en el sistema y aparte de la contaminación que generan en su curso, ¿no? Luego, bueno, yo también soy de la sensación de que gobiernos con esta nueva legislación
y marcas tienen que apoyar este tipo de soluciones incluso más que el consumidor, porque la dificultad está donde las encuentro. O sea, voy paseando en las grandes calles de las grandes ciudades, ¿encuentro esta oferta o no? La respuesta es que mayoritariamente no, y ahí el consumidor o busca en Internet, que hay los espacios, o cuesta realmente consumir de una manera más consciente, ¿no? Luego, creo más que la solución tiene que venir por las marcas y los gobiernos con leyes que no del propio consumidor. Bien, gracias. Bueno, dijeron algo que lo voy a dejar para el final, porque no lo tenemos planeado, pero bueno, ¿cómo hacemos al final también? Muchos se deben estar preguntando para sacar esto de los nichos de mercado, ¿no? Tal vez naturales, pero vamos a dejarlo para el cierre, se lo van pensando. Nela, me habías contado que Second hizo un giro, un cambio en su estrategia. Contanos un poco cómo inician, pero sobre todo cómo ahora están trabajando principalmente con la tecnología al servicio de abordar este reto del exceso de existencias o de productos, es decir, la circularidad textil con la tecnología hoy tiene ¿no? un empuje interesante donde también nos atraviesa la rentabilidad, que en el fondo es lo que también tenemos que buscar. Contame un poco eso. Sí, sí. Bueno, al final nosotros partimos de una idea muy artesanal, ¿no? Inicialmente, que era muy circular también, pero lo que hacíamos era aprovechar los excedentes, estos textiles, pues como taras, devoluciones, sobreproducciones, para hacer upcycling, es decir, transformarlos en nuevos productos, como pasar de un pantalón a un gorro, una mochila, y volverlos a incorporar en la cadena de la marca. Y la marca era quien elegía, quien lo ponía a la venta o quien lo ofrecía en eventos o merchandising o regalos especiales a sus clientes, o cada marca decidía. Al final, un poco el aprendizaje y hacia dónde estamos yendo es hacia una metodología mucho más escalable, donde se puede automatizar y donde se puede hacer un proceso muchísimo más escalable. Y es de ahí de donde nace Second Flow, donde hemos aprendido exactamente cuál es el problema de estos productos, por qué se generan y cómo podemos hacer que disminuyan. Es decir, cómo podemos evitar que lleguen a vertederos, que lleguen a donaciones masivas y que acaben prendas de marcas muy top en sitios donde la marca también acaban desprestigiándose totalmente, en mercadillos, vertederos, incinerándose, etc. Entonces no es solo la pérdida de valor, sino es también la reputación de la marca que hay detrás, ¿no? Y es ahí un poco donde decidimos, nos planteamos la pregunta, ¿cómo conseguimos vender estas prendas que no se venden, pero sin perjudicar los canales de la marca, ni tampoco perjudicar esa imagen, ¿no? esa imagen que tiene la marca? Y es ahí un poco donde entramos y nos dimos cuenta que la única manera de hacer esto era a través de la reventa. Entonces lo que hacemos es coger estas prendas y a través de nuestra plataforma tecnológica las reubicamos simultáneamente en diferentes plataformas, como pueden ser un Vinted, un Wallapop, cada país tiene los suyos, y eligiendo exactamente dónde la marca quiere y dónde la marca no quiere, a qué precio está dispuesto a bajar, de manera que la marca tiene el control total y estamos consiguiendo multiplicar las posibilidades de venta. Entonces, es una manera intrínseca de circularidad, porque estamos alargando la vida útil del producto y al mismo tiempo haciendo que una prenda que no se vendía o que se vendía a una rebaja bajísima se venda, ¿no? Y ahí es donde comentabas tú, combinamos circularidad con también una rentabilidad. Y eso yo creo que es un poco la base, ¿no? En cómo planteamos la tecnología como método escalable y como método rentable también, ¿no? Y cómo hacemos esa combinación de sostenibilidad, circularidad, pero que no se pierda nunca esta parte tan importante que es lo que mueve a las marcas, lo que mueve a los consumidores, que es al final, pues, desgraciadamente, ¿no?, el sistema pues capitalista, ¿no?, que es al final el dinero y cómo consigo ganar más dinero respetando dentro de lo que cabe el planeta. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, hablamos mucho de las marcas y del rol de las grandes marcas en la sostenibilidad y las estrategias. Adolfo Domínguez es una empresa B, una B Corp. ¿Qué significa para ustedes? ¿Cómo es que la marca ha integrado la estrategia ESG en general en la operación? A ver, cuando se habla de moda, yo trabajé en fast fashion en el pasado, marcas conocidas, y cuando llegué a Adolfo Domínguez por primera vez me sorprendió que llega una cosa del Ágora, ¿no? Entonces a los diseñadores se les da un concepto, Aqua. Entonces ellos tienen que declinar ese concepto en una colección.
Pero el diseño hay una intención detrás de cada colección y hay 2 colecciones. Claro, en un fast fashion esto no funciona. En fast fashion hacen churros y hay más churros y más churros y más churros figuradamente y literalmente. Y con lo cual, es que eso para mí es yo se lo comentaba a mi presidenta, Adriana Domínguez, es que la real estrategia, la estrategia de sostenibilidad real detrás de una marca como Adolfo Domínguez es eso, es esa creación artística que hace que el consumidor aprecie el producto pues por lo que es, ¿no? y por el diseño que tiene, por la caída, por una serie de cosas. Luego sí que es cierto que para ser B Corp uno tiene que, en la gobernanza, Adolfo Domínguez es cotizada, con lo cual pues tienes que tener a todos los niveles, el CEO, el comité de dirección, comité de ética, pues ciertos indicadores en cuanto a progreso ambiental, etcétera, ¿no? Pero es la parte más coñazo. Lo que es más inspirador es realmente que cuando tú produces lo que haces, que es moda, porque a mí yo nunca hablaré de packaging, porque yo no hago packaging. O sea, yo si hablo de packaging en sostenibilidad estoy haciendo greenwashing. Yo hago ropa. Entonces ahí es donde está la estrategia de sostenibilidad. Entonces, en nuestro caso, todo parte de un concepto de intentar ligar la parte artística con la parte de una estrategia de sostenibilidad. Gracias. Bueno, Santi, contanos un poco cuál es el desafío más grande en la producir a escala el algodón orgánico, ¿no? Y cómo es que trabajan. Bueno, lo vemos aquí también, ¿no? Con la temperatura que hace, estamos a finales de octubre casi, con lo cual el cambio climático también está en este tipo de países. Nosotros estamos apoyando varios proyectos de alto impacto social, es lo que nos gusta ofrecer. Hoy en nuestro portafolio está Brasil, que es un proyecto que creé en 2012 a través de agricultores familiares y locales en la zona del nordeste, en Paraíba. Actualmente tenemos más de 200 agricultores. Luego estamos apoyando también un proyecto de algodón regenerativo en Turquía, que se mezcla cáñamo y algodón. Y luego Egipto, también un proyecto que nació en el desierto hace 40 años, hacen algodón biodinámico certificado Demeter. Nuestra empresa obviamente ve con mucho cariño el proyecto de Brasil, porque lo creamos nosotros, y va de algodón colorido. No sé si los presentes sabían que el algodón hace 5.000 años nacía en multitud de colores, como las flores, azules, amarillos, rojos, todo esto de manera salvaje, pequeñas comunidades. Luego William Perkins en el año 1870 y pico, con la revolución industrial, inventó los tintes químicos, Bayer lo compró y a partir de ahí se democratizó el color en el mundo de la moda. Y ya sabemos cómo ha acabado. El mundo es de colores y los agricultores se les premia, se les promueve para que planten crudo y luego se tinta. Y ahí entramos en que la industria textil, sobre todo la industria del tinte, es la más contaminante dentro de la industria textil. Pues bueno, nosotros desde el año 92 pues apoyamos el hecho de colores que nacen totalmente naturales. La paleta que veis aquí no hay tintes. Estos colores tienen la particularidad de subir de tono conforme se lavan, en lugar de los tintes químicos que siempre pues, se están degradando, ¿no? Esto es un ejemplo porque todo lo que producimos en Brasil es algodón colorido a través de agricultura familiar. ¿Cómo se puede escalar esto? Pues con compromiso por parte de las marcas, es decir, no es decir quiero el doble de producción, sino que tenemos que contratar nuevos agricultores, repartirles semillas, firmamos contratos con ellos, aseguramos toda la compra de todo lo que puedan producir, porque en función de la lluvia no hay campos irrigados, pues un agricultor puede producir un 30% más o menos. Y nosotros firmamos precios con ellos antes, les damos esta estabilidad. Ahora estamos también promoviendo créditos de carbono para que obtengan una renta añadida. Pensad que el agricultor obtiene alimentos, es decir, en Brasil no pasan hambre. Alimentos los cultivan mezclándolos con el algodón para que se nutra la tierra. Actualmente les estamos pagando todas las certificaciones para la agricultura regenerativa, o sea, la Regenerative Organic Certification, una certificación americana. Es decir, les ofrecemos mucho soporte y creemos que son parte de la familia para promover esta
esta solución distintiva. Nuestra empresa hace algo muy distinto en la industria textil, que es ser propietario del material y luego contar con los distintos proveedores en la etapa de hilatura, tejeduría, manufactura, proveedores de confianza, pero el material siempre es el nuestro. Y ahí podemos ofrecer esta trazabilidad, análisis de impacto, life cycle assessment y todo lo que se deriva, por el hecho de que conocemos desde origen, no importa cuál sea el proyecto localizado, pero claro, escalar esto es compromiso de marcas para una estrategia a largo plazo. No es, ahora lo pruebo en una cápsula, no funciona, lo quito. Claro, esto es como tenemos que acarrear nosotros. Gracias a Dios, hace 2 años ya firmamos con una empresa italiana muy fuerte y ahora estamos recibiendo también fondos a cada año para pagar a los agricultores con una gran cantidad ya vendida para todo el proceso que haya después. Bien, gracias. Y para terminar, lo que decía hace un rato, a alto nivel y brevemente, ¿cómo les parece que la moda sostenible puede ser también accesible, ¿no? Porque seguramente todos estemos pensando en el tema de los costos. Bueno, ¿qué estrategias o por dónde les parece que hay que caminar en este sentido? ¿Qué es barato y qué es caro? Bueno. ¿Cuál es el nivel de precio, no? Intervenir en el sentido de que la moda está... Cuando pensamos en camisetas por debajo de 10 euros, porque esto es lo habitual, y la moda ética, sostenible, haciendo como lo hacemos nosotros, tendría que también poder ofrecer camisetas a 10 euros, es que quizás 10 euros no es el precio justo para una camiseta. Le comentaba a una chica que me he reunido antes, ¿no? Mi propia madre compró un bolso de Shein el otro día. Digo, no puede ser, ¿en serio? O sea, no, es que mira, me ha costado 6 euros. A ver, tú vienes del sector de empresa y tal, o sea, tira hacia atrás. O sea, ya la logística solo, los impuestos, el IVA. O sea, es que no entiendo cómo esto puede ser posible. Y el gran problema que tenemos como sociedad es que esto es posible. Y viaja de China, llega aquí a 6 euros un bolso. O sea, la peor esclavitud y forma de esclavitud moderna está en ese producto. No hay más que pensar. O sea, a 30 euros sería económico, pero a 6 euros es un drama. El otro día tuvimos unos eventos con el Observatorio Textil de la Moda y decía su presidente, Pepe Monzonís, creo que entraban en Europa 18 millones de paquetes al año, y de ese 18 millones creo que un porcentaje, no quiero decir mal la cifra, pero menos del 10% seguro y menos del 5% creo que también, que las aduanas chequeaban. Entonces, el gobierno, los gobiernos, no quiero especificar en España, pero en general, y la Unión Europea en particular, cuando hacen legislación se tienen que preocupar de que se pueda implementar, de que no perjudica a la empresa de aquí, porque al final nosotros hacemos moda europea, que es moda de calidad, pero si luego te viene el Shein, nosotros al final, coño, a mí me encantaría pagar 50 euros por una camiseta, o sea, a mí no, es decir, al equipo de compras, pero es que el problema es que tú no puedes, porque tienes al competidor que es que lo dijiste al principio, que el precio está bajando y los consumidores están asumiendo esto, ¿no? Entonces, pero otro ejemplo de legislación que yo creo que es perjudicial, el pasaporte, el EcoScore de producto, el ecodiseño, que te va a decir que el poliéster es más sostenible que el algodón o que la lana, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de legislación, no toda la legislación está siempre bien. Siempre hay gente que puede hacer lobby por detrás, que es muy poderosa. Y en mi caso, por ejemplo, el tema de las fibras naturales es algo que me importa mucho. Es decir, yo se lo he dicho a producto. Es decir, a mí me da igual si en la camiseta pone una D, pero es un algodón regenerativo y tal, y en la poliéster es una A. Vamos con lo que está. El cuero, por ejemplo. A mí el cuero es mucho mejor que el poliuretano. Y ahí es un debate, yo sé. Pero bueno, es decir, pero temas de durabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, he lanzado con muchas cosas, pero... Muy interesante. Sí, al final yo creo que la durabilidad es una de las cosas más relevantes cuando hablamos de consumo. Y pues, por ejemplo, creo que eso viene de la educación. Creo que falta muchísima educación porque antes nuestras madres, nuestras abuelas sabían diferenciar cuando un tejido es bueno, cuando no. Entonces, parte de esa educación ya no viene solo de consumir marcas más conscientes y educarte con ciertos materiales, sino viene de la educación del saber
qué es bueno y qué no. Y también, obviamente, no vamos a pedir a todo el mundo que compren X marcas que sabemos que no pueden llegar a poder pagar ese tipo de prendas. Pero, ojo, si en lugar de comprarte 5 te compras 1, o si en lugar de comprar en los canales principales compras ahora en canales de segunda mano, por ejemplo, que sabes que son más asequibles, y también sigues buscando dentro de esos canales estas prendas que saben que tienen materiales más buenos, que se ve el producto, tú sabes cuando un material es bueno, cuando no. Y al final creo que es eso, es mucha concienciación, pero mucho trabajo también de las marcas y de las instituciones. Bueno, ¿quieres decir algo más, Santi? Sí, que al final va a consumir menos, que es lo que quizás no queremos, o sea, ni los gobiernos, ni las marcas, ni los consumidores. Si consumimos igual, no hay planeta y no hay recursos para seguir así. Os he dicho que el 70% son fibras sintéticas. El desierto de Atacama está lleno de prendas y no quieren más, pero queremos seguir produciendo y creciendo. Luego todo pasa para consumir menos y dedicar más dinero a prendas que nos conecten emocionalmente, que tengan un diseño que por diseño nos guste, pero que además pues, fomenten un impacto totalmente distinto, ¿no? Y también me gustaría comentar los tóxicos presentes en los tejidos, porque no es solo a nivel de precio y a nivel medioambiental, es salud del usuario final, que somos nosotros quien lo llevamos. Pensad que nuestra empresa nació en el 92 para ofrecer soluciones a gente con problemas de piel, dermatitis, eczema, psoriasis, etcétera, etcétera. Hablamos de ropa interior, pero también hablamos de primera capa, donde dormimos, o sea, pensad que nosotros quisimos aplicar por la Ecolabel. Nuestra empresa está certificada Demeter, Regenagri, GOTS, B Corp y ahora, este año que viene, ROC, que es la Regenerative Organic Certification. Pues quisimos aplicar por la Ecolabel, ¿vale? La EU Label. Y no la pasamos por una cuestión de durabilidad. Pues las prendas tienen que durar, ¿vale? Ok, pues ¿eso qué quiere decir? Que nuestro algodón tiene que ser tratado con químicos para que encoja en unos valores óptimos y esto pues signifique que dure. No tiene mucho sentido. O sea, nosotros tenemos una política de no tratar nuestros tejidos con tóxicos, les quitamos las grasas vegetales de la hilatura y nada más. Pero claro, tiene unos valores de encogimiento que van del 6-7%, lo normal del algodón. El algodón encoge y ha encogido siempre. Si hacemos que no encoja, es a base de químicos. Luego, esta dicotomía es decir, bueno, hay una falta de información en cuanto a cómo nos afectan estos tóxicos. Antonio decía, mucha legislación europea, luego viene de China y vienen con unos tóxicos alucinantes. Plomo, etcétera, productos cancerígenos, pues ¿dónde está el sentido, no? Bueno, gracias Santi, gracias Nela, Antonio y todos quienes nos han acompañado en este panel. Quisimos representar también distintos aspectos de la sostenibilidad en la cadena de valor y en la moda. Como vemos, hay muchas patas y se necesita también un trabajo ecosistémico. Creo que todos han hecho ese énfasis, ¿no? De la colaboración de distintos actores como para poder seguir impulsando la sostenibilidad en la moda. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for this really insightful panel. And speaking of transformation, sometimes innovation doesn't have to happen inside a startup, inside a garage, or inside a lab. Sometimes innovation happens within industries and within organizations when someone dares to change and challenge the way things have been done for so long. So up next, we will hear from those people, the intra-entrepreneurs, the ones turning corporate challenges into opportunities for impact. The next panel is hosted by Innova en Acción, bringing voices together from across sectors who will share what it takes to lead within the system and why persistence, purpose, and people are the engines of true innovation. Please, let's welcome Neus Morton from Logit Fruit, Paula Vivo from Innova en Acción, Marta Renedo from also Innova en Acción, Blanca Morim from Fundación 11, and Mariano La Sala from Lemar. Bueno, muchas gracias. Soy Marta Renedo de Innova en Acción.
y la verdad es que estoy muy agradecida a Social Nest por habernos invitado y dejar este espacio para abordar el tema que vamos a tratar ahora. La verdad es que todavía me resuena todo lo que han estado comentando en el panel anterior, me ha parecido muy interesante. Bueno, les seguiría escuchando, así que gracias también a los que han compartido antes. Y bueno, ahora voy a estar en el rol de moderadora de este ratito. Innova y Acción, para quien no nos conozcáis, somos una fundación que tenemos un club de empresas, el Club Innova y Acción, donde una vez al mes tenemos una cita con la innovación y nos reunimos en encuentros, más de 40 empresas, bueno, sus representantes de las áreas de innovación, y tratamos, bueno, cómo ayudarnos a tener hábitos, metodologías que nos mantengan activos y comprometidos con la innovación y con la sostenibilidad. Y os lo cuento porque desde ahí parte lo que queremos contar ahora, ¿no? Estamos aquí en The Gap in Between porque desde Social Nest nos ofrecieron la oportunidad de que compartiéramos qué tipo de proyectos hacemos y cómo aportamos, ¿no? Cómo aportamos valor a esta comunidad. Y lo hacemos a través de diferentes actividades y una de ellas es el hackathon de intraemprendimiento, que es un hackathon que hacemos, es la segunda edición, que lo hemos hecho el jueves pasado, lo hicimos aquí cerquita en el Hotel Las Arenas. Y bueno, me gustaría que os vamos a poner unas fotos porque, bueno, todo lo que podamos transmitiros ahora, que es lo que queremos hacer, es contaros esa experiencia que hemos tenido el jueves, ¿no? Entonces para ello, exacto, están los compañeros que hemos invitado aquí. Voy a empezar por mi compañera Paula Vivó. Ella trabaja también en Innova y Acción. Y luego 3 personas que nos acompañan, que están Blanca Morín por Talento Digital, Mariano La Sala por Corda y Neus Moltó por Logifurit. Luego os voy a pedir a vosotros, si queréis, que os presentéis brevemente y que contéis los proyectos que han estado trabajando y cuidando en el hackathon de intraemprendimiento que hicimos el jueves. Pero antes quería contaros qué es un hackathon de intraemprendimiento, ¿no? Y entonces, Paula es la compañera dentro del equipo de Innova y Acción que ha liderado esta acción y que queremos que os lo cuente. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que es una hora complicada. Espero que hayáis tomado un poco de café y podáis escucharnos atentamente, porque lo que venimos a presentar, bueno, para nosotros tiene mucha importancia y también mucho impacto, porque hemos encontrado, bueno, este hackathon de intraemprendimiento nace también de un gap, que es que muchas veces pensamos, y bueno, aquí está la lanzadera aquí al lado, ¿no? Estamos en este ecosistema que también es de emprendimiento, y pensamos que el emprendimiento es algo que tenemos que crear nuevo. Un poco también seguiría el hilo de la mesa anterior, que muchas veces pensamos que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y también el emprendimiento también va de economía circular, es decir, de aprovechar los recursos que ya tenemos. Y eso quiere decir que emprender también va de crear cosas dentro de la realidad que estamos, muchos de nosotros, que es de nuestras organizaciones, es decir, con nuestros modelos de negocio, con nuestros recursos y sobre todo con nuestro talento, darle voz para que puedan crear también ellos desde dentro, ¿no? Y de esto ha ido nuestro proyecto y nació este hackathon de intraemprendimiento que busca poner primero en el foco esta palabra que a veces es muy larga, no se habla tanto, y es el intraemprendimiento. Nosotros el claim, un poco el eslogan que hemos elegido de esta segunda edición es el valor del talento interno, porque muchas veces hablamos de talento y pensamos en captar talento, en buscar... No, pero el talento está
lo tenemos dentro, igual que cada uno de nosotros también somos talentosos y tenemos dones o talentos que podemos aportar a la sociedad hoy en día. Entonces, este proyecto nace con esa idea, porque nosotros, bueno, ya ha dicho Marta, hacemos hackatones y muchas veces se piensa que el hackathon es algo de, pues, de estudiantes o de talento externo, ¿no? Hablamos de innovación abierta y entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que, muy bien, estos hackatones de talento externo van muy bien, generan buenos resultados. Vamos a coger esa metodología y vamos a traerla a las empresas. Vamos a llamar a las empresas, que nosotros tenemos ese club de empresas, y a darles ese espacio en el que puedan, durante la primera edición fue una mañana y esta segunda edición ha sido de 9 a 5, darles un proceso acompañado por profesionales y expertos que han intraemprendido y hacerlo en 5 fases que hemos hecho para tratar el proyecto de una forma holística. Pues primero hablamos de propósito del proyecto, porque muchas veces es importante lanzarse con un proyecto, pero saber muy bien cuál es el propósito, porque luego cuando venga en el intraemprendimiento los problemas que son pues la cultura, el jefe no te da tiempo o cosas que pasan, si tenemos un propósito bien fuerte, pues que luego nos contarán, ¿no? Es lo importante. Entonces, empezamos con ese propósito, luego hablamos de la estrategia más idónea para resolver ese problema, luego hicimos una tercera fase que os interesará, que es prototipar con inteligencia artificial, que hay muchos de los que vinieron fliparon porque lo hicimos en una hora, veían cosas ya concretas con una aplicación que nos trajo un experto. Luego hablamos también, muy importante, de activación interna y viabilidad, no solo viabilidad económica, ¿no?, sino viabilidad también, qué le voy a dedicar, qué recursos le voy a dedicar a este proyecto de intraemprendimiento. Y ya por último hablamos de inteligencia comercial y comunicación. Entonces esto es un poco para que veáis a vista de águila lo que hicimos, y ahora ellos van a contar mejor, pero así sepáis un poco qué es lo que hicimos, que tiene mucho valor. Ya vamos por la segunda edición. La primera edición vinieron 80 profesionales y esta segunda edición lo abrimos más, fuimos más ambiciosos y conseguimos llenar la sala con 130, que era el tope. Así que 25 proyectos de intraemprendimiento. Así que lo traemos aquí para que más empresas os unáis a este movimiento de intraemprender y pongamos fuerza para que realmente veamos el valor que tiene, el valor del talento interno. Gracias, Entonces, Paula, gracias. Esta es la foto del otro día. Aquí estuvimos todas estas personas, estuvimos. Y ahora tenemos la suerte de tener a 3 de ellos aquí. Eso es. Que prepararon y trabajaron ese proyecto y que les hemos pedido que nos lo cuenten, ¿no? Que nos lo cuenten en principio como quieran, ¿no? Pero que tengáis un pitch a lo mejor de 3 minutos, que nos contéis. ¿En qué estuvisteis, el proyecto que trajisteis, etcétera? Es que no quiero desvelar nada porque como que ellos se prepararon esto en el hackathon y es tan bonito escucharlos. Entonces, si quieres, Neus, puedes empezar tú. Hola, nada, primero muchas gracias por hacernos partícipes tanto del hackathon como de este panel. Yo soy Neus Moltó, soy la responsable de comunicación de Logifruit y voy a explicar muy brevemente, sin aburrir, a qué nos dedicamos, porque es importante para que luego entendáis de qué iba nuestro proyecto. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la gestión de envases reutilizables. No nos conocéis por nombre, pero estamos presentes básicamente en todo el proceso de compra de todo el mundo aquí. Somos aquellos que os dan las cajas de plástico y los palés donde van los productos desde el proveedor al supermercado y luego los gestionamos para que se puedan reutilizar. Esto lo hacemos en 16 plataformas, 14 en España y 2 en Portugal, en las que trabajan 1.500 personas. 1.500 personas que tienen sus procesos de trabajo que normalmente no, siempre enseñamos a través de lo que internamente llamamos métodos. Bueno, pues en cada empresa se llama un poco de una manera, pero básicamente son las instrucciones de cómo realizar cada proceso. Nos enfrentamos a un pain desde hace tiempo que quizá para empresas que son más nuevas o más tecnológicas pues les parezca alucinante, pero en la empresa de producción es así. Estos métodos o estos procesos se explican a través del papel.
O sea, al final, aunque se generan como un documento en oficinas, acaban siendo pues libretas con todos los métodos recogidos a los que los colaboradores, cuando tienen una duda, acuden, ¿vale? Normalmente hay una formación previa y todo eso, pero digamos que en su día a día, si tienen una duda, acuden a estos métodos en papel. Con lo que ello conlleva, es un proceso que lo primero es muy engorroso, conlleva un retraso desde cuando se genera la información hasta cuando llega al colaborador. No sabemos, no podemos trazar si realmente está bien explicado, si tienen dudas, si no. Entonces, nuestro pain que planteábamos para este proyecto era ese, ¿no? El cómo poder hacer más accesible esa información para el colaborador y hacerlos más autónomos, que pudieran trabajar con más seguridad y más tranquilamente, sin depender tanto de buscar en una libreta. Y entonces, lo que sacamos del hackathon fue un proyecto de un asistente digital interactivo en el que poder volcar toda esta información y que a través de la inteligencia artificial nos ayudara tanto a localizar aquellas dudas que puede tener el colaborador como a mejorar la manera en la que estamos dando esa información y eliminar posibles explicaciones duplicadas o contradictorias y que nos saltara un poco pues esas alertas de oye, mira, aquí este proceso pues tiene esta duplicidad o estamos contradiciendo otra cosa, ¿no? Y bueno, de ahí salió este proyecto. Muchas gracias, Muchas Neus. gracias. Muchas gracias. Mariano. Vale, yo soy Mariano, yo soy CEO de Corda, ¿vale? Que es una spin-off de 3 empresas valencianas que se dedican al mecanizado del metal. Vale, ahora os cuento qué es. Yo vengo de la rama de ingeniería, he emprendido un par de veces y trabajaba precisamente aquí en Lanzadera asesorando empresas. Hace unos meses decidí salir ya de ese mundo y volver al ruedo de emprender. No he emprendido mi propio proyecto, me he incorporado a una spin-off que ya existe y lo que hace Corda es el primer producto B2C que lanzan 3 empresas que se han dedicado siempre al B2B. ¿Vale? Esto es un candado para bicis, sí. Es flexible y lo que te permite es con una única cerradura central anclar las 2 ruedas y el sillín, ¿vale? Aquí donde veis que esto es flexible, pues esto aguanta radiales, lo mismo que una barra de acero rígido de 18 milímetros, o sea, los candados ENU. ¿Qué es lo curioso? ¿Y por qué ha salido esto? Porque no tenían ni idea de hacer candados, ¿vale? Y es verdad, si tú probablemente hubieses escogido a un ingeniero de las principales marcas de candados, se habrían encargado de reforzar la barra de acero, inventar nuevos materiales y tal, ¿vale? Pero de aquí salió algo que era completamente diferente. De hecho, es el único candado del mundo que la cerradura no la tiene donde cierra. Es el único, ¿vale? Y esto está patentado, con 2 patentes y además a nivel internacional, ¿vale? Y un poco después de esto, el hackathon me sirvió mucho, ¿vale? Para cuando tú trabajas con empresas B2B, es muy difícil que entiendan el funnel de ventas B2C, ¿no? Es totalmente diferente la estrategia y el proceso de validación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una página web con 4 fotos y nos hemos gastado 3.000 euros en publicidad en diferentes países del mundo, ¿vale? Con solo eso. Y hemos forzado a la gente a que nos pague una cantidad simbólica de $2 simplemente para reservar, ¿no? Entonces, todo esto que parecía como muy, oye, tú estás chalado, no hemos fabricado, no hemos mandado aún 10.000 unidades, el coste unitario, oye, no, que yo ahora lo que quiero es saber si esto podría tener futuro, ¿no? Entonces, el hackathon me sirvió mucho, ¿no? Para dar esa visión un poquito más de, oye, ¿cómo validamos con muy poco? Con la IA, etcétera. La página web que hemos hecho es muy sencilla, da 4 rasgos de tal, da 4 rasgos del candado, pero ya me ha permitido a mí saber que, por ejemplo, Europa, donde parecía que en el norte de Europa esto iba a ser la leche, pues Estados Unidos ha respondido mucho mejor al tema. Y entonces vamos a empezar por Estados Unidos. ¿Vale? Y entonces me ha servido mucho pues, para que un equipo que está acostumbrado a, primero tengo el producto, lo estoco y lo vendo con sus características y cualidades, a, oye, voy a validar teniendo 3 prototipos, no me voy a poner a fabricar si no veo un interés real en el mercado. Y además, más que vender por las características técnicas, ¿vale? Es decir, yo a la gente no le cuento que esto está hecho con un acero HR50, con un tratamiento de zincado. No, yo digo, oye, vas a proteger tu bici con un solo candado. Y ese es el dolor que te resuelvo. Y eso es lo que le importa a un B2C frente a un B2B. Dime qué dolor resuelves. Y luego confío en que el producto esté bien hecho, pero para eso tengo 3 empresas
que se dedican al metal y me respaldan y saben muy bien de lo que hablan, ¿no? Y un poquito pues el hackathon nos sirvió mucho para alinear a todo el equipo, ¿no? Que venía a otros entornos, para que vean un poco esa misión de la empresa, que dijimos que era un poco la brújula, para que vean esas estrategias digitales o incluso, pues sí, yo utilizo IA desde hace 1 año y medio y un poco para que vieran el potencial de esta herramienta, ¿no? Porque hay muchas veces que... Claro, utilizasteis, por explicar un poco qué os sirvió porque prototipasteis la página web. Claro, lo que te permite la IA es que tú además vas combinando IAs y entonces tú pues eres capaz de sacar una página web en cuestión de 5 minutos, literalmente. Luego la modificas, la retocas, la adaptas a ti, pero que algo que antes era un proceso de varias semanas es que literalmente ahora lo puedes hacer en 48 horas y te permite validar con agilidad. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Blanca, cuéntanos. Bueno, hola, soy Blanca y vengo de Fundación 11. Creo que todo el mundo sabe qué es Fundación 11 o ha escuchado hablar de la 11. Pero yo vengo a hablar de un proyecto nuevo que se ha instaurado en Valencia desde hace 1 año, que se llama Por Talento Digital. Por Talento Digital es una iniciativa de Fundación 11 que lo que busca es incorporar a las personas con discapacidad dentro del mercado laboral, pero concretamente en el ámbito tecnológico. Entonces, nosotros detectamos que había un problema y era que las personas con discapacidad eran la mayoría desempleados. Y luego detectamos un espacio donde podrían encajar, que es en el mundo tecnológico. ¿Por qué? Muy fácil. Muchos tienen teletrabajo y si hay una persona que tiene movilidad reducida, quizás es mucho más fácil trabajar desde casa y poderse incorporar en este mercado laboral que, por ejemplo, siendo jardinero o en otra profesión que requiere un esfuerzo más físico. Y además tenemos la ventaja de que hay muchísima demanda de trabajo en el ámbito laboral. Entonces decidimos unir estos dos conceptos y nació Por Talento Digital, que formamos a las personas con discapacidad en ciberseguridad, desarrollo web, diseño gráfico, robótica, etc. Pero a nivel profesional, también buscando un poco quitar este estigma de que las personas con discapacidad tenemos, porque me tengo que incluir, que estar dentro de un trabajo poco cualificado o que no requiera una alta demanda cognitiva. Y eso es falso, porque una persona para programar no necesita tener los 2 pies, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con la mente? ¿No? Entonces, nuestros alumnos van a nuestras instalaciones, les enseñamos, les damos una beca. Además, por ejemplo, si viven lejos les pagamos un poco más, si tienen un familiar a cargo un poquito más para que tengan esa facilidad para poder asistir. Y tenemos un consejo consultivo formado por 25 empresas que nos van guiando en qué se va necesitando dentro del mercado laboral, porque lo que no queremos es formar gente dentro de un rango que ya no esté solicitado, porque entonces sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Lo que buscamos con este consejo consultivo es que nos vayan guiando sobre qué formaciones son las que realmente se requieren. Y bueno, tenemos más de 70 empresas adheridas y yo os invito desde aquí a cualquier persona que tenga una empresa y que quiera formar parte. No pedimos nada, no hay que participar económicamente ni nada de esto, simplemente que si, por ejemplo, hacemos un evento, pues nosotros contactamos a esas empresas para que vengan, conozcan a nuestros alumnos y obviamente nuestro objetivo final es incorporarlos al mercado laboral porque son capaces y tienen la formación adecuada y nosotros lo respaldamos. Entonces vosotros podéis preguntar, ¿y dónde está el problema? Si es gratis, de la mano de la Fundación 11, tenemos empresas. Pues eso nos lo preguntábamos nosotros antes de entrar al hackathon de intraemprendimiento. Lo tenemos todo. ¿Qué está pasando? Pues que no tenemos tantos alumnos como nos gustaría. No estamos sabiendo llegar a todas estas personas con discapacidad que se podrían beneficiar de este programa. Entonces, dándole vueltas a través de Innova y Acción y de todas las personas que vinieron a la charla, nos dimos cuenta que el enfoque que le estábamos dando a este proyecto de yo te formo para que trabajes está mal. Nosotros
realmente lo que estamos haciendo es transformando la vida de estas personas, les estamos dando una segunda oportunidad y lo que nosotros buscamos ya no es tanto de te formo en un curso y me desentiendo, sino acompañarte en este nuevo proceso de la vida laboral y que tú no te pongas un techo a ti mismo, que seas capaz de superarte. Entonces, a través de esta sesión, pues hemos creado diferentes vías para poder llegar mejor a estas personas y una de ellas, por ejemplo, es igual que había unos speech en el intraemprendimiento que nos abrieron los ojos a nosotros, quizás llevarlos también a los alumnos, que les den esas charlas a ellos y que vean que ellos son capaces también de romper esas barreras y de superarse a ellos mismos. Blanca, mil gracias. Me sabe fatal No. tenerte que interrumpir porque nos tienes a todos literalmente pegados a tus palabras. Nada. Seguro que ahora tenéis un rato para Sí. hablar. Gracias a todos a los tres que habéis contado estos proyectos, a Paula, mi compi, y sobre todo a vosotros que nos habéis escuchado y nos habéis prestado atención. Gracias. Quien quiera, queda mi último un momento publicitario. El año que viene, por estas fechas, también lanzaremos una tercera edición del Hackathon de Intraemprendimiento, así que quiera unirse, están abiertas ya las plazas, os invitamos, de verdad, y nada, muchas gracias por el espacio. So much for an amazing panel. Very insightful, and I think it only takes someone in the organization to ask, what if we did things differently to change things? And because innovation isn't just about new products or technologies, sometimes it's about redesigning systems to make it more inclusive, more responsive, and more just. And that's what brings us to our next conversation, a powerful example of exactly what is that, the ONCE case study, a story that brings us back to the heart of social innovation and why supporting social entrepreneurs isn't just charity, but actually a smart strategy and investment in a better future. So please welcome me with a big round of applause for Carlos Sánchez, responsable de programas de crecimiento de empresas de Fundación ONCE, and Antonio Sánchez, CEO of Bemi Vega. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Vais a oír una historia de cómo se crea una empresa con impacto social, cuáles son los motivos y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. La empresa se llama Bemi Vega y quién mejor que su fundador, Antonio Sánchez, para hablarnos sobre ella. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, me gustaría comenzar preguntándote por el origen, ¿no?, de la empresa. Detrás de la empresa hay una historia muy personal, tienes una hija con albinismo y bueno, me gustaría preguntarte cuál es el momento en el cual tú dices hay que construir algo para mejorar la vida de mi hija. Bueno, pues esta aventura comienza con mi hija Vega, nació hace 11 años con albinismo oculocutáneo y una agudeza visual del 5%. Yo era y sigo siendo profesor en la universidad, en ingeniería, y una de las cosas que más me ha preocupado a lo largo de la vida es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues imaginaos pensar que iba a tener una niña con una agudeza visual tan baja y la posibilidad de que pueda aprender en igualdad de condiciones, ¿no? Pues en ese momento me pongo a buscar tecnología, a ver cómo las personas con capacidades diferentes podían acceder a una experiencia educativa, a una experiencia cultural en igualdad de condiciones y, bueno, pues a eso dedico los siguientes meses. También me dedico a ir a una serie de eventos de personas con discapacidad. Recuerdo en 2014, aquí en la sede de la ONCE, asistí a un evento internacional con personas con discapacidad y encontré pues una chica que venía de Australia, que era fisioterapeuta, que tenía una agudeza visual muy baja, también tenía albinismo. Tenía sobre la mesa una tablet, un ordenador, un móvil, pero para poder captar una
pequeña parte de la experiencia y de lo que allí se estaba contando, abrió un bolso y sacó un catalejo, ¿vale? Un catalejo, y os podéis imaginar qué parte de la experiencia podía captar con aquello. El catalejo pues era una tecnología excelente en el siglo XVII, ¿no? Cuando era muy importante pues analizar la naturaleza o en la misma navegación, ¿no? Pero a día de hoy pues a mí me parecía que aquello no era la mejor manera de poder capturar una experiencia en igualdad de condiciones, ¿no? Pues para mí, Carlos, ese fue el momento original donde dije, ya sé cuál es mi sitio a partir de ahora. Yo necesitaba hacer todo lo que estaba en mi mano para ayudar a Vega y ayudarle a crecer en la vida, y descubrí y me propuse, sin saber lo que venía detrás, que ese sería un poco mi cometido a partir de ahora. Muy bien. Me encantaría que nos dijeses en qué consiste el producto, cómo el producto mejora el acceso a la información de tu hija y de personas que puedan necesitar ese tipo de solución. Bien, para poder entender esto, lo que tendríamos que... Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos, ahora mismo estáis intentando seguirme a mí en lo que yo estoy diciendo. Imaginaos que tenéis una discapacidad visual. No podéis observar mi lenguaje corporal, si tengo algo en las manos, si indico algo. No podéis ver si aquí se va a proyectar o no se va a proyectar un vídeo. Si hubiera una pizarra o un cartelón, tampoco tendríais acceso a esa información. Al final os tendríais que conformar con escuchar lo que yo estoy contando aquí, ¿no? Pues eso es una parte pequeña de la experiencia. Al final lo que hace la solución que nosotros proponemos es capturar la experiencia completa en cualquier sitio, en un teatro, en un evento, en un acto en directo, en una clase, en un instituto, en una clase de formación, y recibir toda esa experiencia completa y ponerla en la palma de la mano de cualquier persona. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que habéis estado en una universidad o en una clase, os sentáis al fondo y no sois capaces de ver lo que está escrito en la pizarra. ¿Por qué no puedo yo disponer de una solución que en tiempo real me capture todo lo que pasa y me permita adaptar ese contenido a las necesidades que yo en ese momento tengo, ¿no? Al final se trataba de desarrollar una tecnología que igualase a las personas, no enfocada para personas con discapacidad, enfocada para todos, pero dentro de este todos, incluir las personas con capacidades diferentes. Ese fue un poco la solución que planteamos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues básicamente la solución consiste en una plataforma digital que permite la entrada de diferentes señales de audio y de vídeo. Ahora pondremos aquí un ejemplo para que lo veáis, y que pues captura todo lo que está pasando, que puede ser con un hardware que ya esté instalado en el aula, como puede ser una cámara o puede ser cualquier otro dispositivo de captura de señales. Aquí lo vais a ver. Bueno, esta niña es Vega, ella puede ver que tiene la profesora en las manos, puede cambiar y ver lo que está puesto en la pizarra digital, puede también ver si su compañero ha salido a la pizarra y qué es lo que está haciendo, si la profesora está indicando algún punto interesante dentro del panel, o, ¿por qué no?, pues puede hacer zoom y a aumentar el tamaño de lo que hay al tamaño que ella necesita para poder seguir pues esa presentación, ¿no? O recoger los subtítulos en tiempo real, como también estáis viendo aquí, para al final, ¿qué? Pues esto es bastante curioso, para ser una más en clase, ¿no? Yo recuerdo una anécdota cuando la primera vez que instalamos esto para Vega. Lo primero que le dijo a la seño es: señor, yo me quiero sentar atrás con mis amigas. Esto fue lo que ella pidió en primer lugar, ¿no? Al final, ¿qué es lo que proporciona la solución? Pues ser uno más dentro del aula. No, todos somos iguales y todos somos diferentes, y por tanto dar solución a esa diversidad que nos podemos encontrar. ¿Para qué? Pues para al final que la tecnología pues nos pueda igualar, ¿no? Ese es el propósito y un poco lo que se buscaba, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue conexión, se consigue sentirte uno más dentro del aula y tener las mismas posibilidades de aprender y crecer en el desarrollo personal. Me encanta cómo lo explicas, y yo creo que es muy ilustrativo el vídeo, porque además no es una solución fácil de explicar. Yo creo que queda muy claro cuando la gente puede ver un vídeo, que al final es... Mucha gente no puede ver el vídeo como tu hija, pero sin embargo con esta solución podrías saber de lo que estás hablando, ¿no? Cuando yo te conocí antes de la pandemia, creo que fue, ¿no? Antes de la pandemia viniste a Fundación a presentar el producto. 2019. Tú me dijiste: yo soy un ingeniero industrial, soy catedrático de mecánica de fluidos en la Universidad Politécnica de Cartagena, tengo esto, nos enseñaste el hardware. Lo primero que pensé es: pues esto integra, como has explicado tú antes, procesamiento de vídeo, o sea, procesar todas las señales de vídeo, también inteligencia artificial,
también bueno, pues muchas tecnologías relacionadas con algo que en principio está un poco alejado de lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Así que entiendo que cuando tú realizas el MVP, pues te enfrentas a muchos retos a nivel técnico. ¿Cómo los solventas? ¿Qué funcionalidades incluyes al principio? Lo primero que te tengo que decir es que la ignorancia es muy osada, ¿no? Entonces yo me acuerdo, siendo ingeniero mecánico, plantearte resolver un tema que tiene que ver con redes y telecomunicaciones, pues es ponerse un poco lo que yo llamo modo abuela. Recuerdo que cuando empecé a estudiar ingeniería, mi abuela consideraba que yo tenía que solucionar cualquier problema tecnológico que hubiera en la casa. Digo, mira, abuela, yo no sé arreglar el televisor, esto tienes que llamar a un técnico, yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, pues es verdad que el propósito era muy fuerte, pues todos aquellos que somos padres, pues quizás entendamos mejor esta parte, y también tenía la suerte de que estaba en la Universidad Politécnica de Cartagena, un entorno donde tenía muchos compañeros que me podían ayudar a aprender, ¿no? y a correr este camino, como me pasó con vosotros, ¿no? Con la Fundación 11. Yo recuerdo que al principio, cuando teníamos el primer dispositivo, tuvimos un pedido enorme de 600 equipos y Jesús Hernández Galán, Alberto, incluso tú, me dijisteis, oye, cuidado porque lo que tienes es un cacharro, esto no se puede poner en ningún sitio, tienes que ir paso a paso, ¿no? Yo era consciente de que esto era un reto muy ambicioso, pero al final también entiendo que los retos ambiciosos se consiguen paso a paso, ¿no? Y así es como, pues a base de mucho esfuerzo y de saltar muchas piedras, pues consideramos que era necesario hacerlo para dar esa solución no solamente a Vegas, sino a todas aquellas personas que tienen esas necesidades, ¿no? Construyes el MVP, industrializas el producto, te pones a vender. Estamos hablando de un periodo desde hace 5 años hasta ahora. Me gustaría que nos contases el estado actual de Bima y Vega, dónde está implantado y qué lecciones habéis aprendido, sobre todo en el proceso de comercializar la solución. Bueno, al final, a lo mejor no somos conscientes del tamaño de la necesidad, ¿no? ¿Cuántos conciertos, cuántos eventos se hacen en el mundo? ¿Cuántos teatros, cuántos espectáculos? ¿Cuántos centros de formación, cuántos colegios, cuántos institutos, cuántas universidades? Al final, el mercado, el tamaño de la acción que tienes que poner en marcha es muy amplio, ¿no? Ahora tenemos la suerte de estar en muchos de estos entornos, estamos en muchos colegios, en universidades, también centros de formación, eventos, salas de formación, y un poco eso es lo que creo que tiene mucho sentido, ¿no? Queda mucho camino por recorrer, creo que estamos en el momento donde tenemos que extender esto, y ese es un poco el propósito que ahora nos ocupa. En cuanto a la parte comercial, pues yo vengo de un campo que es totalmente diferente, vengo de la investigación y la docencia en la universidad. Aquí ha sido un aprendizaje muy grande, pero quizás yo sí que tengo que decir que la parte comercial para mí está muy infravalorada. A mí me parece que es lo más difícil y donde más talento uno tiene que tener, ¿no? Parece que es como cuando ve un partido de fútbol, todos nos creemos que podemos opinar y que sabemos lo que estamos diciendo. Luego al final pues no es tan sencillo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros en el proceso comercial es muy importante, aunque parezca un eufemismo, no vendemos productos, solucionamos un problema. Esto que parece poco obvio para nosotros es muy importante, somos una empresa de propósito. Y también hay otro punto que es muy importante, o por lo menos es algo que nosotros hemos aprendido y con el que nos hemos tenido que enfrentar, y es que en nuestro caso el usuario es diferente del cliente, ¿no? Si al final lo que hacemos es resolver un problema, ahora aquí tenemos que resolver dos, porque si no es muy difícil llevar a cabo todo el proceso de venta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un centro de formación o un instituto, tienes que dar una solución para que el usuario que tiene discapacidad pueda aprovechar la solución. Tienes que resolver el problema del profesor que tiene el problema de la diversidad en clase y le tiene que ayudar. Y al director del centro, pues también tienes que demostrarle que al final es algo que por imperativo legal tiene que hacer y además es una responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es algo que en principio puede ser más difícil, pero que la realidad es que una vez que lo solventas, pues también genera sinergias y te ayuda a poco a llegar a más sitios, ¿no? Por la necesidad que esto significa. Fenomenal. El usuario no es el que paga, es el cliente el que paga. En este caso es una dificultad añadida en el modelo de negocio. Como tú has dicho, Bima y Vega tiene muchísimas funcionalidades, acceso a la educación, acceso a la cultura. Los clientes también son diferentes, administración pública, con todo lo que conlleva, las dificultades en los procesos de
de contratación, sector privado. Háblanos un poco de cómo os acercáis a esos clientes y cómo pueden ser los procesos que habéis identificado para mejorar ese acercamiento y esa contratación. Bueno, pues la realidad es que, bueno, es un tema bastante complejo, porque, como te digo, tienes que hacer un encaje entre lo que es el problema y la solución que aportas. Creo que es la clave. Creo que al final es verdad que cada segmento tiene una forma de llegar a él. No es lo mismo ir a una administración pública que ir a una administración privada, porque el problema que les tienes que resolver es totalmente diferente. Los tiempos no son los mismos, los ciclos de venta no son los mismos y, como digo, para mí es de lo más complejo, lo más difícil que hay cuando uno arranca un proyecto. Al final piensa que una vez ya tienes la solución, ya tienes el proyecto en marcha, pero el emprendimiento significa muchas otras cosas, ¿no? Y dentro de ello, pues donde más aprendizaje y donde más hay que apostar, que uno cuando empieza con este tipo de proyectos no lo tiene tan claro, es en esa parte más comercial y de llegada y de encaje con el mercado, ¿no? Y ese es un poco el paso que nosotros hemos seguido. Muy bien. Vienes del ámbito universitario, te lías la manta a la cabeza y decides crear una empresa, un producto para ayudar a las personas con discapacidad, en este caso identificando el foco en, oye, si ayuda a mi hija que tiene albinismo, vamos a escalar un producto para que ayude a mucha más gente. Te enfrentas a la gestión de una empresa, con todo lo que eso supone, ¿no? Antes del verano hablábamos sobre que había un socio tecnológico que estabas planteándote que entras en el Consejo de Administración con una participación mayoritaria. Como fundador, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que esperas con la vista de aquí a un año? Bueno, pues quizás esa haya sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en todos estos años. La hemos tomado hace unos días. Teníamos una situación donde habíamos conseguido pues encajar con un fondo de inversión, un socio tecnológico. Una vez que ya estaba el acuerdo bastante avanzado, aparece en escena y uno tiene que decidir si, bueno, pues apostar por continuar en el modo startup y crecimiento inorgánico, fondo de inversión, una menor dilución, pero sí un acompañamiento y un crecimiento rápido, o coger y acercarse más a un socio tecnológico que lo que aporta es experiencia, profesionalización de los procesos, estructura comercial. Pues es una situación bastante compleja de tomar decisión, ¿no? Y yo recuerdo hace poco estuve en una charla de una psicóloga que decía que las decisiones más racionales siempre se toman con la emoción, ¿no? Y yo decía, esto es una paradoja, vamos, ¿qué tiene que ver la razón con la emoción, ¿no? Parecen cosas diferentes, ¿no? Pero en el mundo del emprendimiento, por lo menos bajo mi experiencia, se pasan momentos muy difíciles. Todo parece maravilloso cuando vemos, bueno, pues grandes proyectos que crecen, pero hay que saltar muchas piedras, hay que luchar contra muchas cosas, tanto personales como reales, y al final pues llega un momento donde una de las cosas que nunca puedes perder es ese propósito y el creer en el proyecto y el sentirte que realmente estás disfrutando con lo que haces, ¿no? Pues en ese camino, pues al final muchas veces no pasa así, ¿no? Empiezan las tensiones de caja, los problemas que aparecen en el proyecto y bueno, pues eso muchas veces pesa, ¿no? Al final, el decantarme por el socio tecnológico es una opción para profesionalizar las cosas, para que me acompañe y también para reinventarme, ¿no? Para volver a empezar a disfrutar con el proyecto. Y pues también el tema del fondo ha sido pues algo que quiero que no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto, porque al final las empresas pasan por muchos puntos y creo que en este caso pues el fondo era alguien con el que me ha dado bastante pena no poder continuar, ¿no? Porque considero que es uno de esos fondos que realmente entienden el propósito de por qué hacer las cosas, ¿no? Fenomenal. En todo este periplo habrás conocido mucha gente, muchas instituciones. Yo creo que, como tú has dicho antes, al final en todo este camino vas aprendiendo muchas cosas y adaptando tu comportamiento para intentar sacar a la empresa adelante, una empresa que además tiene un impacto social. No todo el mundo identifica una rentabilidad social con una rentabilidad económica, aunque en nuestro caso está claro que tienen que ir de la mano y así apostamos por este tipo de empresas. ¿Qué te llevas de la Fundación 11? Pues
principalmente ese acompañamiento que me estáis dando desde el principio, ¿no? Esa cercanía, eso de sentirme que no estoy solo, que tiene sentido lo que hago, que merece la pena poner en el centro a las personas y que más allá de que esto empezó por mi hija, pues también el compartir conmigo, el que, bueno, pues he trabajado en muchos proyectos a nivel de ingeniería, he trabajado en el submarino S-81, que ya no se hunde, por cierto, en el circuito de oxígeno, en muchos otros proyectos, pero que trabajar para las personas te genera una adicción especial, ¿no? Y eso, pues creo que vosotros, que va en vuestro ADN, me lo habéis hecho partícipe y, bueno, pues este acompañamiento de cuando he tenido muchos problemas, y tú lo sabes, y he recurrido a vosotros, a ti principalmente, o a Jesús, o incluso a Alberto Tornero, que lo pusisteis en mi camino y ha sido también una pieza muy importante, pues me parece que la labor que hacéis pues es increíble, ¿no? Es una suerte el haberme encontrado con vosotros desde el principio, ¿no? Allá por Espacia, cuando nos conocimos y me aceptasteis en vuestra familia para apoyarme y para decirme que merece la pena y que se puede continuar por aquí. Pues el placer ha sido nuestro. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, la pregunta ya de cierre. ¿Qué quiere hacer una pregunta, Aitor? Sí, bueno, nosotros arrancamos este desarrollo pensando en la captura de experiencias, pero la verdad es que Vega también tenía que enfrentarse a no ser capaz de leer los libros de Anaya, por ejemplo, ¿no? A tener dificultades para acceder a los contenidos digitales porque no eran accesibles. Y empezamos a abordar primero el problema de la experiencia, pero después desarrollamos también un software que viene del primero, porque dentro de la primera solución incorporamos herramientas para personas con daltonismo, con dislexia, con epilepsia, con déficit de atención. Incorporamos herramientas para mejorar la experiencia, pues todo eso lo extrajimos y desarrollamos un software que permite que cualquier contenido digital, web, plataforma u otros libros, pues disponga de una serie de herramientas para facilitar que las personas con discapacidad puedan también acceder a esos contenidos. Un poco como anécdota, decir que pues aquellos libros de Anaya que me sugirieron que era necesario llevar a cabo esta acción, ahora es nuestro cliente y todos los libros de Anaya pues van a tener nuestra solución de software para hacerlos más accesibles, ¿no? Y bueno, pues entendemos que también todo va en un entorno digital y a proporcionar accesibilidad, acompañando un poco la labor que también hace la Fundación Eilunion en este camino, pues aportamos nuestro granito de arena y ayudamos a eso, ¿no? A que cualquier web, cualquier contenido disponga de unas herramientas para mejorar esa accesibilidad para todos, ¿no? Hasta para mi presbicia, que por desgracia la estoy experimentando en los últimos meses de golpe. O sea, es algo, tenemos que pensar que al final todos pasaremos por fases donde nuestras capacidades van a ser diferentes y que no es algo extraño a todos los que estamos aquí, ¿no? Y eso debería también tenerse en cuenta, ¿no? Gracias. Si alguno de vosotros tenéis un proyecto de impacto social, gracias a Aitor por la pregunta. Ellos tienen un fondo de capital paciente que invierten en empresas que ya tengan una facturación. ¿Podemos hacer la última pregunta o como titular? Rápido. 39 segundos. Como titular, ¿cómo imaginas dentro de 3-5 años que Vega accede a la información, Vega o cualquier persona que necesite o tenga las mismas necesidades, y qué necesitas para lograrlo? Bueno, a mí me gustaría pensar que desaparecen las barreras de acceso tanto a experiencias educativas, culturales o de ocio como a contenidos digitales. Quiero pensar que estamos cambiando en esa forma de ver las cosas y que vamos a ser capaces de llegar a ello, ¿no? Que la tecnología existe y solamente es una cuestión de entender no solamente que es un derecho y una necesidad y una seña nuestra, ¿no? Sino que además también puede ser algo diferenciador, ¿no? Es no solamente inclusión, sino también innovación y una oportunidad estratégica para que empresas y todos los que estamos aquí apostemos por un mundo más accesible. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Os voy a pedir un aplauso para Antonio y para su proyecto. Thank you so much, Carlos and Antonio, for such an insightful session. And now let's move on from purpose to protein. We're diving into one of the biggest undergoing industries, which is food. And more specifically, the agri-food sector, where sustainability is no longer a nice-to-have, but a non-negotiable. This panel, Beyond Milk, Dairy Brands Leading the Next Food Revolution, brings together leaders from Pascual, Copac,
CAPSA and Patio Campus, together, they will explore dairy brands and how they're rethinking the entire value industry. From production to distribution, we're building a more regenerative, resilient, and responsible food system. Because food doesn't just feed people, it shapes economies, ecosystems, and futures. So please, let's give a big round of applause for Alba Bernardino, General Partner at Pascual, María Lisa Fernández, responsable de innovación lácteos at Copac, Rubén Hidalgo, director de innovación abierta at CAPSA, and the panel will be moderated by Rafael Rosco, marketing and communications director at Patio Campus. Thank you. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Estamos aquí para hablar de Beyond Milk, cómo va a ser el futuro del sector lácteo. Tenemos a una gran representación de los mayores productores lácteos del país. Por eso quería comenzar a presentarlos. En primer lugar, a mi derecha, Alba Bernardino, que es General Partner de Pascual Innoventures. María Luisa Fernández, directora de innovación láctea en COVAP. Y Rubén Fernández, director de innovación abierta en CAPSA. Teniendo a estos tres grandes ponentes, nos va a dar perfecto para hacer una radiografía de cómo está el sector, qué oportunidades y qué retos tienen por delante. Entonces, Rubén, ya que te he presentado el último, quería empezar contigo y quería que me contaras, por supuesto, participad, cómo es innovar en el sector lácteo. Bueno, Rafa, innovar en principio, ¿no? Cuando hablas de una industria tan tradicional como es la alimentaria, pues tiene su sofisticación. Es decir, obviamente no estás en un sector ultra tecnológico, no lo estás. No estás en el sector energético, que tiene muchísima experiencia incorporando innovación en su negocio y adoptando tecnología. Por tanto, lo primero que te tengo que decir es el modelo de innovación es más lento cuando estás en el sector alimentario, ¿no? O sea, no podemos disrumpir la cadena alimentaria. Máxime porque nosotros, nuestra cadena de valor, iba a decir empieza el sector primario. El sector primario muy vinculado al territorio, es decir, tenemos una ganadería láctea en España con distintas composiciones. No es lo mismo la ganadería láctea del norte que la del sur o que la de Cataluña. Y no es lo mismo la ganadería láctea de España que la de Sudáfrica o la del norte de África o la de Irlanda o lo que sea, ¿no? Con lo cual es una innovación adaptativa en tanto que tiene que entender un poco cómo es el territorio, ¿no? Entonces, bajando un poco más, nuestra manera de entender la innovación es con dos objetivos muy concretos, que es, uno, cómo esperamos que el consumidor use nuestro portfolio de productos, ¿vale? Nosotros, como Central Lechera Asturiana, comercializamos a día de hoy leches, natas, mantequillas y vamos incorporando quesos frescos y quesos crema, ¿vale? Pues que es lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros somos como guardianes, ¿no? Del negocio futuro, de oye, ¿qué espera el consumidor en términos de portfolio de nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros hay como tres segmentos que parece que están ahí. Uno es posibles análogos, ¿no? o maneras diferentes de hacer el producto lácteo, aplicando biotecnología, puede ser una cosa que se desarrolla a futuro. Otra, en cómo el lácteo se incorpora masivamente a otros segmentos de consumo que no estaban previstos, como puede ser el de las mascotas, pero quizás hay alguno más. O cómo la funcionalidad juega un papel en cómo se configura un portfolio a futuro. La funcionalidad es entendida dentro de las matrices alimentarias o se combinan con suplementos o cómo esperamos que funcione esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo desde la tecnología pues se transforma la manera en producir un producto lácteo, ¿no? Entonces aquí nuestro trabajo está muy volcado sobre la ganadería, cómo esperamos que sea una ganadería láctea en el futuro, en términos de superar sus retos, ¿no? Que básicamente son ambientales, en cómo reduce su huella de carbono, cómo reduce su resultado en residuos o cómo mejora el bienestar animal, ¿no? Y también retos sociales, es decir, una granja, como decía, es específica de un territorio, obedece a un manejo específico de esa ganadería en ese territorio. Y tenemos que ver cómo hay relevo generacional, hay una comunidad rural que sigue teniendo ese modelo con tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un overview de cómo es la innovación en nuestro sector sería algo así.
Alba, María Luisa, si queréis completar desde vuestro punto de vista. Bueno, hay poco más que añadir a lo que ha dicho Rubén. Desde también nuestro punto de vista, es decir que, bueno, como él ha dicho, cada área dentro de España pues tiene sus matices, pero fundamental en la situación que nos encontramos actualmente en nuestras diferentes localizaciones es, bueno, pues conseguir ese relevo y trabajar desde el punto de vista, como bien dice Rubén, el impacto social y las necesidades, cubrir las necesidades no solamente que va a tener el consumidor agua abajo, sino desde el origen, y también cubrir y trabajar por las necesidades desde el punto de vista de la innovación y la investigación que van a tener los ganaderos para poder seguir proveyéndonos, ¿no?, de los alimentos. Yo poco más que añadir, o sea, ya lo han dicho todos, ¿no? Pero quizás desde nuestro punto de vista, o sea, ahora mismo la innovación nosotros la visualizamos desde 3 ejes. La parte más tecnológica, que es lo que ha comentado Rubén, ¿no? Y que luego, si hay tiempo, pues podremos profundizar un poco más. La parte de circularidad, que para nosotros es muy importante, y luego la parte colaborativa, que al final todos nos movemos en un ecosistema en el que, bueno, pues hay muchos actores y cuando vas de la mano de otros vas más rápido que cuando vas tú solo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para nosotros, construyendo sobre lo que han comentado ellos, estos 3 ejes serían un poco básicos. La verdad que, Rubén, has hecho una explicación bastante extensa y bastante detallada de cómo se trabaja en el sector lácteo. Pero quería saber, como hacer una pregunta tan general y tan inaugural para esta sesión, más o menos cuál era vuestro punto de vista. Pero siguiendo con lo que comentabas de impacto, quería saber, María Luisa, cómo es esa relación para compensar la parte de sostenibilidad y rentabilidad desde COVAP. Pues bueno, desde nuestro punto de vista, o como nosotros desde la cooperativa entendemos la sostenibilidad, digamos que la rentabilidad tiene que ser, bueno, es algo intrínseco, ¿no?, esa sostenibilidad. Nosotros entendemos la sostenibilidad desde 3 pilares fundamentales. El primero, que es el impacto medioambiental. Tenemos muy claro y desarrollamos iniciativas en pro de que al menos el territorio que en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad, el impacto sea el mínimo posible. Y desarrollamos iniciativas en pro de eso y de que a generaciones futuras el territorio donde nosotros estamos se mantenga dentro de la situación industrial, ¿no?, la mejor forma posible. Y bueno, luego desde el segundo pilar que nosotros más destacamos dentro de esta sostenibilidad tiene que ser el social. No solamente sabemos que nuestra área de influencia, la actividad que nosotros desarrollamos es un bien necesario para fijar gente al territorio y también por la parte de ganadero. Y obviamente la sostenibilidad también tiene que tener un punto importante económico, ¿vale? Nosotros lo entendemos desde esos 3 ejes, entonces la rentabilidad al final tiene que ser algo intrínseco a cualquier medida de sostenibilidad que se desarrolle dentro de la cooperativa. ¿Quieres añadir algo, Rubén, que has comentado la parte de impacto social? Desde CAPSA, ¿tenéis algún movimiento, alguna acción novedosa? Sí, cuando nosotros pusimos en marcha, ¿no?, el área que yo dirijo, pensábamos en esto, el título tan elocuente, ¿no?, del futuro de la alimentación, ¿no? Y pusimos en marcha un vehículo de inversión destinado a invertir en compañías que nos hicieran entender el futuro de nuestro negocio, ¿no?, en términos de negocio, de decir, oye, qué tipo de productos vamos a desarrollar y cómo vamos a vender eso, ¿no? Una cosa no prevista en el ciclo estratégico anterior, ¿no?, el 2023, necesitamos entender la misma lógica de innovación en nuestra cadena de suministro, en cómo modernizamos, cómo imaginamos, no el futuro de la alimentación, sino el futuro de la ganadería. Es decir, cómo estamos imaginando que son las opciones en que un individuo dentro de 30 años, o 20 años, por no extenderlo demasiado, decide gestionar una explotación agroganadera en un territorio determinado, ¿no? De aquella hemos necesitado diseñar, ¿no?, una ganadería científica para no solo imaginarlo, sino testarlo, ¿no? Es decir, cómo testamos tecnología e innovación en una ganadería gestionada por científicos, es decir, aplicando un método científico. Y las respuestas que en el ciclo estratégico anterior buscábamos estaban muy vinculadas a lo ambiental, ¿vale? Es decir, estábamos con todo el tema de transición ecológica, las estrategias Green Deal de la Comisión Europea y los retos que nos marcamos, ¿no?, como europeos. Entonces, nuestra obsesión era entender cuáles son los retos, huella de carbono, residuos,
bienestar animal, cómo lo podemos cuantificar y cómo podemos hacer proyectos adicionales a lo estándar, ¿no? Es decir, cómo podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, eso nos ocupó mucho hacia atrás, ¿no? No quiere decir que ahora no estemos en esto, sino que fue lo que nos ocupó, ¿no? Entonces, ya el año pasado hicimos una reflexión, ¿no? Otra vez, ¿no? De qué es lo que determina el futuro de esta ganadería, ¿no? Obviamente el uso de la tecnología está ahí, el cumplimiento regulatorio está ahí, ¿no? Pero hay un factor disruptor muy grande que es el tema cultural, ¿no? En cómo se forman las identidades del territorio, en cómo se preservan los modelos de gestión, incorporando tecnología. Todo eso, ¿cómo esperamos que funcione, ¿no? Entonces, cambiamos nuestros objetivos estratégicos para decir, oye, es la era, es el periodo estratégico de la innovación social. Entonces, igual no es muy intuitivo esto, pero el director de innovación, que soy yo, está pensando en relevo generacional. Está pensando en biodiversidad, está pensando en cómo reforzar el empleo en comunidades rurales, en cómo aumentar resiliencia, en cómo vamos a mantener densidad urbana en lo rural. Porque si a mí me preguntas, como director de innovación y haciendo prospectiva, qué es lo que determina que mi negocio siga existiendo, el negocio de mi compañía, mucho tiene que ver con esto, con mucho más que otras muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente estos objetivos van muy vinculados a superar los retos sociales vinculados al territorio. Y esto, en términos de innovación, y aquí estamos en un evento de impacto, es muy complicado. Muy complicado porque definir el reto social no es sencillo. Si hablamos aquí de cuáles son los retos ambientales, pues sale huella de carbono, sale biodiversidad, sale fácil. Y desde un punto de vista metodológico es posible que sepamos cómo trabajar. Hagamos el ejercicio en retos sociales. ¿Cuáles son los retos sociales? ¿Es relevo generacional? ¿Es pobreza? ¿Es resiliencia de comunidades rurales? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son nuestros marcos de referencia? ¿Cuáles son nuestros métodos de cálculo? Y por tanto, ¿cómo vamos a medir cómo un proyecto adicional va a favor de eso, ¿no? Entonces, veis que hablo en presente, esto no es que ya tenga la solución, sino que eso es lo que nos ocupa a día de hoy. No solo es hacer proyectos de innovación que vayan a objetivos sociales, sino intentar entender el framework de trabajo adecuado para poder abordarlos. No sé si queréis abordar algo, porque, por ejemplo, hablando de futuro, Alba, y volviendo a algo más general, como decías, ¿cómo ve el sector lácteo el futuro de la industria alimentaria? Vale, bueno, para empezar es verdad que, o sea, y el panel lo dice, ¿no? Beyond Milk, Dairy Brands. En nuestro caso, Pascual, es más que leche. O sea, se nos conoce mucho por la leche, pero somos más que leche. Tenemos un portfolio de productos bastante más amplio. Tenemos aguas minerales, tenemos cafés, tenemos, de hecho, una distribuidora, tenemos muchos negocios, ¿no? Entonces, si miramos o nos abstraemos, ¿no? y analizamos el sistema alimentario en su conjunto, y esta mañana, en las charlas que ha habido esta mañana, ya se ha hablado sobre este tema mucho, ¿no? El sistema alimentario actual es poco eficiente, el sistema alimentario actual tiene un impacto medioambiental brutal en términos de consumo de recursos, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el sistema alimentario es súper desigual porque tenemos una gran parte de la población que sufrimos sobrepeso y obesidad, y me incluyo, y una parte de la población mundial que sufre malnutrición. Además, un tercio de los productos y de los alimentos que producimos terminan desperdiciados. Entonces, en este contexto un poco general, ¿no? del sistema alimentario, y voy más allá de lo que es solo la leche, nosotros cómo visualizamos el futuro, ¿no? El futuro de la alimentación. Para nosotros, el futuro de la alimentación se basa en un sistema productivo híbrido y colaborativo. La parte colaborativa ya la he mencionado antes, ¿vale? Y creo que es muy importante para hacer que las cosas que ya sabemos, muchas de las cosas que ya sabemos que hay que hacer, se hagan, y se hagan de manera eficiente y de manera rápida. Y cuando hablo de modelo híbrido, y también tiene que ver con lo que han comentado Rubén y María Luisa, no podemos descartar el sistema alimentario o el sistema productivo tradicional, porque es nuestra base, porque tiene un impacto social brutal, pero tenemos que mejorarlo. ¿Y qué iniciativas visualizamos, ¿no? dentro de esta mejora? Pues también se han hablado, ¿no? Agricultura regenerativa, nuevos métodos de cultivos, la ganadería, pues bueno, ellos lo han explicado súper bien, ¿no? Toda la sostenibilidad en el ámbito ganadero. El tema del desperdicio alimentario y las nuevas técnicas y las nuevas mejoras en el sistema. Pero esto por sí solo no vale.
¿vale? Y las cifras siempre dicen, ¿no?, que para dar de comer a la población mundial en el 2050 necesitaríamos 1,6 planetas Tierra. Y como no vamos a colonizar planetas fuera del nuestro, pues o somos más eficientes y buscamos técnicas que nos permitan producir más alimentos con los recursos de que disponemos a día de hoy, o no vamos a poder hacerlo. Entonces, el sistema productivo tradicional, agrícola y ganadero, es básico, y más en un país como el nuestro, pero eso necesitamos complementarlo con otras cosas. Y ahí es donde ya entran pues, las nuevas tecnologías. Y entra la biotecnología, como comentaba Rubén, con técnicas como la fermentación de precisión, como la agricultura molecular, como los cultivos celulares, como un montón de tecnologías que a día de hoy nos parecen ciencia ficción, pero que están ahí y que son la base de esta complementariedad con el sistema productivo actual. ¿Qué más? Pues bueno, o sea, yo diría que es eso, ¿no? Tenemos nuevos alimentos que a día de hoy nos suenan como muy raros, pero la producción de alimentos a partir de insectos, a partir de algas, a partir de hongos, pues son fuentes de alimentos que a día de hoy no están 100% desarrollados y que además a nivel regulatorio todavía tienen pues bueno, ciertos pasos que dar, pero que son parte del sistema alimentario del futuro, ¿no? Y eso es un poco como nosotros lo visualizamos, o sea, y luego, pues, como comentaba al principio, ¿no?, dentro de un ecosistema colaborativo, en el que corporaciones que en teoría somos competencia, participamos juntos y colaboramos juntos, porque al final el sistema alimentario es global y es común y nos afecta a todos los que estamos aquí, ¿no? Iniciativas público-privadas, pues mira, por ejemplo, como Patio Campus, ¿no? O sea, quiero decir, donde las administraciones públicas y las administraciones privadas y compañías y startups se unen pues, para desarrollar estas iniciativas de innovación que son las que nos van a permitir acelerar todos estos pasos y todas estas iniciativas que tenemos que dar para llegar a ese futuro que no está tan lejos, ¿vale? Bueno, esa es un poco mi aportación. No sé si queréis añadir algo, Rubén, María Luisa. Bueno, yo decir a lo que ha dicho Alba, comparto mucho lo que dices de que, bueno, que al final nuestro sector, el sector agro, es un sector muy tradicional y donde el desperdicio, bueno, es muy abundante, ¿no? Yo entiendo también ese futuro que tiene que pasar por desarrollo de procesos mucho más eficientes que con los recursos que tenemos seamos capaces, ¿no?, de sacarle más retorno a esos mismos recursos, ¿no? Lo comparto totalmente, el desarrollo de eso, de procesos mucho más eficientes, y también, bueno, comparto un poco la visión de veremos por dónde va el futuro de los procesos de biofermentación, cómo serán capaces de pasar esa barrera de escalabilidad y, bueno, la aplicabilidad, ¿no?, también al sector. Y una pregunta más, volviendo ya a la perspectiva de inversión. ¿Qué papel están jugando los inversores en la transformación del sector? Rubén, María Luisa, Alba. Os la dejo al aire y... ¿Empieza? Sí, tira. Vale. Dale, Rubén. Bueno, nosotros, bueno, incluso personalmente, ¿no? Es decir, no entiendo la transformación de ninguna cadena de valor que no sea con modelos de inversión, ¿no?, válidos para que se produzca la transferencia de tecnología, el hacer pilotos que permitan demostrar por primera vez el uso de una tecnología y luego fondos growth que permitan el crecimiento, ¿no? Con lo cual, da igual, en realidad da igual en la industria en la que estés, ¿no? Si no hay un ecosistema de inversión sofisticado, es muy difícil que se produzca la transformación del sector, ¿vale? Nosotros lo vemos día a día en los dos verticales en los que trabajamos, ¿no? En inversión riesgo, en exploración de negocio que aplicamos Corporate Venturing, pues nosotros tenemos un fondo de inversión pequeñito, lo tuvimos, de 5 millones de euros, ya está todo dispuesto, estamos creando un nuevo vehículo para seguir invirtiendo, ¿no?, en esas pequeñas soluciones que nos ayudan a entender contextos de negocio futuros. Lo hacemos por nosotros, pero que el sector alimentario genere test de nuevo negocio es aportar valor a la cadena, ¿no? Es hacer más resiliente la cadena de valor alimentaria española, ¿no? Hoy en día la industria alimentaria española es top mundial en lo suyo, tenemos las mejores industrias del mundo, ¿las tenemos el día de mañana? Pues no lo sé, ¿no? ¿Será que apostamos en proyectos de innovación que vayan a dar valor a esas compañías a futuro, ¿no? Y nuestra dieta mediterránea será un poco distinta, evolucionada y da nuevos productos, ¿no? Y eso es inversión riesgo en etapas iniciales que permita que los proyectos se desarrollen, ¿no? En transferencia de tecnología necesitamos fondos tech transfer que sean capaces de soportar las experiencias piloto, en cómo una tecnología de que nace en un laboratorio o donde sea, se adopta por primera vez en una cadena de valor alimentaria.
no somos rápidos. No es que la industria alimentaria pueda adoptar modelos de innovación masivamente, ¿no? Entonces necesitamos fondos tech transfer intensivos en capital que aguanten, que soporten la adopción de tecnología en nuestra cadena de suministro, porque en el cabo de unos años sí que es posible que esa tecnología se vuelva relevante para nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, eso para empezar, tech transfer en adopción de tecnología, el corporate venturing en la parte de producto, de nuevo negocio. Y luego lo que yo he hecho en falta a día de hoy, ya que me has preguntado, es la tecnología alimentaria no es plug and play. No es una cosa que desarrolles en 6 meses y va o no va. Son estados de maduración largos, y si estás hablando de tecnología muchas veces se necesita escalado industrial, ¿vale? Se necesita tu planta industrial, tus hierros, tus bombas, tus cosas, ¿no? En este país no nos gusta invertir en nuevas industrias, ¿no? Entonces, esto es un factor muy limitante para nosotros que entendemos que el país tiene que corregir. Si queremos ser la nueva generación de ingredientes probióticos encapsulados y no depender de que nos lo traigan de fuera, tenemos que invertir en industrias que sean capaces de desarrollar esto, ¿no? Con lo cual hay un gran gap en inversión en infraestructura necesaria para hacer tecnologías de vanguardia, para hacer productos muy innovadores. Necesitamos fondos públicos y privados muy especializados en esto, o perderemos esa batalla a futuro. Alba, desde Pascual y Pascual Innoventures, ¿cómo veis esta visión de inversión y el sector? Sí, o sea, yo por construir sobre lo que ha comentado Rubén, está claro que el dinero hace falta, ¿no? Y se decía esta mañana, ¿no? Había una where is the money, ¿no? ¿Dónde está el dinero? O sea, el dinero hace falta, pero yo creo que en este caso y con la escasez que podamos tener, creo que las corporaciones, y en este caso las corporaciones alimentarias, tenemos un papel que va más allá de la financiación económica, que es muy relevante. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, toda la inversión que hacemos desde Innoventures la basamos en un doble eje, inversión financiera y inversión estratégica. Es decir, sabemos que no somos el inversor, el lead investor de una ronda, porque no vamos con tickets enormes, porque no es nuestro negocio, porque intentamos aportar lo que podemos, pero vamos con tickets pequeñitos. Pero hay otras cosas que podemos aportar, ¿no? Que más allá del dinero, y es el smart money que decimos, ¿no? Que es conocimiento, que es acceso a mercado, que es validación de tecnología, y lo decía Rubén, que es opciones de escalado, que son hierros que a lo mejor podemos poner a disposición de estos pilotos, estas nuevas tecnologías, estas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros la inversión es crítica, y evidentemente de aire no viven las startups y necesitan fondos y necesitan pasta. Pero, dado que nosotros no somos venture capital al uso y no somos pues, inversores financieros al uso, creo que podemos aportar, además de dinero, otras cosas, ¿no? Y una inversión estratégica y un soporte de una corporación. También no quiero crear falsas expectativas, y lo ha comentado Rubén perfectamente. O sea, somos muy complejos, somos muy complicados, somos muy grandes, somos muy lentos. Pero bueno, estamos de avanzadilla, ¿no? Algunos que intentamos que las cosas se muevan más rápido, que intentamos que las cosas se agilicen, pero es verdad que detrás de nosotros hay como transatlánticos que van a su ritmo, con su velocidad, con su rumbo, y por mucho que pretendamos movilizar, a veces no es tan fácil, como parece. Pero bueno, lo intentamos. Y en un mercado, o sea, por poner una situación más de go-to-market, en un mercado al final en el que los productos lácteos están súper diversificados, pero cada día más es algo como más commodity, ¿cómo está transformándose el negocio? Si quieres empezar tú, Alba, por ejemplo. Sí, o sea, es verdad que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cuando hablas de Pascual como compañía familiar, con una historia de más de 50 años, en un sector súper maduro como es el lácteo, y que muchas veces está bastante banalizado, es complicado. O sea, es complicado romper ese mindset de la leche, ¿no? La leche al final, pues bueno, es un producto como, pues eso, muy mainstream, muy poco valorado. Pero por otro lado, si nos vamos o sea, si pensamos en la leche como producto, permitidme que os diga, o sea, la leche es el producto natural de mayor densidad nutricional que existe. O sea, contiene proteínas de alta calidad, contiene minerales, contiene vitaminas. O sea, es un alimento que per se es el más nutritivo que existe. Entonces, creo que un poco nuestra labor en este sentido, para desbanalizar la leche como producto, está en transformar la leche en
una plataforma para crecer, para crear productos funcionales, para crear ingredientes, o sea, tiene ingredientes que tienen unas funcionalidades alucinantes, que tienen unas propiedades de todo tipo, o sea, quiero decir, a nivel desinflamatorio, a nivel inmunitario, o sea, las proteínas que tiene la leche y que de manera natural solo aparecen en la leche, son la leche. Entonces, o sea, para mí es eso, o sea, es para desbanalizar este producto. Yo creo que la clave está en crear plataformas que nos permitan poner en valor la funcionalidad, poner en valor estos ingredientes que se pueden utilizar en otros sectores, en el nutracéutico, en el de proteínas deportivas y bueno, pues en base a esto, ¿no?, ser capaces de poquito a poco que la leche ya no sea como ese producto, ¿no?, que le echas al café y ya está, ¿no? O sea, hay mucho más detrás de eso, ¿no? No sé qué... Bueno, mi opinión es muy parecida. Creo que tenemos que hacer desde el sector lácteo un ejercicio de comunicación más fuerte del que hacemos y poner en valor los nutrientes, como bien dice Alba, que tiene per se la leche sin hacer mucho más y todo lo que podemos sacar de ella. Creo que con lo que tenemos ahora más cercano, la proteína es la gran... el gran guerrero de la leche, no por decirlo de alguna forma, porque es una fuente de proteína naturales y que, bueno, de gran valor biológico. Somos un servicio de proteína, sí, al final, ¿no? Y hoy en día la proteína todavía está por descubrir. La proteína en general y la proteína en particular láctea, ¿no? Cuando un deportista quiere mejorar su composición muscular, va al mercado y elige aislados de proteína, ¿no? De origen lácteo, ¿no? Entonces, cómo nosotros entendemos la funcionalidad, a 20 años pueden pasar un montón de cosas, nuevos ingredientes o lo que sea, ¿no? Pero seguimos teniendo una cosa que conocemos bastante bien, que es la proteína. Yo verano, ¿no?, hacía un ejercicio de una matriz, ¿no?, de en cuántas funcionalidades se puede dividir una proteína láctea para distintos momentos de consumo y distintas edades, ¿no? Entonces me salía una matriz gigante, ¿no? Que la explicaba dentro de la compañía y decían que estaba ido de la cabeza, ¿no? Pero estás hablando de evitar sarcopenia según avances en edad para pérdida muscular. Estás hablando de poder saciante para un contexto de déficit calórico para mejorar tu salud. Evitar picos de insulina a lo largo del día. Recomposición corporal en individuos que tienen que hacer este tipo de estrategias. Es decir, una matriz inmensa de todavía que el consumidor puede entender cómo una proteína en diferentes momentos de consumo y diferentes edades puede tener una función súper específica para tener mayor bienestar en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro sigue siendo eso. Es decir, luego hablaremos de innovación en formatos, cada vez hacemos cosas más raras con los derivados lácteos, ¿no? Y queso crema, y queso fresco, y carb, y alto en proteína, y no sé qué, muchas cosas, ¿no? Pero hasta donde tenemos que llegar como sector, al final, yo creo que es que un consumidor, en función de su necesidad, en el momento del día y con su edad, sepa en términos de proteína qué necesita y cuándo lo necesita, ¿no? Yo creo que a largo plazo es un poco la función de nuestro sector, que el consumidor adquiera ese conocimiento para mejorar su vida y ver que el sector lácteo, aunque sea algo tradicional, tiene una influencia muy determinante en su salud. Pues muchísimas gracias a los tres. Tenemos que terminar ya. Creo que como dos grandes aprendizajes, el primero es, como bien has dicho Alba y lo habéis repetido vosotros, desbanalizar y acercar el conocimiento del producto lácteo al público y saber los beneficios que tienes. Es verdad que ahora parece que todos tengamos o tiramos atrás o hemos olvidado que es la base mucho de la alimentación. Entonces es una gran oportunidad y sobre todo la parte que habéis comentado de innovación abierta, de compartir y de arrimar el brazo para construir un sector más fuerte. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los asistentes. Thank you so much for this panel and everything you've said. Super interesting. Thank you. So now, maybe something that happened yesterday that you might not know, which is the first edition of The Break. If you don't know what The Break is, in 2022, Spain launched The Break, a groundbreaking program to attract female entrepreneurship to our country. Between 2022 and 2023, it brought together nearly 1,000 women entrepreneurs from across the European Union, each one driving innovation, sharing a mission to create
innovate, and make a true impact. And yesterday they had their first hackathon in Valencia, the Break Valencia edition. So please, I would like you to welcome the startups that yesterday co-created together for a better future. Adriana Malta from Agile Impacts, Oriana Tallafero from Ori Escribe, Sandra Cordon from Albori Clinic, and Ana Carrao Minguez from the Impact Project. Thank you so much for being here. Están cambiados los carteles, pero no pasa nada. No te preocupes. Ahí está. Bueno, va, no. Hagamos las cosas bien. Así no hacemos que se pierda nadie. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar en un foro tan increíble como es The Gap in Between y además presentando un proyecto lleno de impacto como vais a descubrir ahora. Tengo el honor de hacer de introductora, porque yo vengo acompañando a estas tres emprendedoras representantes del programa de The Break. ¿Alguien aquí conoce la red de The Break? Sí, bueno, poquitas, vale, pues para qué estamos. The Break es una red internacional auspiciada desde la Escuela de Organización Industrial, desde el Ministerio de Industria y persigue o comenzó como red atrayendo a más de 1.000 emprendedoras europeas para desarrollar retos y abordar con soluciones multiculturales todos los retos que podían tener nuestro país, sobre todo en la zona rural. Eso fue en 2022-2023 y ha ido evolucionando con nuevas cohortes de emprendedoras que en este caso nos ha traído a la ciudad de Valencia. Esta es la primera edición que se celebra en Valencia, fue en junio cuando empezamos y desde entonces pues 20 emprendedoras valientes que decidieron crecer o seguir creciendo acompañadas dentro de la red del programa. Iniciaron pues una andadura que les ha traído hasta hoy, a las puertas del final de ese programa, con muchos cambios hechos y con mucho crecimiento, como ahora podéis comprobar, de su propia voz. Pero lo más importante es que este programa no solamente impacta en el propio recorrido y trayectoria profesional de estas mujeres, sino que tiene una vocación de impacto mucho más amplia. En este caso, en el territorio al que pertenecen, que es la ciudad de Valencia, y el objetivo es que se consoliden como red y como uno de los agentes clave que tiene mucho que aportar a este ecosistema tan rico como podemos ver en estos eventos de hoy, ¿no? Así que, sin más, voy a pasar a presentarlas. Bueno, voy a pedir que se presenten ellas mismas para que las oigáis, que lo importante es que las oigáis a ellas. Así que vamos a empezar con Adriana. Adriana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Mata, soy la CEO y fundadora de Agile Impacts. Es un software que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las empresas a medir su impacto social y ambiental. Oriana. Madre mía, qué concisa. Hola, mi nombre es Oriana Tallaferro, soy creadora de Ori Escribe. Ori Escribe es un espacio para atender a la salud mental relacionada con la maternidad y con la paternidad. Estoy desarrollando herramientas tanto para los niños, para su crecimiento, en forma de cuentos, de canciones y vídeos seguros. Y también estoy desarrollando una comunidad de apoyo a la maternidad y a la paternidad que se llama CAMP. Y ya el 5 de noviembre, en nuestro Demo Day, haré el lanzamiento oficial y me entusiasma mucho. Gracias. Gracias, Oriana. No os lo perdáis. Espontáneos. Hola a todos, soy Sandra Cordón y estoy creando Arbori y Clinic en Valencia, en Poblados Marítimos, muy cerquita de aquí. Esperemos poder abrir para 2026, ese es mi sueño. Y va a ser una clínica de salud integral con fisioterapia especializada y pilates reformer. Bueno, pues vamos a darles un aplauso a las tres, que eso es el primer paso, es venir aquí a contar lo que hacemos, ¿no? Y bien orgullosas de ello. Ellas son tres representantes de otras 20 mujeres, algunas también nos acompañan aquí, levantar las manos y que os ubiquen, por si queréis conocer luego sus proyectos, súper interesantes también. Pero sí que hemos pedido que sean tres de ellas las que cuenten y compartan la experiencia de lo que ha significado a título particular para su crecimiento y su desarrollo como emprendedora para cada una de ellas, pero luego también esa contribución, ¿no? O esa búsqueda o ese componente tan importante que es la creación de legado conjunto
que ya sois conscientes que estáis creando y que, bueno, pues seguimos trabajando por allí. Así que vamos a ir desmenuzando esto poquito a poco. Si queréis, empezamos pues desde el lado más personal, que nos contéis o que contéis a la gente que esté aquí qué ha supuesto para vosotras el programa, por ejemplo, a nivel crecimiento individual. Venga, Ori, que te he visto sorprendida otra vez. Es que has dicho, por ejemplo, y me has visto y yo, me toca a mí. Sí, a nivel personal, no, bueno. Una de las cosas, estoy procesando muchas cosas, Ana, y es súper difícil hablar de una o elegir una. Entonces, por ejemplo, en este momento para mí es muy importante explicar la diferencia que le he comentado en otras sesiones internas de The Break entre la energía de madre, la energía creadora, la energía de nutrir y de cuidar que traigo como madre, que es mi comunidad, que yo traigo y que he venido creciendo desde hace 2 años, y la energía de mujer emprendedora. Entonces, al entrar en The Break, yo he estado emprendiendo con mi grupo de mamás, mis mamás ahí que me apoyan en mi proyecto y se benefician de él, y aquí vamos. Pero al conocer por primera vez un grupo de mujeres emprendedoras, la energía es otra dimensión. No puedo decir que una es mejor que otra, pero es otra dimensión, y entonces el proyecto crece. La energía de mujer emprendedora, el entender lo que significa tener un propósito y querer hacer un negocio de tu propósito y estar absolutamente convencida de que a medida de que tu proyecto crezca, a medida que tú puedas hacer un negocio de tu proyecto, vas a poder beneficiar a más personas. Nada más esa comunidad que puede sonar muy sencillo, empodera y te hace brillar, que fue una de las reflexiones que pude hacer ayer. Ahora nos enfrentamos con la posibilidad, como fundadoras de The Break Valencia, de multiplicar esta experiencia para otras mujeres emprendedoras de Valencia en el futuro. Y es un honor y es un privilegio. Totalmente. Porque, Sandra, por ejemplo, tú que venías buscando un poco el refugio, ¿no? ¿Qué significa ponerse a emprender? Así de nuevas. Menuda pregunta. Ciudad nueva. Sí, yo soy nueva en Valencia, he vivido en el extranjero 10 años y para mí emprender en una ciudad que no conoces a nadie me parecía no imposible, porque no hay nada imposible para mí, pero complicado y solitario. Al final emprender, todo el mundo sabe lo que es, creo, la mayoría que estamos aquí. Es solitario, necesitas mucho apoyo muchas veces, no solo tema financiero, tema de marketing, sino emocional también. Y creo que es lo que más me llevo de este programa, una hermandad, no sé cómo llamarlo, sisterhood, comunidad, que va a estar ahí siempre, esperemos, y que siempre te va a apoyar, siempre va a estar ese apoyo ahí. Y además en distintos niveles, ¿no? Porque el programa ha acogido a mujeres emprendedoras que estaban en distintos stages o estados emprendedores. En el caso de Adriana, tú ya eres emprendedora con un mayor rodaje. ¿Y qué te has encontrado? ¿Qué te ha aportado el crecimiento de Sí, de hecho yo quería preguntar aquí en la audiencia quiénes de acá han emprendido alguna vez. Levanten la mano. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, normalmente cuando uno emprende, incluso aunque tengas un poco de experiencia, como decía Sandra, te sientes un poco solo, ¿no? Y lo más extraño es que nadie entiende lo que haces. Probablemente tus padres no entienden lo que haces, tu pareja no entiende lo que haces, y cuando las cosas van mal, lo que te dicen es ¿por qué no buscas un trabajo? Y hay algo dentro de uno que dice, no, tengo que hacerlo porque estoy muy conectada con esta pasión. Pero a la vez, yo cuando entré a The Break, lo que estaba viviendo era esta pasión de trabajar tanto en esto, de sentir que no paras, me había llegado muy cerquita del burnout. Y yo decía, ¿cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para emprender desde otro lugar? Porque esto me apasiona, es mi pasión, pero no sé hacerlo de otra forma. Porque las referencias que tenemos suelen ser trabaja mucho, tienes que sacrificarlo todo, y algo dentro, yo soy madre de 2 niños, entonces no puedo cumplir con este estándar. ¿Cómo lo hago distinto? Y para mí lo más lindo que he encontrado de Break es una manera de hacerlo desde otro lugar, desde conectar, y creo que ayer lo hablábamos, desde qué significa esto para ti, desde dónde estás emprendiendo. Y te diré que en todos mis años que he pasado en aceleradoras, en cosas, jamás nadie me había hablado así y dije, este es mi lugar, aquí. Desde aquí siento que puedo ser yo y emprender como yo quiero. Vamos a tratar de extraer, ¿no? Y tirar de las palabras de Adriana, porque efectivamente hay muchos lugares, muchos foros donde emprender, todos ellos probablemente muy válidos, ¿no? Para distintos
distintas dimensiones, ¿no? O crecimientos de nuestro propio emprendimiento, pero ¿qué creéis que distingue a The Break de otros espacios que quizás son complementarios, ¿no? Y a los que muchas habéis recurrido para complementar vuestra acción? ¿Qué creéis? Sí, para mí el enfoque regenerativo ha sido un punto. A ver, yo no sabía que lo que yo hacía tenía un nombre, ya yo lo hacía, y si lo puedo explicar en pocas palabras es dejar el sitio, lo que tú tocas, la experiencia que tengas, siempre dejar una huella que lo haga mejor que como estaba antes de encontrarlo. Y ese modelo de negocio regenerativo va completamente alineado con mis valores y con los valores de la vida en general. Y yo creo que es fundamental que haya espacios como The Break que enaltezcan, y de hecho está dentro del acrónimo de Break, el enfoque regenerativo. Sí, estoy con ella. Yo creo que tenemos siempre que dar antes que recibir, y el enfoque regenerativo de devolver a la vida, de mejorar lo que ya hay, es lo mejor. Parte del descubrimiento del viaje que habéis hecho juntas ha consistido en conocer, mapear, ¿no? Este ecosistema valenciano que es tan rico, tan dinámico, ¿no? Y está en plena ebullición. ¿Qué es lo que más os llama la atención de este ecosistema y sobre todo dónde veis el hueco o la contribución? ¿Dónde creéis que podéis aportar mayor peso? Adri, te miran a ti. No, yo creo que algo que me ha sorprendido de Valencia es cómo quiere llamar como a toda Europa y decir, aquí estamos, ¿no? Entonces, sentir que podemos aportar a eso y decir, hay mucho acá, pero incluso nosotros podemos hacerlo mejor, es algo que me encanta. Bueno, creo que a cualquier emprendedora es algo que le llama la atención. Y además algo que también creo que florece en nosotras es las mujeres pueden emprender desde muchos lugares. Esto creo que ya Valencia lo sabe, pero me encanta decir que nosotros vamos a poder ser como una muestra de que eso realmente es posible y vamos a poder ser referencia para que otras lo sigan. Muchas veces yo he conocido muchas mujeres que no se atreven porque piensan que eso no es para ellas, y es mentira. Si tú en verdad lo deseas, puede ser para ti. Entonces me encantaría poder decir, quizás el hueco está en que no los creamos más, en que sí es posible y que si necesitan algo, pues aquí estamos nosotras para apoyar. ¿Qué mensaje les daríais a esas mujeres que están buscando un hueco? Estoy alineada con Adriana. Una de las cosas que también he visto es lo fácil que es para nosotros hablar de todo lo que queremos dar y lo difícil que es para nosotras validar el valor que tenemos en el ecosistema. El valor es lo que queremos dar, ¿sí? Entonces, si yo quiero dar mi honestidad, si yo quiero dar mi experiencia, mi ejemplo de que sí se puede, pues eso tiene todo el valor. ¿Me explico? Es un poquito difícil verlo cuando tú eres la que lo tiene que representar, pero a la vez es muy fácil verlo cuando yo, por ejemplo, experimento a mis compañeras hablando de todo lo que quieren dar. Yo digo, eso es lo que tú quieres, lo que la gente que está afuera de lo que la gente que está afuera se va a beneficiar, lo que van a agarrar ellos para inspirarse, para seguir adelante, un respiro de vez en cuando y una palabra de aliento de vez en cuando. En The Impact Project siempre decimos, si no lo puedes ver, no lo puedes ser, ¿no? ¿Qué os gustaría que viera la gente en vosotras, Sandra? Mucho. Resumiéndolo, yo diría querer es poder, siguiendo con tu frase. Entonces, que los nuevos emprendedores, las nuevas generaciones lo intenten. Sabemos que el fracaso no es fracaso, es simplemente mejorar un poquito más cada día. Entonces, piensan que lo puedes hacer y lo podrás hacer. Y otra cosa que me gustaría agregar es que al final uno hay que unirse como a esta comunidad que resuena contigo, ¿no? Porque al principio, como decir, bueno, yo era la rara en tecnología, la mujer. Luego, la única que le gusta el impacto. Le decía, cuando hablo con la gente no me entienden. ¿Dónde está mi sitio, pero no? de pronto llego aquí y la gente habla de impacto, de hablar desde las emociones, desde emprender como mujer, como madre, y digo, este es mi lugar, este es mi lugar. Entonces, como una es la invitación a que este espacio está para todos y que si no está, que busques el tuyo, ¿no? Seguramente hay mucha gente como tú pensando y que también se siente extraño en este mundo de emprendedores. Bueno, pues con esos mensajes nos quedamos. Estamos cumpliendo el tiempo a rajatabla. Yo solo os hago una recomendación. No perdáis de vista a las chicas de The Break Valencia, porque todavía tienen mucho que decir. Un fuerte aplauso para ellas. Gracias, chicas. Gracias.
Vamos a hacernos una foto aquí, ¿no? Thank you so much for this incredible panel. And it's lovely seeing so many Latinos also on stage. And just like that, we've reached the end of our time here at the Discovery Stage. I hope you all enjoyed this time just like I did. Because we went from startup pitches to system changers, from circular economy to generative food. We've covered a lot of ground. But innovation doesn't happen in isolation. It happens in between the sectors, the industries, and the disciplines we build together. And thank you, everyone, for truly showing up. My name is Rafaela Valencia-Donga. It's been an absolute pleasure hosting this event alongside an amazing team over here, too. I would like everyone to invite you guys to the Impact Stage, because that's where the celebration and the ceremony for the Startup Challenge Award will be happening. And remember, the night isn't over. In the rooftop, we have an after-party event that I think no one wants to miss. So thank you so much, and thank you for being here at the Gap in Between.